Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Para cuándo, Nier? ¿Cómo anda, Zero? ¿Cómo anda, Riz? ¿Cómo anda, Gaetz? ¿Cómo anda, señor Wolf? ¿Cómo anda, señor Franco Soles? Bueno, visite nocturno de fin de horario bastante diferente. Pero bueno, hoy no fue el mejor de mis días. Pero ¿sabés qué? Dije, quiero jugar, papu. Quiero jugar. Y aunque sean las casi 12 de la noche, y vamos a jugar, papu. Vamos a jugar. Ay, ahí voy. Ay, ven que me estoy limpiando las esporas de moho negro en la cara. Ahí voy. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo va su noche? ¿Qué me dicen? ¿Qué dice? Gente, estoy enamorado. Suerte con eso, papu. Y Zero, vi como dijiste exactamente la misma respuesta. ¡Ay, Zero, sos un picarón! Un buen visite con Tit resuelves todo, dice el señor. Sí. Bueno, a ver. Esperen que acomodo la silla. ¿Qué me dice acá? Zero. Los pollitos moviendo el tuje, sí. Franco, hola Franco. Ah, no, ya lo había saludado, Franco. Dice, bien, Riz me está abandonando para ver el directo. ¿Cómo? Pero no lo veas así, papu. No lo veas así. ¿Qué pasó con el señor? Cosas de la casa, que hay más problemas de los que uno cree que hay. Hay problemas que son claramente, que hay síntomas y hay problemas en la casa que son asintomáticos. Problemas, me refiero a problemas edilicios, que son un dolor de huevo. Pero bueno, hola señor Jonue, ¿estás bien? ¿Necesitas de la listo? Puta, no, así estoy bien, papu, así estoy bien, no te preocupes. Bueno, vamos a sacar la musiquita y vamos para el Luis 7, papu. Acá. Dije vamos al Luis 7. Cuando digo vamos al Luis 7, normalmente es que el Luis 7 se vea. Ahí está. Gracias. Ahora se puede escuchar el Luis 7. Ahí está también. Gracias. Bueno, vamos. Vamos. Tuki. Vamos. Lo enganchado que estoy a este juego. Mira que qué bueno que hice pasar a Tamara por el quirófano, porque si no, y hubiera sido un dolor de huevos tenerme. Hoy se viene Tali. ¿Sabés que sí, Zero? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí, papu? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Cenaste, Rami? Siguiente pregunta. Dice, ¿qué tal te está yendo con el Mass Effect, Rami? La verdad que bien, está muy jugoso el juego, muy jugoso. Eso, sé que a alguna gente se le puede hacer pesado el tema de que me paro a leer el códice. Mira, abrí cualquier cosa. Que me paro a leer el códice y no sé qué. Pero es que tiene cositas interesantes y me gusta leerlo. Y está interesante. El tema, hay cosas que sí. Es que este juego, BioWare en particular, me refiero a Mass Effect, Dragon Age Origins o Dragon Age en general, son muy. ¿Cómo se los digo? Bueno, esto lo hablamos el otro día. Que Wolf había comentado lo del tema de el lapso de tiempo que hay entre lo narrativo y la acción. En este Mass Effect, si el tema de los diálogos y todo, más si te pones a leer el códice, hay una franja muy como grande, ¿no? Entonces eso puede, básicamente dependiendo de los gustos, puede que te eche para atrás un poquito. Entonces es medio complicado. O sea, yo la estoy pasando, es súper delicioso, pero pasa que es un juego más. Es más narrativo. Siento que Mass Effect tiene partes de acción, o sea, partes de pelea. Las peleas existen por ponerte algo donde sientas que estás jugando. Pero siento que si hubiera sido por ello, ni habría combate. Después, bueno, fueron poniendo más en el 2 y en el 3, ¿no? El Electronic Arts. Pero siento que si no hubiera sido, se hubieran enfocado mucho más en la narrativa. Pero claro, es un juego. Entonces tienen que ponerle pelea. Tienen que ponerle algo que te diga, es un juego. ¿Viste?
Pero a mí me encanta el tema de los diálogos, a mí me fascina, me enloquece. ¿Ven cómo evita comer para tener excusa para irse por el hambre? Pero no, papu, no desveles mis secretos. ¿Qué he dicho? Ah, no, más nada. Bueno, vámonos. Hoy nos vamos a ir. Mass Effect, o mejor dicho, As Effect. Uf. Bueno, vámonos para acá porque sí, se viene Tali. Ah, no, antes, cierto, me dejé unas misiones. Me dejé unas misiones en la Ciudadela. Así que vamos a ir a buscarlas. No sé, hay una que me pasé, no sé cómo, si yo ya estuve ahí. Pero bueno, ¿cómo anda, señor Tony Snake? ¡Pete! El suscriptor más longevo del canal. ¿Cómo anda? Dice, bueno, Ramiro, ¿cuántas veces se ha pasado este game? Creo que le gusta. Un huevo. Y de todas las veces que me lo pasé, nunca tuve un romance ni con Kaidan ni con Ashley. Porque me caen para el culo los dos. O sea, me lo he pasado un huevo de esos dos. Nunca ha habido romance. Bueno, vamos. Siempre hay una primera vez. No va a ser esta. Quiero mi Casper Naigón. Voy a transmitir el mensaje, Riz. Y con Garrus, no, si con Garrus sí tuve romance. Romance desenfrenado. Bueno, vámonos. Perdóname, Yuri. Sí, no, me imagino lo contenta que va a estar cuando le diga. Mira, ¿sabéis qué? Me están pidiendo un Casper Naigón. Ay, solo imaginarlo. Me gustaría un Casper que tenga dos nalgotas y las mueva. Ah, y uno que vaya como en pánico corriendo de un lado al otro. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Un Casper Nalgo. ¿Cómo? ¡Epa! A veces cuando me hace esos TPs me pego unos sustitos. Today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. Veo algo bugueado en el piso. No, son las luces del ascensor mientras está bajando. Perdón, Mass Effect, tendrás problemas, pero ese no es uno. Por eso sigo este canal desde hace tanto. Ay, mirá qué hermoso. Tamara tiene un dilema en su corazón. Porque Liara la atrae de todas las formas posibles. Le encanta. Pero Garrus es como un imán que le dice, no, vení conmigo. Y está ahí, está en una situación bastante complicada la pobre. Bueno. Para la Ciudadela. Soy Team Garro. Team Liara. Bueno. Momento Yuri. Yo seré el diablito que susurre. Que susurra, pero Rame mira su romance. No. Mira, acá me dejé. Esto me había dejado. Ay, no. I'm on a break. Talk to someone else if you need anything. I've got a lot on my mind. Maybe I can help. Well, maybe you can. You're a soldier, right? You ever head out to the Traverse? Soy la comandante Shepard. I'm not just some soldier. I'm a Spectre. A Spectre? I heard they were thinking about letting humans into the ranks. About time. Well, that means you can go anywhere you want, right? Even out into the Traverse? My brother's the captain of a ship called the Majesty. It was crossing the Traverse a few days ago when it disappeared. Just dropped right off the grid. And that usually means one of two things. They had massive mechanical failure, or they were attacked. Cero dice...
No, soy mujer fiel. Exactamente, como dije en el anterior directo, soy una mujer comprometida. Así, esa es mi forma de resistirme a la tentación gatuna. Soy una mujer comprometida. Dice, ¿puede ser mujer rebelde? No, ¿qué es ese incentivo al pecado? No. Any idea why someone would attack them? Privateers, slavers, mercs looking for an easy score. There's a lot of nasty sorts out in the Traverse. I won't give up on my brother. Not yet. I've got the coordinates for the last transmission from his vessel. What kind of ship was it? Don't let the name fool you. The Majesty's just a small trading vessel, only a handful of crew. But he kept it in good condition. I don't think mechanical failure is too likely. But they don't have any real weapons or shields. If anyone did come after them, the Majesty'd be a sitting duck. What's in this for me? I can't afford to pay you anything. If I had that kind of cash, I'd have hired a recovery team to track him down already. Maybe you could look into this as a personal favor, you know? Tengo una pregunta muy importante para el señor Garrott. Se lo voy a hacer antes de irme. Le voy a hacer la pregunta cuando ya esté todo terminado y me vaya a ir. Ahí se la voy a hacer. Isn't anyone else looking into Qué this? linda que se veliara ahí de My brother's fondo. just a small independent trader. Ships like his disappear in the Traverse all the time. ¿Qué? Por un momento los ojos se le fueron todos para abajo. No puede ser. Me lo perdí por leer el chat, por suerte me lo perdí. ¿Vieron que justo, mirá qué casualidad, el otro día estábamos hablando del tema de los Sims, de que salían $1000 no sé cuántos los últimos Sims con las expansiones, y el otro día ayer me encontré una noticia de que hay como un tipo que los pirateaba y que hacía como un launcher que te descargaba automáticamente todo, y una polémica porque el tipo de repente dijo, mando toda la mierda, cierro todo, no se puede usar más. Justo el otro día, a los 2 días que habíamos hablado de los Sims, se arma el despelote con los Sims, papu. Tremendos visionarios. If your brother is still alive, I'll find him. Give me the coordinates. I'll forward them to your ship right away. Please let me know as O sea, fue raro porque el tipo directamente dijo, mando todo a la mierda y ya no sirve más. Pero supuestamente como que iba a dejarle como a mods de confianza y no sé qué cosa para que se lo den a gente que... Medio raro el tema, medio raro. Porque de última, si no querés hacer más nada, te vas, pero no lo cerrás todo y lo borrás de todos lados, ¿viste? Lo dejás para que la gente lo baje y lo reviva por su lado, pero es raro. O sea, supuestamente sí iba a hacer eso, pero de una manera medio rara, no sé, fue medio extraño, no sé. Me parece que el tipo trataba medio mal a la gente, era medio complicado, pero bueno, cumplía su función, que era que pudieran tener la gente las expansiones y todo gratis. Pero bueno, no sé, complicado. Bueno, le hace la pregunta, señor Garrott. Me intriga desde que comencé a hablarle. Cuando usted va al baño a lavarse la cara, ¿hasta dónde se lava la cara? Ah, hasta ahí se la lava, no es del todo pelado. Bueno, vámonos. Acá. Y vamos a buscar otra misión. Ay, cero. ¿Agua de qué? Agua de la pela. Yo sabía. No. Mira. Ni siquiera. No. Vamos. Distrito y centro médico. Vamos. Ay. Yo solo sé que la comunidad está en crisis. No, sí, se están peleando. O sea, el tipo hacía eso gratis, para que la gente pudiera jugar gratis. Ahí hay un punto a favor del tipo. El tema es que parece que no era... O sea, como que le decían una mínima cosa y el tipo saltaba súper enojado, no sé, como que respondía mal. Igual, yo entiendo, o sea, me intento poner en el lugar, no sé todo el contexto del chisme, ¿no? Yo les paso el chisme por encima. Si vos estás haciendo, o sea, te tomaste el tiempo de hacer una cosa para que se puedan jugar los últimos Sims, con todas las expansiones, y cada vez que sale una actualización, lo pones también en ese launcher, todo gratis. Y encima te rompen los huevos. Y a lo mejor yo también ya estaría medio hasta la chota. Pero bueno, como no sé el contexto del chisme, no puedo decirles bien cómo es el tema. I need those supplies for my clinic. I can't. You can and you will, or your story won't stay secret for long. Don't disappoint me, Doctor. ¿Y ese ángulo de cámara qué? Oh, Commander Shepard, I didn't see you come in. O sea, no solamente se rompen los ojos, tan mal puesto la ubicación de las cámaras a veces también. Every time I come in here, I see someone threatening you. Who was that? Someone from my past. I can take care of it. I might be able to help you.
I was fired by my previous employer for giving out free medical supplies to clinics like this. They never filed any charges. They just wanted me to leave without any fuss. But somebody must have found out. Now they are blackmailing me. I have to give them what they want. If the board finds out about my past, I could lose my license. They'll shut my clinic down. Maybe I can get you out of this. Tell me what they want. I have to give some of my medical supplies to a merchant in the markets. They expect delivery today. Give me your contact's name. I'll deal with this guy, whoever he is. Deal with him, but won't they expose my past? No cuando termine con él. A la mierda. I'll make sure they don't tell anyone. I was told to speak with a merchant named Morlan down in the markets. I really appreciate this, Commander. Thank you. You're a doctor. How did you Yo end creo que up ya here se lo on había the Citadel? preguntado, ¿no? My parents brought me here when I was young. No me My acuerdo. father was a medic with the Alliance. I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Fixing ¿Cómo anda, señor soldiers Kevils? isn't my idea. Dice Rami que tal vez veo que estás haciendo misiones secundarias. Solo no te olvides de ir por los recuerdos de Dima. Ah, I chose to cae keep the medical tradition redondito. alive. Let me take a course. A ver, ¿qué me vendes? Kit médicos. Esto está carísimo, pero... Se ve lindo, che. ¿Cuánto sale y cuánto dinero tenemos, Tenemos un huevo. Tendré que poner a venderme todas las cosas que tenemos acá. Vender la chatarra. No sé qué se refiere con chatarra. ¿Qué se refiere con chatarra? ¿Qué considera chatarra? A ver, le voy a vender la chatarra. Pumba. No sé qué considera como chatarra, pero bueno. O sea, en algún momento me pondré a vender en serio. Bueno, a ver, tenemos lo de los corsarios, ¿sí? Y la doctora Mitchell. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. Mercado inferior. Vamos. Le vendía las cosas más importantes, ¿te imaginas? No. Cero dice, Rami, ¿ves todos esos objetos? Están buenos, ¿no? Son trampa. Ay, como pica, papu. Por acá no era. ¿Dónde era? Acá. Qué bonito estar con Tamara de nuevo. Puta madre. Mira qué bonito. Qué bonito. El bullying que se comió la pobre. Y ahora es hermoso. Bueno, ¿saben qué? Hubo una acalorada discusión con Yuri porque me dijo... La sigo, ya me gusta, sigue sin gustarme la cara. Y yo, ¡es Tamara! ¿Cómo que sigue sin gustarte la cara? ¿Y saben qué hice? Porque claro, ella no jugó nunca ningún Mass Effect. Entonces, ¿saben qué hice? Le saqué una captura a la Tamara del Let's Play original de hace como 10 años. Con los gráficos originales del primer Mass Effect. Se lo mandé y le dije, ¿y ahora qué opinas? Y me dijo, no, sí, tu Tamara de ahora es hermosa. Porque vio la que había antes, ¿viste? Vio la que había antes, la original, que era horrible la del juego original. Para mí era hermoso en su momento. Fíjense eso cómo cambian las cosas, ¿no? En su momento esos gráficos para mí eran wow, es precioso. Y ahora la veo y no les puedo repetir lo que dije cuando la vi. No lo puedo repetir porque me voy cancelado. Pero... Uy, acá está otra vez el fan, puta madre. Buena secta, billete de Friday Night. Exactamente, señor Yaconito. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese viernes en la noche, papu? Y con la creación de personajes de BioWare sin mods es horrible. Yo viendo mi juego de PlayStation 1 mega pixelado. Es precioso. Sí. Got an idea and I wanted to run it by you. Adelante. Tengo mucho que hacer. Sí, ya, esto me encanta porque esta misión a mí me hace acordar a todo este tema de las relaciones parasociales, que tenés un fan que te ama, que te adora, que te conoce supuestamente de toda la vida, que cree que te conoce, además. Porque una cosa es lo que vos mostrás y otra cosa es la vida que tenés en realidad, todos los problemas, todas las cosas, ¿viste? Todo un montón de cosas. Bueno, pero vos no sabés nada del tipo. Nada del tipo. I got a lot going on right now, but I can spare a moment. Great. This'll just take a minute. With so many human colonies being attacked, I'm not sure that one Spectre is enough. What if you signed me on as another Spectre? Pero
pero... Al final no era tan fan, entonces. Quería chupar el culo para ascender. Para ir al... ¿Cómo dices? Así voy a reaccionar. ¿Cómo dices? Why would you want to be a Spectre, Conrad? Because I wanted to show the Council what humanity can do, just like you. I'd make a great Spectre. I know you're afraid to trust people after losing your team at Akuz, but I'd never let you down. Y encima usa algo de mi pasado doloroso y me lo tira en la cara. No, este tipo, hermano. No, qué puto asco. O sea, encima pasó de decir te admiro, sos mi ídola, a decir quiero ser como vos. Ayúdame a ser como vos. Allá se empieza a meter un poco. La roja dice: hablemos sobre la confianza. Hagamos un examen. No. Roja y luego cargas. Puta madre, ¿desde dónde guardé? Bueno, he guardado automático, ¿no? A ver, para que quiero probar. A ver, dale, lo hacemos y cargamos. Quiero ver. All right, let's see. I'm a bad guy. Stop me from killing you. What? Please don't hurt me. Pero... Why are you doing this? Eres patético. This is how a gun in your face feels. It happens to me every day. You can't handle this. I thought you were a hero. Heroes don't do things like this. Ponete a llorar, papu. I wish I'd never met Ponete a you. llorar. Tenés 40 años, parece un pelotudo de 10 años, hijo de puta. Chupate una fija. Ay, bueno, a ver, ¿desde dónde? Uy, ahora ¿desde dónde? Ah, bueno, creo que estamos bien. A ver, cargar partida. Ay, no, sí, valió la pena, Valió la pena hacerlo. Tamada empoderada. Se pone... No, me encantó. Completamente humillado. Vamos. I've got an idea and I wanted to run it by you. I got a lot going on right now, but I can spare a moment. Great. This'll just take what if you signed me on as another... Sí, dale. Me encantó poder ver cómo me lo papeé. I'd never let you down. What about your wife, Conrad? She trusts you too. Aren't you letting her down? What? I don't understand. Sé tú mismo. Eso, sé tú mismo. No intentes copiar a otra persona. Copiarme a mí, ser como yo. Sé tú mismo, hermano. Armate una personalidad a la concha de la lona. You know what keeps me going out here? Knowing that people back home are keeping humanity strong. You're right. I just got so caught up in all of it. I wanted to help. I'll go home. Thanks for setting me straight. Sí, dale. Sí, me cae mal, pero bueno. Por lo menos le dimos, entre comillas, un good ending. ¿Terminó la misión? ¿O no terminó? ¿Todavía sigue? Creo que terminó ahí, ¿no? Sí, mira, el fan. La terminamos. Bueno, vamos a hacerlo de la doctora. Para que he dicho, Yaconito, igual hay juegos de hace 30 años que siguen viéndose bien. ¿Saben qué pasa? A veces cuando voy a leer los mensajes me acerco al teléfono y después notan el resubido que se me baja el volumen porque me estoy acercando al teléfono. Que siguen, viéndose bien a día de hoy. Mucho mejor que varios juegos actuales que se supone que son lo mejor en gráfico. Igual esto es por el apartado artístico, en realidad más que por el apartado gráfico, sí. Sí, bueno, el claro ejemplo es los Batman, ¿no? Los juegos de Batman Arkham. Que sí, realmente han hecho una cosa tremenda que a día de hoy se siguen viendo bien los juegos. A mí, para menos, a mí se sigue haciendo bien. Pero bueno, ¿qué ejemplos? A ver, ya que tocamos el tema, ¿qué ejemplos de juegos se les ocurren que tienen un huevo de año, que son retro, pero dicen, ¿sabes qué? Se siguen viendo bien. ¿Cuáles se les ocurre? Porque yo la verdad que mi memoria de pez no me sirve ahora para poner algún ejemplo. Pero... Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? You were expecting a delivery of medical supplies. But I was told the doctor would be bringing them. Change of plans. A change, but the doctor... This is not right, human. Shut up, Moorland. I told Baines you'd screw this up. Claro. What the hell's going on? Krogan tenía que ser. Me salió la racistada. Qué raro, un Krogan chantajista, mercenario, ladrón, asesino.
El Doom de 1993 y el Yoshi Island tiene mejor estética y son más memorables visualmente que el 88% de los shooters actuales. Ese porcentaje, papu, me huele a Bob Rosea. Shadow of the Colossus. ¿Sale Shadow of the Colossus con el perro? Will dice, me acabo de comer un pan sin darme cuenta que tenía hongo negro. ¡No! No, papu. Vas a ser parte de la red conmigo. La red Ongal, la red Fungi, papu. Vamos a estar conectados ahora. Ay, no, loco. Soy tu peor pesadilla, le voy a decir. Leave the doctor alone, or you'll have to deal with me. We can end this if you just bring me those supplies. Otherwise, I'll start telling people about the doctor's little secret. Me encanta porque yo voy a elegir esto, pero en la mente de Shepard hagamos como que ve las dos opciones y termina eligiendo obviamente la más razonable, pensando que es un espectro que tiene que salvar prácticamente que casi que la galaxia. Así que pero quiero ver qué pasa. Her secret stays buried, or I bury you. Hey, hold on. I'm just the middleman here. This is way more than I bargained for. Y se fue. Thank you, human. It is good to see him humbled so. Wow. Bye. Che, pero nah, yo esperaba que lo agarrara, que lo tirara al piso y que le pisara la cara, papu. Nah, no me gustó. No me gustó. Estoy decepcionado, Alundra de Play 1 creo que se mantiene muy bien. ¡Upa! Que no se note cómo saco capturas cuando tira el nombre. Aunque Alundra me parece que me lo habías dicho. Porque, ¿sabés que sentí un déjà vu como de... Yo ya agarré el teléfono y ya saqué una captura cuando alguien dijo Alundra. ¿Viste? Tuve esa situación. Acabo de tener ese... Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want ready? You were expecting it to... But I was told the doctor Sí, could change, dale. but... Shut up, Moreland. I told Baines you'd screw this up. What the hell's going on here? Who are you? Leave the doctor We can alone. end this if you just You're bring shutting down a medical clinic. What if someone needs treatment? What if you need treatment? Hey, hold on. I'm just the middleman here. This is way more than I Loco. bargained for. BioWare, mamagüevos, la respuesta es la misma. La respuesta es la misma. It is good to see him humbled so. Ah, bueno, no me esperaba esta, BioWare, no me acordaba que me papeabas así desde el Mass Effect 1. What do you know about Baines? I have never met him, human. I only worked with the one who spoke with the doctor. The Illusion of Choice. Sí, me acuerdo. Es como cuando vieron la primera vez que uno juega algo de Telltale Games. Va, si no sabe ya previamente, ¿no? Cuando dice, ¡wow! Todas las elecciones, todas las decisiones, todos los posibles. Y después, bueno, es como la vida, ¿no? Un montón de cosas que uno cree y resulta que no son tan así. Y a lo mejor ahora me está pasando eso con mi amado Mass Effect 1. Jugándolo después de como 10 años. Pero bueno, en veces así es la vida. Sí, vamos con la doctora. Cero dice, ¿para cuándo Jurassic World? Work. Inserte gol. Jurassic World de Telltale Games. Algún día, papu, algún día. Si vas, sabes que existe el juego de Jurassic Park. ¿Sabes qué? Es como, parece que no fue muy bueno el juego. No lo conoce tanta gente, ¿eh? No lo conoce tanta gente el juego. ¿Dónde verga me metí? La con esto dice, el cambio más grande que pueden provocar tus decisiones en un juego de Telltale. 2 puntos. Una línea de diálogo. ¿A poco hiciste? Sí. Hay un juego de Jurassic Park de Telltale. Sí. Commander, how did things go? He won't be bothering you anymore. Really? That's a great relief, Commander. Thank you. I can't pay you for your help, but I can give you a discount on any supplies you purchase here. Gracias. The thug said he worked for a man named Baines. Sound familiar? Baines? I wonder if he means Armiston Baines. We worked together a long time ago.
What can you tell me about him? Last I heard, the Alliance military was contracting him for some research in the Traverse. We should follow up with Captain Anderson. We'll see what the captain can tell us. Buena idea, I gatito. wish I could tell you more. Is there anything else I can help you with, Commander? No, no. O sea, sí me gustaría ponerme a vender las cosas. Tal vez más adelante. No sé. Es que estas cosas... Es que mirá lo que vale esto. 22. Vale 22. No me cuesta nada ponerme a vender todo esto. Encima son de nivel 1. O sea, las de nivel 1... Debería vender todo lo que sea nivel 1, nivel 2. Porque ya tengo algunas cosas nivel 3, nivel 4. Entonces como... Tendría que ponerme a vender, ¿viste? Además que está el tema de que hay límite de inventario. No me acuerdo cuál era el número, pero hay límite, hay muchas cosas. Ah, no, espera, después sigo. ¡Upa! ¡Upa! A ver. No puedo subir una intimidación. Soldado. Me da a mí que me puedo poner esto. O sea, si me pongo todo, puedo tener mejora de escudo excepcional. Recupero el 50% del escudo por segundo. Aunque bueno, cuando me papean me rompen el escudo y el ojete bastante rápido. Así que no me dan tiempo. No me dan tiempo a esconderme. Tampoco es que me esté cubriendo mucho. Porque no da los muñones. No da los muñones. Inmunidad avanzada. Estallido de adrenalina avanzada. Me parece que por ahora es que no sé. Espérate. Mejora esto. Y esto. Y vos, Garrus, gatito. Mejorate. Empecé a mejorarte un poco el fusil de francotirador. Sí. ¿Cómo anda, señor Defe? Este año jugué el The Wolf Among Us y es un juegazo. Sí, Riz. Es de lo mejor que ha hecho Telltale ese juego. Sí, de lo mejorcito que han hecho. Al final no sé en qué quedó lo del 2. No sé si alguien sabe. ¿Lo terminaron cancelando? ¿O no se supo más nada? ¿O si iba a salir? No me acuerdo en qué quedó todo eso. Ni idea. No reduce el daño a los escudos. Me lo voy a poner. Voy a poner inmunidad avanzada. Y... Que debería de tener escopeta, la verdad. Porque cuando se me tiran encima... La paso bastante mal. Voy a empezar a invertir un poco acá. Bueno, vamos. El trailer de la parte 2 está en YouTube. Dice que el juego sale en 2023. No, no. Envejeció mal el trailer, entonces. Bastante mal. Bueno, quiero ir a hablar con Anderson. Que eso no figura acá. Pero, bajadas. Acá estaba, creo. ¡No! Agua de huevo, no. Ahí tomé el agua. Hola. Sakumin, ahí tomé el agua de huevo. Clásico de Telltale. Una pena que nos quedamos con ganas del 2. Sí, es que fue muy bueno el 1. No sé qué hiciste en mi ausencia, Rami, pero es trampa. Pero. Quería subirse el escudo porque le falta más. No, ¿cómo? No. Estamos jugando en duro. Es una elección táctica. ¿Vos de qué? ¿De Garrus o de Rex? No me hagas elegir, porque ya sabemos que voy a elegir. Huevos de Garrus toda la vida. Los de Rex. Ay, no me quiero imaginarme, ya me los imaginé. Ay, no, por favor. Anderson. Yes, Commander? Baines. What do you know about Armiston Baines? Where did you hear that name? Never mind, I don't want to know. Baines is dead. Has been for quite some time. The people I spoke with seemed to think he was still alive. It's not common knowledge. Military is keeping it under wraps. Baines was doing some high... De Garro. No me clipé. Stuff even I wasn't aware of.
One day he turns up dead on a drifting scout ship. Everyone suspects it was foul play, but it was never officially investigated. This is a cover-up if I ever heard one. I don't know much about it. You should talk to Admiral Kahoku. One of his crews discovered Bane's body. Ay, me parece que Kahoku... I spoke to Kahoku. He never brought it up. You should mention Baines the next time you see him. See if he'll tell you anything. Is there anything else, Commander? Kahoku no era el que se había muerto, me parece que me confundí de tipo. How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Está con San Pedro. Claro, es que me suena que es el que se había muerto, que los mató Cerberus, ¿no? I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Me suena. Tell me what happened with you and Saren 20 years ago. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. O sea, según yo era ese. She wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me. Sí, creo que esto ya lo habíamos hablado. Sí, ya lo habíamos hablado. Sí, le estoy volviendo a sacar la conversación. Gracias. Bueno, a ver, pará, quiero ver. Científicos muertos... No. Los perros de... No. Cerberus. No me da información de si eso no es el tipo. Bueno, no importa. Yo no me da la memoria. No, a mí tampoco. Aunque puede ser el que estaba en la ciudadela, en la torre. Puede ser el que estaba en la torre. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Le pido disculpas acá a Riz, que sé que quería ver a Tali, pero estoy posponiendo un poco porque me puse a explorar. Pero ahora vamos a ir con tu personaje favorito. ¡Puta madre, la cagué! ¿Ve? Por ponerme a molestarte, por ponerme a picarlos, le di sin querer. This is truly magnificent. Most Prothean architecture I see is in ruins. Qué hermoso. Te escucho hablar y te quiero dar un beso, vení. No. Ya hablamos el otro día. No te vayas contra la... Ya habíamos hablado el otro día. No te enojes, que lo de Garrus fue un malentendido. Bueno, sigue un poquitito ofendido. Puta madre. Está recién. Bueno, quédate con Garrus ahora. No. A ver, puede ser el que estaba... ¿Dónde estaba? Estoy medio perdidito. Bastante perdidito. No, ve, para mí, según yo, era el que estaba acá. Era el que estaba acá, pero claro, ya no está. ¿Será el que se murió, loco? ¿Será el que se murió? ¿Y de dónde sacó? ¿Y de dónde sacó la información entonces? ¿En qué queda esa misión? Ay, le di otra vez sin querer. ¿En qué queda esa misión? Es que ni siquiera tiene nombre la misión. A ver, voy a buscar. Mass Effect. Momento Elite Gears. Es que, ¿dónde voy si el tipo está muerto? Puta madre. Se acá dice, mira, escuchen. Shepard puede ir a preguntar a Kahoku, perdón, sobre Baines solo antes de completar la misión que te encomienda. Si se completa dicha misión, se irá de la ciudadela y no podrás volver a hablar con él. Bueno, está bien. Está bien. Está medio complicado. No dice que haya una misión sobre esto, curiosamente. Pero... A ver. No parece... No parece... A ver, esperen un segundito. Sí, es raro. Es que le murió el escuadrón por la fuerza.
Ay, no tengo idea. Multi-flavor, dice. Ah, parece que es como un detalle adicional de... O sea, es un detalle adicional de la misión de los marines desaparecidos. Es un detalle adicional de esa misión, lo del Baines, que es la otra misión de que es la misión de la doctora. Parece que cuando la terminas podés tener una referencia cuando estás haciendo la otra misión. Pero si la hiciste antes no te sale la referencia. Bueno, en fin. Que detallito que... Bueno, pequeño detallito que lamentablemente no... ¡Oh, le di de nuevo! Que no vamos a poder ver, lamentablemente. ¿Toca reiniciar la partida? Sí. Sí. Hacer a la Tamara de nuevo. Definitivamente, la parte más bonita. La parte más bonita, ¿no? Hacer la Tamara otra vez. Sí, tengo unas ganas. Vamos. ¿Sí, fíjense cómo el ser humano a veces deforma sus propios recuerdos de las cosas que pasaron. Que, claro, yo la cara de Tamara que recordaba era la cara de Tamara del 2 y del 3. La del 1 la borré de mi memoria. Cuando fui a ver cómo la hice en el 1, se veía, era una cosa horrible. Horrible, pero yo no tenía ese recuerdo. Por eso falló esto, porque yo estaba intentando... Bueno, que medio... tenía recuerdos bastante deformados, pero bueno. Sí. Admiral Kahoku, a respected member of the Alliance military, has passed away. ¡Justo lo mencionan! The veteran soldier, wow. the love of his troops during conflict with the Batarians, died of natural causes. Causas naturales, no jodas. By his wife and 3 children, who are planning a small private memorial. Loco, lo mató Cerberus, le metió una inyección, no me jodas. Wow. Wow. Se tengo miedo de jugar cualquier juego con edición de personaje. Con Riz, porque me va a tener 3 horas ahí. ¿Cómo que te va a tener 3 horas ahí? Stand by, shore party. Decontamination in progress. Riz, ¿te están difamando? Saca el martillo de goma. Boink, boink. Decontamination. ¿Qué acabas de escuchar, Rami? Causas naturales. Cerberus nunca haría daño a nadie. Ayuda. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands ready. Hay que tener personaje perfecto. Encima lo confirma, Rey. ¿Viste? En vez de negarlo, lo confirma. Ay. Uy, los Fallouts. Se ponen a jugar los Fallouts. Uf. Qué difamación si lo confirmo, ¿viste? Bueno, vámonos. Hacemos un guardado manualcito por acá. Tiki 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 tuki tuki taka taka tuki tuku. Ahí estamos. Vámonos. Bueno, me gustaría hacer lo de la misión que agarramos ahora. Espérate que me olvidé dónde era, chicos. Espérenme un cachito. Corsarios, esto sí. ¿Dónde? Sistema Strenus. Cabeza de caballo. Ah, bueno. Nebulosa cabeza de caballo. A ver. Es un nombre bastante fácil de recordar. A ver, nebulosa cabeza de caballo. ¿Dónde está la nebulosa cabeza de caballo? Acá está, cabeza de caballo. Uno ver, qué ganas de ir a lo ver, pero no tiene que mantener un orden. No me voy a dejar llevar por la tentación. Strenus. Esa nebulosa siempre la recuerdo por su nombre. Sí. La de Noveria. Ah, sí, no. Ah, que este juego. Puta madre. Es muy bueno. No vaya a ver en qué te has convertido. Yo pienso que cuando lleguemos a jugar el Veilguard con la PC nueva, que va a pasar tiempo, ¿no? El Dragon Age Veilguard. Voy a intentar ponerme en un papel de defender absolutamente todo el juego. A ver cómo va. Va a estar gracioso. ¿Cómo que lo bajo así?
Sí, sí. Me voy a poner en el papel de defender y justificar todo. Ay, qué bien la voy a pasar. Tesalgón. Tesalgón, un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio, posee una coloración azulada a causa de los restos de metano presentes en su atmósfera. Ya ni siquiera temperatura le ponen a este tampoco, bueno. Shawin. Aviso, peligro de frío a nivel... Igual no me dejas aterrizar, papu. Shawin posee una tenue atmósfera de dióxido de carbono y etano. La superficie está congelada y se compone sobre todo de cobalto con depósitos de cobre. Las condiciones son peligrosas a causa de las constantes tormentas de hielo que azotan la superficie. Tururú, tururú, tururú. No, vamos a ir mirando. Trelin. Trelin es una roca inerte con una atmósfera residual de xenón y kriptón. Su superficie contiene grandes cantidades de hierro y silicatos de magnesio y está cubierta de cráteres, por lo que no se recomienda que las naves espaciales intenten aterrizar. Una secta religiosa salariana afirma que cierto solapamiento de cráteres del hemisferio sur se asemeja a su diosa. Antitarra, ¿qué es este nombre? Antitarra es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio con restos de amoníaco. Los hidrocarburos de la atmósfera le dan una característica coloración marrón. Me llevo gas. Nalgón. ¿Cómo que Nalgón? Ah, sí, Tesalgón. Nalgón no. Nalgón son los emotes que se ríen, los pollitos Nalgón. Juntorl. El planeta Nalgón, sí, envuelto en una densa atmósfera de hidrocarburos complejos. Juntorl nunca ha sido cartografiado completamente. La superficie es caliente y está completamente cubierta por un océano de hidrocarburos líquidos. Existen indicios de que en las profundidades del océano se está desarrollando vida orgánica primitiva. Me llevo un medallón. Ah, la Liga del 1, solo habíamos leído en el códice. Que ya nadie se debe acordar. Pero lo habíamos leído en el códice. No, creo que ya estamos. MSB Majestad. La nave Majestad es un transporte modular de diseño humano de clase Kowloon que ahora está abandonado. Todos los compartimentos están expuestos al vacío y la planta de fusión tiene escapes. El daño se corresponde con el que causaría un acelerador de masa montado en una nave. Propietario privado, Capitán Willem. Un leve rastro de partículas radiactivas, seguramente el escape de un motor nuclear sublumínico. Lleva hasta el cercano planeta de Shawin. Ah, por eso no me dejabas aterrizar, picarón. Qué hermosa música que tiene este juego. ¿Para cuándo Subnautica? Dice Reyes. Pero sin jugar el 2, que se me fue el juego. Ah, no, sí, el Subnautica tengo unas ganas de jugarlo también. Yo creo que en el Subnautica hay unas lamentables altas probabilidades. Esto, ustedes lo vieron, chicos, ustedes estuvieron en esos directos, saben. En Hollow Knight, cuando hicimos la primera parte, yo les dije, chicos, probablemente vaya a haber alguna situación feita acá, porque es un juego muy conocido, mucha gente le gusta, y termina habiendo problemas. Igual yo el juego lo disfruté como un enano, no lo dejé de jugar, ¿viste? Pero me parece que con el Subnautica va a pasar algo parecido. Me parece que en algún momento va a pasar algo parecido. Voy a estar jugando y me van a decir, pero ¿sabías que si te construís esto? Y yo de... ¡Erra el orto, hermano! Me da que puede llegar a darse una situación no muy bonita. O sea, Subnautica es de los juegos... ¡qué bonito que se ve! ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bonito que se ve! Es solamente un suelo con un efecto de ventisca en la pantalla. Pero yo igual digo, ¡qué bonito que se ve! Po. No, sí pasa que Subnautica es uno de los juegos como que he visto, más que el Hollow Knight incluso, que van a joder a los streamers de una manera, hermano, con las backsiteadas, con los spoilers. Qué dolor de huevo. Qué dolor de huevo. Sí, no, es una rotura de huevos tremenda, chicos. Es horrible, pero bueno. Es horrible. Hola. Cadáver. Descubrimiento. Parece que esta persona intentaba marcar el depósito mineral cercano cuando murió. O los mataron.
Claro, como no tengo la Stream Deck para apretar el botón, tengo que hacer el efecto casero, ¿viste? Epa. Bien. Vámonos. Campamento abandonado. O sea, el objetivo está ahí, supongo, así que vamos por acá. ¿Para cuándo la Stream? ¿La Steam Deck? ¿Cómo que la Steam? No, yo decía la Stream. No, la Steam Deck no. Igual no entiendo por qué si ese juego es para estar chill. Ruidos de sonidos terroríficos. O sea, yo he visto poco y nada. No tenía idea de que la comunidad fuera así. No, sí, pasa con un montón de juegos, Pasa con un montón de juegos. Lamentablemente pasa con un montón de juegos. Eso es un... Es una cagada. Y hay gente que, ¿saben qué pasa? Intenta amigarse con esas comunidades. Y les termina saliendo peor. Les termina saliendo peor porque termina generándote una comunidad llena de esa gente. Y después... o sea, quedas como pegado a esa gente por intentar amigarte de todo el mundo, ¿viste? Y no, uno no puede ser amigo de todo el mundo. Bueno, descubrimiento. Al parecer en este campamento no hay nadie. El generador aún funciona, pero no hay señales de los anteriores ocupantes. En la CPU del sistema hay varias localizaciones de interés. Ojito. Ojito. Me marcó esto, creo. Antes no estaba. Las cositas estas. Voy a agarrar esto. Por ejemplo, de las comunidades, esta me pasó con uno que hace videos de todo lo que son las sagas Souls, los Souls, like todo, ¿viste? Bueno, se intentó amigar con la parte más tóxica de la comunidad de Elden Ring, Souls y no sé qué cosa. Entonces hace videos como hablando del tema y cada vez que tiene que hablar de la comunidad tóxica, dice, no, una muy pequeñita parte, son muy pocas personas. Están muy demonizados. No están demonizados, son un huevo. Son súper pesados, hermano. Pero el tipo intenta como quedar bien y no quedas bien. No quedas bien. Bien, metal ligero. Pero si no, en tema videos y streamers, ustedes no saben, chicos. Hay unos chismes que muchas veces ni se enteran de las cosas que hay atrás, papu. No, es tremendo. Cuenta. No, sí, voy a contar. Noche de exploración, madrugada explorando. Les puedo contar un par de chismecitos. La baliza era una trampa Get. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pa' tu casa. ¡Ah, que son! No había mirado el minimapa. Me confié. ¡Ay, me sobrecalenté! Garrus, ¿qué te dije de respirarme cerca? Me sobrecaliento. ¡Ah! Bien. Perfecto. Garrus, no. Hola, Liara. Sí, como que tu casco te hace muy cabezona. Mirá, a Garrus no le queda bien, pero a Liara como que está medio desproporcionado. Bueno. ¿No me dejas apagar la...? Pero déjame apagar la baliza si es una trampa, por las dudas que vuelva más Get después. Bueno. Tamara dijo, el que venga a este planeta se comerá otra trampa. Y ahora de, no me hables. No. Es todo un malentendido. Liara es el verdadero amor de Tamara. Garrus es ese malote que ves en el recreo de la escuela que tiene pinta de malo, ¿viste? Que tiene la campera de cuero, que está apoyado contra la pared con el piecito, ¿viste? La pierna así doblada con el pie en la pared y decís, ay, qué malo que se ve. Qué ganas de arreglarlo, qué ganas de fixearlo. Ay. Bueno, así se ve Garrus. Es una tentación en la cual no hay que caer. Uy, esto. El fuckboy. ¡Exactamente! Demasiado específico. ¿Anécdota? No. No, sí, me había olvidado que dice peligro 1. O sea, no me puedo quedar mucho rato acá.
Hace mucho frío. Metal pesado. Vamos. Pero bueno, el chismecito que le iba a contar es que acá en tema de Twitch... Ah, por cierto, me da risa porque se están están habiendo polémicas con Kick. Con todo el tema de que, oh, qué sorpresa, que se empezó a pinchar la burbuja. Que se empezó a pinchar la burbuja, papu. Y están dejando de pagar las exorbitantes e ilógicas cifras que prepagaban a los streamers para irse aquí. Y ahora que les están pagando menos dicen, no, me parece que nos volvemos para Twitch, me parece que no sé qué, no sé cuánto. Y están quedando medio como payasos, porque claro, claramente era... Es como todo, muchas empresas hacen lo mismo en realidad. Te regalan cosas y después cuando juntan la gente te sacan lo que te daban. Y bueno, aquí con los streamers no es diferente, básicamente lo mismo. Está bastante graciosito el tema. Understood. Restos antiguos. Recuperado una insignia. Pero bueno, ese no era el chisme que les iba a contar. Les iba a contar otra cosa. En todo tipo de... Porque vieron que acá en Twitch, en el tema de stream de juego, hay nichos o hay secciones. Hay como comunidades, ¿viste? O sea, si vos te vas a Fortnite, vas a tener comunidades, vas a tener grupos concretos, como streamers principales, streamers más media, streamers más chicos que se intentan como hacer todos amiguitos entre sí, ¿viste? Que es todo muy bonito, te dice, somos todos amigos, somos todos no sé qué. Yo les digo, más de 10 años, con todo... Eso de somos todos amiguitos es una forma bonita de decir, chupémonos gente entre todos. Y eso es triste, porque siempre terminan todos peleados después. Siempre, todos terminan peleados. Después cuando uno tiene intenciones, o todos tienen intención de hacerse eso, ¡hay unas putas fauces! ¡No! ¡No! Ahora seguimos con el chismecito. La cagué. Ah, ¿no me dio? ¿Cómo no me dio eso? ¿Cómo anda, señor Jaritos? Buenas noches, buen señor. ¿Cómo? No debería leer el chat mientras me están papeando esto. No pasa nada, estoy reconfiado. Ojo. Cuidado, Cuidado. ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Bueno, segundo intento. Vamos. ¡Ay, puta madre! Rami, somos amigos. Ahora metete a mi evento de Minecraft. Filecraft 88. Te fueron en Twitter. Ay, no, así que dolor de... Bueno, les estaba diciendo. Eso de que se arman comunidades dependiendo de la sección, ¿no? El nicho, todo. Bueno. Que hay algo que sí es genuino y que se puede dar que a mí me parece bonito. Muy bonito. Espera un segundo. Voy a ver. Primero que esté todo bien. ¿Va todo bien? Sí, va todo bien y está todo perfecto. Excelente. Bueno, que se puede dar orgánicamente y que es bonito. Es que vos estés jugando algo y llegue alguien que sigue la categoría y le gusta el juego. Y no importa si también hace streams o no, da lo mismo. La cosa es que le gusta el juego. Y a mí incluso me ha pasado, a mí mismo, viendo canales que juegan algo así, ¿viste? Y que se dé orgánicamente es bonito. Que me ha pasado y es bonito cuando te pasa. Y después, sí, cuando salen los tentáculos. Cuando salen los tentáculos es una señal. Es una señal de lo que se viene. Cuando salen los tentáculos. ¿Y por qué me estás persiguiendo? Me sacó toda la vida. R. Ahí está, ahí me empecé a reparar, No puedo hacer nada mientras me estoy reparando. Ay, listo, dale. Basta. Ahí está. Uf. Ay, estuvo potente.
potente, papu. Sí, voy a tener que empezar a convertir cositas en Omnigel porque me pegan durete. Me parece que acá no le voy a... O sea... ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, papu! A ver, mejora de armadura, incendiaria. Puta madre, es que están buenas estas. Me voy a poner... Esto no sé de qué será, pero me voy a convertir en Omnigel. Esto no me importa. Y el resto me lo lleno. Vámonos, si estuvo durete. Jarito dice: yo soy un acrito con Rami. Lo que no sabía es que era un estafador. Por eso mi moneda se fue a la mierda. Pero ahora, compren la Manquito Coin 2. Les aseguro que no se mueren en una semana. Se mueren media semana. Y lo gracioso es que va a haber gente que nos crea. Va a haber gente que nos crea, papu. Y siga metiendo plata. Bueno. Bueno, sí, le estaba diciendo. Dejo el chisme a medias, pero bueno, estoy explorando. Sí me pasó, por ejemplo, con el tema cuando uno juega una categoría de juegos o juega un tipo de juegos que te puede llegar gente. A mí me pasó, por ejemplo, y veo que pasa, o sea, acá en Twitch pasa con la categoría retro. Vieron que muchas veces pongo directamente la categoría retro, a veces pongo los juegos concretamente, pero muchas veces pongo retro y ya está. Cuando juegue los Ninja Gaiden, cuando juegue los Robocox, los Verganator, ponía retro y ya está. Y otros juegos también, que ahora no me los acuerdo, pero bueno, todos esos juegos muy bonitos que envejecieron muy bien. Y... Y pasa que, claro, te encontrás de todo y ahí descubre... Espérate. Puedo bajar un poquito desde lejos. ¡A la mierda! ¡Loco, el daño que me están haciendo! Tuve que gastarme un Omnigel. Mirá cómo estoy. ¡Loco, me reventaron! Pará, que esto está potente, papu. Loco, qué cara. ¿No reventé esa torreta? Ahí está. Deja de... ¿What? No, ¿qué onda? Ahí está. No le di. No. Excelente. Esquiva eso. Excelente. ¿Cómo volaron el carajo? Se murió. ¿Cómo que se murió? No me asusten, muchachos. No empecemos con los problemas técnicos. Me cago en la puta. No empecemos con los problemas técnicos, papu. Puta madre. No. ¿Sí nos morimos? No, nos morimos momentáneamente. Bueno, esperemos que siga así. Unite a mi Telegram, dame tu dato. Bueno, les decía, con el tema de la categoría retro, a mí me pasó que era un juego, llegó alguien como súper buena onda, ¿viste? Pero, o sea, uno ya tiene años de experiencia en esto. Por cómo leía su forma de hablar, sabes un poco por dónde va la mano. Sabes un poco. Espera. Toma, papu. Que pueden venir más. Sí, yo sabía que van a venir por acá. Voy a quedar regaladísimo, papu. Para el Krogan hay que hacerlo cagar al Krogan. Metele una alteración y un alzamiento. Ah, no puedo. Meter una. Esto entonces. No funcionó. Bueno. Metele a este. Y mira, escudo ya no tiene, así que la sobrecarga creo que mucho no va a servir. Pero dale esto, un sabotaje. Loco, ¿cuánta vida tienen? Hermano, ¿cuánta vida tiene esta gente? ¿Boludo? La pared me cagó la pared.
de moverte en zigzag, mamahuevo! A ver, dale. Dale sobrecarga. Eso. Y vos, Liara, ay, que estás bloqueada. ¿Por qué estás bloqueada? ¿Por qué estás bloqueada? ¿Qué pasó? No sé qué le tiraron. Se hizo TP atrás de la cobertura instantáneamente. ¿Tengo alguien a mi izquierda disparándome? Siento algo en mis nalgas. ¡Yo sabía! Ah, no tengo... Espera, estallido de adrenalina. Que debería de ponérmelo acá. Ah, lo tengo acá. Me olvido cuál es el acceso rápido. Oh, no lo usé. No lo usé. No me recargó el... Bueno, no importa, papu, no pasa nada. Espera, tirale alzamiento, eso, que quede flotando. Ahí está. Aguante, listo, te moriste, papu. Espera, curemos al pobre Garro que está en la shit. Eso. Esto es una pelea de paciencia. Bueno, ganaron ellos. La pelea de paciencia la ganaron ellos. Sí, la subidita va a estar interesante. Tengo que tener cuidado con eso. Ay, qué rico. No me parece buena idea pelearlo así. No, encima mira el arma que tiene. Alzamiento. Y vos tirale sabotaje, sí. Bueno. La manqueó de una manera tremenda, Liara. Pero funcionó. Bueno, les estaba contando el chismecito. Para que Defe, que había dicho Defe, que el diablo sabe más por riesgo que por sabe. Exactamente, bueno. Resulta, yo le había dicho, vi un comentario que me llamó la atención, ¿viste? No era nada malo, pero ya les dije, uno tiene sus años, ya acá, ¿no? Que te das cuenta, ¿viste? Por dónde te va a venir. Y después resulta que viendo un juego retro otro día, ¿no? Otro día distinto, me lo encuentro, ¿viste? Me lo encuentro en otro stream. Y veo que tiene la misma... o sea, que como que si fuera la misma cosa, ¿viste? O sea, el mismo patrón de querer como... Bueno, algo muy concreto, ¿viste? Y después me fijo y resulta que el tipo hacía algo muy concreto. ¿Saben qué hacía? Se metía en la categoría retro y buscaba todos los canales. Todos los canales como que estuvieran ahí. Se metían todos, en absolutamente todos. Estaban los chats de todos. De todos. Y resulta que... ¿cómo es? Que me puse a investigar el Deep Lore. Y acá viene chismecito... chismecito curioso. Lo que buscaba era básicamente colaboraciones. Buscaba eso, colaboración con todos los que hubiera, con todo lo posible. No solamente, o sea, no más grandes que el de todo, más chicos, más grandes, de todo. Buscaba eso, ¿viste? Capitán Willem. Que eso se llama, que es algo que se hace, que se intenta hacer bastante ahora, que es armar comunidades mutuas de varias gente. ¿Viste? Que es básicamente un crezcamos todos juntos. Anomalía identificada. Has descubierto el cadáver de Capitán Willem del MSB Majesty. Sus dedos sujetaban con fuerza un pequeño pad de datos. Me llevo el pad de datos. Era una cosa así, ¿viste? Que... Spoiler. Termina saliendo mal. Eso yo no la... No, eso no empezó ahora. No lo vi ahora. Lo vi de hace tiempo. A mí, mira, hace no sé cuántos años... Un canal a mí me invitó a grabar algo, ¿viste? Y yo fui. Porque encima me cayó bien y habíamos jugado y no sé qué. Bueno. Resulta que después la vida te muestra cosas, ¿viste? Entendés un par de... A veces entendés un par de cosas. A veces sí, a veces no. Resulta que me acuerdo que habíamos tenido una conversación... porque me había contado que estaba hablando con un grupo, que jugaba lo mismo y que no sé qué, que iba a ver si jugaban todos juntos, no sé qué cosa, ¿viste? Yo le dije, tené cuidado, o sea, le dije, no te lo tiro de mala onda, te lo tiro de buena onda porque me cae bien.
tened cuidado con el tema de los grupos de gente, que no sé qué, porque acá en el tema de subir video, en ese entonces no streameaba la gente, así que no, era subir videos, nada más. Le dije, tened cuidado porque el tema de grupo de gente, lo que pasa es que se usan y se tiran. Así funciona, se usan, se drenan toda la gente que puedan y cuando ven que ya no pueden drenar más nada, te tiran y se buscan otro grupo. Así funciona, así de sucio es, ¿viste? Bueno, el de no, que no sé qué. Yo empecé a notar que ahí yo directamente le dejé hablar. Porque bueno, cuando vos notás que alguien te habla solamente porque quiere ponerse a grabar o hacer algo y no hay como una relación orgánica de che, hablemos sin necesariamente tener que grabar nada. Y a mí ya no soy boludo, ¿viste? Hasta siendo chiquito ya no soy boludo. Me di cuenta y no le volví a hablar más. Bueno, ¿qué pasó? Yo me metí, encima este es otro chisme, ni siquiera tiene que ver con lo que les estaba contando en un inicio de la categoría retro, nada que ver con eso. Bueno, ¿cómo es? Y con el pasar del tiempo yo dije, a ver cómo le fue, porque ¿sabés qué? Uno puede estar equivocado, tal vez el grupo era buena gente. Bueno, ¿qué pasó? El canal creció un huevo con un solo juego, porque se centraba, ¿cómo es? En un solo juego. Se centraba en un solo juego. Y que eso también tiene algo bueno y algo malo. Se lo vamos a hablar después, ese tema. ¿Y qué pasó? El tipo creció mucho. Le fue muy bien con el juego. Y llegó un momento donde, claro, ¿cómo es? Le fue bastante... A ver acá. Fue bastante. Eso pasa mucho con un montón de juegos. Más que nada los juegos online, ¿viste? No sé yo. No, sí. No. ¿Y cómo es? Espérate. Espera que si me pongo a hablar y no sé muy bien a dónde se va todo el carajo. Ah, a la Ciudadela, vamos. Miren. Vamos para la Ciudadela y ahí seguimos, espérate. Bien. Papu, si buscas así un lugar bonito para contarnos chismes, no, porque quiero avanzar también en el juego, papu. No quiero quedarme quieto 4 horas, no. Pará. Es como Maradona, Rami. Exactamente. ¿Minecraft? ¿Cómo que Minecraft? ¿El juego? No era Minecraft. Espérate. Malo House. No, que estoy hablando, no. Igual no digan nombres, muchachos. Si justamente no digo nombres de nadie para que no anden diciendo nombres de las personas. Les cuento anécdotas, no digan nombres. Pero no, con ese hay otra historia. Pero no es esta, papu. Si no digo los nombres por algo, muchachos, no es para que estén adivinando de quién es la persona que les voy a contar. Como que que esté contando algo y digan, ¿Mujishi? ¿Eso pasó con Mujishi? No, si no digo los nombres para no tirarle mierda a nadie concretamente. Les estoy contando las cosas. Sean boludos, amigos. Bueno, vamos. Obviamente Rami habla del Rubius, Best Friend, sí. Sí. Mira, hay una historia. Han habido muchas historias. Pero hay historias bonitas también. Que eso es lo bueno. Hay historias muy bonitas. Y creo que con esas historias me quedo. Con las bonitas. Pero bueno, les estaba contando que resulta que lo que pasó fue que con el pasar de los tiempos... Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Bueno, resulta que me metí a ver y le había evento, pero ¿qué pasó? Espérate. Ya me perdí. Ah, a la ciudad. Cierto. Ah, sí, esta es la que nos intentó entrevistar. Sí. Momento maradoniano. Sí.
We'll have exclusive footage later today. Es que encima, he tenido tantas anécdotas parecidas. Con distinto comienzo, distinto patrón de cuando suelen terminar parecido. Cosa muy curiosa. Los años te hacen ver patrones comunes en la gente a veces. Es apasionante el tema. Bueno, resulta que... ¿cómo es? Claro, se peleó con todos. No por... no, realmente no sé muy bien qué pasó. Pero claro, pasó lo que les dije. Se usaban entre ellos y cuando ya no podían sacarse más nada se descartaban. Y claro, la gente que buscara una cosa orgánica y los veía y se espantaba y se iban. Como les comenté que me pasó, ¿viste? Acá no hay una cosa de genuinamente buscar ni siquiera te digo amistad, te digo una relación, no sé, de hablar, reírse, jugar, yo qué sé. Pero, hola Emily, ¿cómo estás? Commander Shepard, could I have another... La puta madre, ahí voy Emily, espera. ¿Y cómo es? Y pasó lo que les había comentado, que mira, esto que les voy a decir ahora, esto sí que lo vi en prácticamente casi todos. Intentaron jugar algo fuera de ese único juego que jugaban. ¿Y qué pasó? Oh, sorpresa, claramente van a ver menos esas cosas. Porque todo su público lo farmeó y lo cultivó en base a un juego. Entonces cuando jugaste otra cosa, cagaste. Any news? Did you find my brother? Y es normal, encima. Willem está muerto. I found your brother's body. His ship was attacked by privateers. Willem's dead? Sí, está muerto. I guess I should have expected this. When his ship dropped out of contact, I just knew. But I kept hoping he might still be alive. I'm sorry for your loss. Thank you for finding him. It's better to know one way or the other. That's what they say, right? Please excuse me. I need to go make arrangements for his funeral. Dale. Bueno, por lo menos lo terminamos. Pero bueno. Es que armás un público objetivo muy específico al jugar solo una cosa. Es que claro, ¿sabés qué? Hasta también pasa con la gente que sube shorts en YouTube, de clips, de streams, y se enoja porque dice, loco, mis shorts lo ven 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas y después un directo a lo mejor una vez cada 10 directos viene alguien nuevo que dice, te conocí por shorts. Como, hermano, son públicos distintos, no es el mismo el que te va a ver un clip de 30, 20 segundos que el que te va a ver 4 horas jugando, no son las mismas personas, ¿viste? Esto lo habíamos hablado en otro directo también. Son públicos distintos, no te podés ofender, funciona diferente. No podés, ¿cómo es? Pretender que alguien que aguanta solamente 10 segundos que te retiene la atención esté viendo 4 horas un directo. No se puede. Que puede haber gente que te vea un clip y después vaya a ver el stream. Sí puede haber, pero acá es un porcentaje muy chiquitito. No podés pretender que un número se extrapole directamente en el otro. No se puede. Hello again, Commander. I've got a proposition for you. Since you helped me get information on the crime syndicate, I've gotten a lot more backing from my publishers. I'm investigating traffic controller conditions now, and I wondered if you could help. That seems like a step down from wide-scale corruption. Actually, in a way, it's more important. This isn't about people getting rich. This is about safety. I've heard rumors that the space traffic controllers are overworked to a dangerous degree. I can't get into the control room, but you could. If you planted a bug inside, I could crack the story. Papu, yo te sigo por los shorts. Ay, puta madre. Que sí, o sea, es buena la idea, a mí me gusta. Yo les dije, algún día voy a empezar a subir shorts con los clips y todo va a estar bonito. Pero no lo voy a hacer pretendiendo que de repente empiece a venir más gente o no sé qué cosa. No, es más de meme para que ustedes tengan una sección que dice, estoy al pedo que hago, vamos a ver los clips de este manquito, cómo le va todo para la mierda, cómo le sale todo para el culo, tic, 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 y vas scrolleando y es fail tras fail tras fail tras fail. Es más para eso, güey. Pero bueno, los únicos que hice fue por el tutorial del Mahjong. Y la gente que llegó al tutorial fue más por buscarlo que porque vieron short, curiosamente, graciosamente. If you crack this story, what's likely to happen?
Ideally, there will be calls to improve working conditions by hiring more controllers and upgrading systems. The council won't pay for improvements voluntarily. Pero bueno, creo que ya lo habíamos hablado. Pero ¿por qué juego me conocieron ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No sé si anda por ahí Sí, acá que anda Tony, Jaritos, Riz, Zero, a Franco Sore, no sé si sigue por ahí también, pero me suena que... Si a Franco sí lo vi recién. ¿Por qué juego me conocieron? Ahora tengo curiosidad. Creo que ya lo habíamos hablado una noche, pero... El Fear. ¿Cómo? Pero Riz, me conocí por el Fear y no le vas a jugar el Fear a Zero. ¿Pero cómo así? Tony dice, eso de estar muy centrado en un solo juego, una fórmula pasa bastante. No sabría decir qué es lo que tienen las personas que sigo, que esa carisma, humor, forma de pensar es complicado encuadrar algo concreto. El problema creo que está, Tony, cuando se centran en que el valor de lo que están haciendo, en términos de entretener, ¿no? Cuando el valor está en el juego y no en el juego compartiéndolo. El hecho de compartir el juego y hablar mientras estás jugando y debatir y hablar de los temas del juego y eso, cuando todo se centra en el valor de todo el directo es el juego y no hay nada más, ahí me parece que viene el problema, porque claro, se va el juego y se va todo y no hay nada, ¿viste? Hola, señor Argos, ¿cómo dice? Buenas, Assassin's Creed 2 parte 9. ¡Ah! No, era re concreto, papu. Más precisamente en la ejecución de lo... ¡Ah! Bueno. Tal vez algún RPG Maker. Poca gente jugaba y yo en esa época buscaba gente jugándolo. Pero no creo, toca revisar el canal. A ver, un RPG Maker. Dice que mi papá jugaba el Fear y después lo jugué yo y después busqué un video y me salió uno de ti jugando con Light. ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! Saqué el agua que ha pasado bajo el puente. Entonces... ¿cómo anda? Señor Citronejan dice, yo te conocí en el primer Let's Play de Assassin's Creed 2 porque buscaba la solución de uno de los glifos. Opa, ya caí. 2 que dijeron Assassin's Creed 2, ¿eh? Ojito, ojito. Ojito. ¿Cómo que ya pasó 2 años del Asterios? ¿Cómo? Imposible. What will this bug allow you to pick up? Imposible. Just audio and video. I'm not trying to tap into the traffic control system if that's what you're worried about. I just need to hear and see them in order to correlate their activity with traffic efficiency. Arquebel dice, Mayong, no volveré a ese infierno jamás. Everyone knows space traffic controllers are overworked. How is this news? There's a difference between overworked and dangerous. Traffic at the Citadel has increased by 300% in the last century, but traffic controller resources haven't kept up. We already have several last-minute wave-offs per week. Do we have to wait for a full-blown disaster? This bug you want me to plant, could it interfere with traffic signals? Absolutely not. I made certain that the frequencies it uses won't interfere with anything. I can't promise anything, but I'll see what I can do. Give me the bug. Veremos. A ver. Excellent. Just place it on a terminal with a good view of the area. Thanks again for your help. In the long run, this story is going to save lives. Argo dice, todo dividido en parte de 9 minutos. Sí, con el límite de YouTube. Qué recuerdos, Entonces, yo lo recuerdo como si fuera ayer. Lo vi por un mod de Half-Life 2, el Nightmare. Solo la primera frase me convenció de que sería un gran creador. No se burlen, chicos. ¿Qué? Se me instaló en Checoslovaco el mundo. No sabes cómo disfruté mucho tu serie. Chiquilito, saber por dónde me conocieron, loco. Me quedé pensando, ¿en serio? 2 años del Asterios. La puta madre. Bueno, Chuchu Charlie dice. Bueno, lo del... ¿Cómo es? Lo de... lo de... Ay, me puse en modo Maradona. Pasame la pastilla, pasame el vodka, pasame la falop, todo junto de una. ¡Ah, qué rico pe! Lo del Mahjong. Graciosamente, en el Mahjong he tenido, en el tutorial, ¿no? Del Mahjong, que es prácticamente el video más trabajado que hice. Porque en los últimos años lo que he solido hacer es directo. El único video trabajado después de ese video del Mahjong ha sido una intro que hice después de volver muchos años en un video de Warcraft que hacía como que viajaba en el tiempo. Y después vino el video del Mahjong. Bueno, resulta que... ¿para dónde es esto? Está cerca de la parte trasera. Vea seguridad de la ciudadela. Vamos a ver. Llegó gente, o sea, si ustedes ahora se meten, es muy curioso porque o sea, he visto comentarios
o sea, el video del Mahjong, el tutorial del Mahjong, los comentarios son ¿cómo les digo? Es una sala de desahogo. Y me encanta. O sea, por un lado me hace feliz ver que a muchísima gente le sirvió. Y por el otro, obviamente, me causa gracia. No les voy a mentir, me causa gracia. Porque llega gente diciendo, minijuego de mierda, la puta madre, ¿cómo te pueden pedir esto para el platino? Qué puto asco. Y me empiezo a reír porque es como, vienen a desahogarse puteando al minijuego en el tutorial. Y yo me río, ¿viste? Uno dijo, esto es imposible, no lo voy a poder lograr, no sé qué. Yo, a algunos les contestaba y les daba ánimo, a otros ya no, porque ya se veía que estaba muy violento, ¿viste? Pero es muy bonito. Si se meten en el tutorial está muy bueno los comentarios que veo. A ver, señor Franco Sones me dice, yo lo conocí por el Fallout 3 con Albondi y las morongas negras. Uff. ¡No! Los mechamods que pusiste en la partida 2 fueron los más chistosos que me alegraron las vacaciones en 2013. Postdata, Rest in Pepperoni, te jugador 270. Rest in Pepperoni, Franco. Rest in Pepperoni, efectivamente. Después de ese me vi el de Fallout 3 también. Yo te conocí por el juego de ¿qué? De Bayans. ¿Cuál es ese? ¿Bayans? ¿Qué es eso? ¿Cómo la banqueabas ahí también cuando subiste Coraje el perro cobarde en el... La puta madre. Y explotó. ¿Bayans? ¿Qué es eso? ¿Cómo la banqueabas ahí? ¿Qué es eso? ¿Bayans? ¿Qué verga es eso? ¿Bayans? ¿Qué es Bayans? Ah, no, sí conozco. No, el que yo jugué era Switchball. Es igual este juego. Sí, lo compré. El Bayans lo compré, sí, no. Es el Switchball, son iguales. Son sinónimos casi. No, el Switchball es más bonito. Es más bonito el Switchball. Creo que fue por el Disopnia Lullaby CD1 en particular. Buscando eso te encontré, aunque ya estaban subidos hace un tiempo. El B7-0 que le metí en su momento a ese juego, O sea, me acuerdo... Estuvo gracioso. El PEC, el buen PEC Design... Que ese sí que es un buen creador de juego de RPG Maker, papu. Sí que es alguien adulto y responsable. La verdad que tremendo los juegazos. Y tremendo cómo recibe el feedback también. Muy bueno. Que no se note la pedrada. Resulta que me acuerdo que había hecho como un video, PEC, de recopilaciones de mejores momentos. No sé si lo vieron o no ustedes. Si no lo vieron, les recomiendo que lo vayan a ver. No sé qué parte era. Pero me metió a mí en uno de esos recopilatorios. En el laberinto. No sé si Cero te acordás que había un laberinto. Ah, ¿lo viste? Bueno, me habían puesto en un laberinto. Y me usó de meme todo el video diciendo 3 horas más tarde. 3 años más tarde. Y yo seguía perdido en el laberinto. Ay, Dios, no, lo recuerdo con mucho cariño, loco. Bueno, decía seguridad, pero andás a saber dónde es seguridad. Dice, coloca en el centro de control de tráfico de la ciudadela que está cerca de la parte trasera. Vea seguridad de la ciudadela. Supongo que será en el cuartel de... acá, sexy. Pum. De jugador 288, 45 minutos dentro. PEC. La puta madre, PEC. Sí. Y hay algo que me siento orgulloso. Que sacó pecho. Que el mismísimo PEC dijo, loco, sos... El primero, dijo, sos el primero que graba o que se pasa. No me acuerdo qué pelea era, que era como la más difícil del mundo. Encima era la pelea estaba media, bueno, no estaba hecha de la mejor forma. Y se lo dije a Peck, así que no es algo que esté diciendo ahora. No me gustó del todo cómo estaba, vieron unos detalles. Y él me dijo, sos el primero que se pasó este jefe. Y que lo grabó, y que lo mostró, y que la gente lo pudo ver. Porque nadie se lo pudo pasar, porque todos hacían un par de intentos. Y lo dejaban. Yo, soy un terco, seré un manco, pero soy un terco de mierda y no voy a dejar el jefe, no lo voy a dejar, papu. Y al final lo pude pasar, no sé cómo, no me acuerdo cómo, tengo bloqueado ese jefe en mi memoria. Pero sí, muy bonita, estaba hecha con mal. Sí, qué recuerdo, encima tenía una recaminata hasta ese boss, eso lo tengo bloqueado en mis recuerdos. Así que te creo, tranquilamente podría ser. A la cosa es que había bolas como te gustaban. Sí. Dice, pizza con piña. ¿Qué? Hace 14 años te conozco desde el 2011. ¡A la mierda! A ver, Franco dice, la serie Messi in Real Life también fue algo genial. Pese a que se trataba de algo personal para ti, fue una serie muy interesante. Pese a que tuvo un final complejo. Bastante complejo. Tuvo un final bastante complejo. Pero la experiencia fue bonita. Ah, acá es, mira, ubicación discreta, sí. Sí. Ahí está. Ahí está el micrófono. Así que supongo que ahora tenemos que hablar de nuevo con la señorita. La señorita Emily.
Pará, Jarito había dicho, yo llegué a este canal con el Half-Life 2. En el capítulo No vamos a Ravenholm. Con Motorcito. Uy, Motorcito. ¿Saben que tengo a alguien que me añadió a Steam hace años? Y se llama Motorcito. Y creo que tiene la foto del motor. Y no se lo ha cambiado a día de hoy. Y sigue activo, ¿eh? No fue una cuenta que se creó por el meme. La sigue usando, loco. La sigue usando. Le tengo que mandar un mensaje. Tengo que mandar un mensaje. Siempre pienso, che, le voy a mandar un mensaje y nunca le mando nada. Es que me causó mucha gracia y me sorprendió mucho la primera vez que lo vi. Sí, a ver. Ese fue el primero que vi, el primer video que vi de usted, Rami, dice el señor Tony. Después de ahí me vicié a series, los Assassins, el Minecraft que estuvo experimentando. Este año me pasé el Dark Souls 3 y por fin pude ver su gameplay. ¡Qué maravilla! Los Max Payne, uff. No, los Max Payne están a punto de venir de nuevo. En cualquier momento, papo, te sale un Max Payne. El Fallout, últimamente los Yakuza, los videos antiguos, y con cámaras, que es imposible saber la de horas que he visto de Ramiro. Gracias por tanto, gracias a ustedes por ver tantas manqueadas, chicos. Qué bonito haber compartido tantos años, tantas cosas. Ahora puedo partir en paz. ¡No! Por ahí no era. Por ahí no era. Por ahí no era. Qué hermoso último directo, qué hermosa despedida. Lo de los mapitas de Minecraft también lo recuerdo mucho. Sí, y los mapitas de la amnesia. Los mapitas de la amnesia que me ponían cuerpos en pelotas con los penes dándome así en la cara. Me volaban a la cara los penes. I'm already getting readings. This is gonna make a great story. Thank you so much for your help. Here, this is everything I've got from my publisher's budget. It was no problem. Good luck with your story. It deserves to be heard. I appreciate your support. I hope this will save some lives in the long run. Thanks again for your help. I'm gonna show this to my publisher. Dale, dale. Upa, subidita de nivel. A ver. Es que sé que me van a dar más encanto y más intimidación. Por eso no quiero gastar puntos. Ese es el tema. Vos te voy a aumentar. Mira, alzamiento me gusta mucho, así que... Ay, estás alzada conmigo, Lier. Garrus, te voy a poner... Poneme vos a mí mejor. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle esto. Vamos a ponerle... esto. A ver, aumenta el daño del arma. Puntería. Aumenta el daño causado por fusil de asalto. Vamos a ponerle esto y un poquitito acá. Bien. A ver, Jarito dice, gente, vamos a ver una cosa. ¿Cuál es el let's play favorito de cada uno? El mío fue el Longing. Diría otros, pero solo tienen 2 partes. ¡No! A ver, hay uno que tiene 2 partes, pero tuvo un final. El más facilito. Pero por lo menos un final tuvo. Un final tuvo. Aguante Chuchu Charles. No. Chuchu Charles. Por favor. Ay, saqué el arma sin querer. Bueno, creo que ya terminamos todo lo que había para hacer acá. A ver, espérenme. Sí, esto ya. Bien, bueno, vamos a ir. Creo que sí, llegó el momento que todos estaban esperando. Más concretamente, Riz. Vamos con Tali. Va a tocar Tali. Acá. A ver. ¿Qué dicen? Yo diría que la de Fallout 3 o el Dark Souls 3, dice Arbos. Upa. ¿Cómo sabe bien de qué juego hablamos? Y sí, es muy concreto. Casualmente los dos tienen un 3 en el nombre. ¿Será una señal de que juegue al Expedition? El Expedition es uno que le tengo unas ganas, loco. Encima que vi que le empezaron como... a tirar mierda por los Game Awards y no sé qué cosa. Yo, hermano, o sea, está bien, los Game Awards podríamos decir que el problema son los Game Awards, no los juegos, o en qué categorías los ponen. El problema es cómo se maneja los premios, no los juegos, ¿viste? ¿Qué tiene que ver los juegos? ¿Por qué se están a los juegos? Talented chef, Serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Education Plan. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime.
for more profiles in courage or to explore opportunities. Es como el in the tema este military. de esos Game Awards que había una demo técnica de la PlayStation, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo se llama ahora, el muñequito, ese robotcito, que como ganó le tiraban mierda al juego. Hermano, el juego tal vez sea bueno. Tírenle mierda a quienes pusieron el juego ahí, el tema de la gente que organiza los premios, no del juego. You always see a few civilians hanging around the academy waiting to speak to an officer about some problem or other. Papu, bien que le sacaste un final a la Alone in the Dark y le sacaste otro. Y eso que eran igual. Y bueno, son otros contextos socioeconómicos y culturales. Yo le tengo mucha gana, pero se me prende fuego el PC abriendo ese juego. Claro, a mí me pasa lo mismo. Pero bueno, algún día tendré la PC y podremos pegar esos billetes bien suculentos. Que hablando de eso, estos días no la quiero mufar hablando del tema, así que no voy a hablar mucho, pero estuve viendo el tema acá de los arreglos en la casa y todo, y bueno. Es lo que les dije al comienzo del directo. Resulta que hay más problemas de lo que parecía que había, pero por lo menos son problemas que tienen fácil solución. Eso es lo bueno. O sea, los problemas más difíciles son fijos y no vienen más difíciles que... Pero empiezan a aparecer problemas pequeñitos por acá, ¿viste? Que si hay una fuga de agua por allá, que si este caño es muy viejo, que si esto que el otro, que se empieza a ver esto, que el tanque de agua... Bueno, que empiezan a haber algunos problemas, ¿viste? Encima me suena que la otra noche, no me acuerdo quién vino a contarme algo parecido. Y ahora me entero que acá había un problema parecido, pero asintomático, porque se nota, ni se notaba, porque era muy pequeñito. Y claro, yo me voy a centrar en arreglar eso, porque ¿saben qué va a pasar? Si no arreglo el problema ahora que es pequeñito, ¿qué va a pasar con qué pasa con los problemas chiquitos cuando no se atienden, se hacen más grandes? Así que... Bueno, ¿qué iba a hacer? Ah, sí. Tuviste problemas con la casa y tuviste que usar los ahorros de la PC. Por suerte no, Argos, porque, o sea, la PC, Argos, prácticamente ya está armada. Queda solamente comprar el UPS, que es carísimo, ¿no? Y no sé ni cuál comprar, estoy complicado, o sea, no tengo ni el dinero tampoco. Pero la PC ya está prácticamente armada, eso es lo que más me pica, es lo que más me duele. Dice, pregunto porque me pasó exactamente lo mismo. Tenía casi la plata para comprarme una mother, más RAM, más procesador, y se arrancó a cortar la luz con la lluvia, así que tuvimos que cambiar los cables de la casa. No, qué cagada. Lo de los cables de la casa lo voy a tener que hacer antes de la PC. Voy a tener que hacer eso que estás diciendo vos, Argo, porque acá la instalación eléctrica acá donde yo estoy tiene más de 20 años. Y claro, el enchufe donde está conectada ahora mismo la PC, ya lo conté varias veces, está en una pared húmeda, mojada, llena de humedad. El moho negro ahora no está, porque bueno, le pasé un montón de cosas. Va a salir de nuevo con el pasar del tiempo. Hay un lugar donde ya estoy viendo que está queriendo volver a salir, bueno. Pero sí, hay que ver un montón de cosas. Es muy jodido. Es más, ¿saben que yo probablemente... Si no hubiera tenido problemas acá también, que se cortaba la luz, que se quemaban cosas y demás cosas, yo ya tendría la PC y probablemente ya estaría arreglada la casa. ¿Se acuerdan que yo les comenté hace un par de directos el tema de las criptomonedas y no sé qué? Que yo estuve muy metido en eso en su momento. Bueno, primero quiero aclarar algo. Yo dije un dato erróneo, que después lo busqué fuera del directo y dije algo mal. Yo dije que compré una moneda a... ¿cuánto era? Creo que era... 50 centavos y la vendía a $20. No tiene sentido. Eso sería multimillonario si hubiera sido así. La compré como 50 centavos y subió a $3. $2. Que igual es un huevo. Es un huevo. Depende cuánto le metiste. Haces un huevo. Puta madre, justo digo un huevo y me tiran agua de huevo. Me cago en la puta madre. Los remilpan y... Ahí toma el agua de huevo. Bueno, pero yo con esa plata... yo le metí plata, en serio, que les puse el ejemplo, la monedita esta de un juego que iban a sacar. Especulé con la moneda, a mí no me importaba el juego, porque yo sabía que este tipo de cosas a lo mejor se mueren en el momento mismo en el que nace el juego, ya se muere. Entonces yo no tenía intención de jugar, ni le tenía fe al juego, ni nada de todo del FOMO que había, ¿viste? Todo el hype, todo el FOMO, no. Yo lo que dije, compro la moneda ahora, que muy poca gente sabe que va a salir esto, y cuando salga la noticia, la vendo. Y así hice, compré la moneda, 50 centavos, la vendí a $3. Eso fue lo que hice. Bueno, con la plata que hice, porque yo estaba seguro, porque acá viene un tema. Hay una cosa que se llama la manipulación de mercado, que también existe en las criptomonedas, que es que figuras muy grandes dicen A, abren la boca,
y se va todo al carajo. Es como el tipo... bueno, a lo mejor estoy hablando de un tema que ni les importa o no los entienden, no importa. Pero sé que hay gente que entiende y si no lo entiende, lo explico de una manera que se puede entender. Así que supongo que no va a haber gente perdida. Todo lo vamos a entender. Que cuando el tipo de la Reserva de Estados Unidos dice algo de las tasas de interés o todo, el Bitcoin sube o baja. Así de tremendo es el poder que tiene un tipo en un gobierno de hablar. Dice A y el Bitcoin sube, y dice B y el Bitcoin baja. Es tremendo. Bueno. Y el tema de guerra también te sube, te baja el Bitcoin. Bueno, un montón de... Bueno, resulta que con la moneda esta yo tuve una información de que un tipo conocido iba a hacer un video de esa moneda. Entonces yo supe, no, cuando este boludo suba el video, van a ir todos como pelotudos a comprar la moneda, ¿viste? Y ahí es cuando vendo. Y efectivamente fue así, fueron todos los pelotudos a comprar la moneda y vendí. Bueno, la cosa es que esa venta, que a mí además me sirvió, además de otras cosas, muchas otras cosas, me sirvió para sacar deudas acá de mi familia, cosas, problemas que habían acá en la casa, ¿no? El tema es que yo dije, con esto voy a poder comprarme la PC prácticamente, o cosas de la PC. Bueno, era otra época, igual era otro momento, bueno. ¿Y qué pasó? Se nos quemó la heladera. Yo ¿por qué? Y al final el dinero sobrante que había ganado con esa moneda me lo gasté en una heladera nueva. Que no me arrepiento, no me arrepiento. Y le compré al enchufe, le compré un protector de tensión. ¿Viste? Que cuando detecta que sube o baja la tensión, que ahí puede haber algún problema, que se queme algo, apaga la heladera automáticamente. Así que yo ya tengo todo cubierto, tengo todo protegido. Y lo mismo quiero hacer con la PC. Porque ¿sabés qué pasa? Yo no quiero estar ahorrando 10 años, iba a decir 3 años, pero realmente el ahorro desde que empecé a comprarla, desde que empecé a juntar poquito. Como 10 años, papu, para comprarme la PC, para conectarla a una pared con humedad, con cables de hace 20 años y que me explote todo el primer día. No, gracias, papu, no, gracias. Bueno, Cero dice, bueno, al mejor fue el momento donde podías permitir, al menos fue un momento donde podías permitirte una. Eso es verdad. Eso es verdad, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Todo se dio en el momento justo, eso está bueno. Bueno, vamos acá. Cúmulo local. O sea, la Vía Láctea. Sol. Vamos. A ver, ¿qué me dicen? Algún día, Ramiro, yo confío. Yo ahorré este año, pero para el upgrade de la PC justo este jueves la estuve armando. ¡Upa! Argo dice, como la hizo el gordo Musk, que detonó el Bitcoin, que compró un montón y ahora está más alto que nunca, sí. Argo dice, ¿querés comprar un UPS sí o sí? Un estabilizador te sirve también. Es que realmente, ¿sabes qué? No sé. No sé, porque, o sea, el UPS me puede dar el famoso tiempo de gracia, ¿no? Para poder hacer algunas cosas cuando se te corta la luz y que no se te corte directamente. Pero realmente no sé. No sé, o sea, yo diría UPS, pero realmente no sé. Pasa que encima acá en la Argentina el tema de estabilizadores son todos una verga. Son todos una verga. Y comprar uno por Amazon, hay un problema que ustedes no sé si saben con el tema de los enchufes, que te lo retienen en aduana y tenés que hacer un montón de... no, gracias. Es un dolor de huevo el tema ese. Es un dolor de huevo, tengo que ver. Una cagada, bueno. Neptuno, estamos en nuestro sistema solar, chicos. Estamos en nuestro sistema solar. Defe dice, a mí me pasó que compré la PC, hubo una bajada de tensión y se quemaron mis RAMs, ¿ven? Eso es jodido. Es jodido. O sea, la inversión de un protector de tensión, o sea, estabilizador UPS, es que es necesario al final. Es necesario. Hubo un directo, me acuerdo, donde alguien me había dicho, pero un UPS no es necesario. Pero también eso hay que tener claro. Hay que tener las cosas claras. Porque viene alguien a opinar y te dice, no es necesario un protector de tensión. ¿Viste? Te tiran un comentario así y si vos te la crees, papu, perdiste no sé cuántos millones de pesos que te costó la PC. 1 millón y medio, no sé. Hoy no sé cuánto cuestan las piezas que tengo ahí. Deben costar un huevo. Bueno, por suerte las compré antes del 2023 muchas, así que me salió bastante barato. Una pieza que compré 200.000 hoy está 800. Así que sí, sí. Bueno, fue precio amigo también. Tremendo, no llevaba ni una semana. No, eso sí duele.
Esa duele. Yo digo mejor, es UPS, es una verga. Encima se va la luz cada 2x3 en verano. Yo hace poco compré un estabilizador, dice Argo, y por ahora todo bien. Espero no llegar al punto que tenga que actuar. Esperemos que no. Chisme de nuestro sol. Sí, vamos a ponernos a leer. Es lo mejor un UPS porque acá esto no es primer mundo en verano. Con los calores hermosos se va la luz cada 2 segundos. Claro. Arito dice, tal vez para ti no es necesario, pero has pensado que la situación puede ser diferente para la otra persona. Es que eso pasa mucho. Uno da la opinión desde su punto de vista, de su propio contexto, y no piensa, che, a lo mejor el contexto este es distinto, ¿viste? A lo mejor yo vivo en un país del primer mundo y se corta la luz una vez al año, y a este se le corta la luz una vez a la semana, o 2 o 3, dependiendo de la época del año. En verano, bueno, te jodiste. Pero sí, pasa mucho eso. No tienen no piensan en el contexto de la persona. Igual hay gente que sí vive el mismo contexto, igual hace comentarios pelotudos, Ojito que una cosa no quita la otra. Y es tremendo eso, pero es verdad, una cosa no quita la otra. A mí me pasó, ya les comenté, ¿cuántas veces le comenté cuando estaba con el tema de la PC? Que vinieron como 2 o 3 a decirme lo de, papu, ¿para qué te compraste una fuente de 1000 watts? Si tu PC va a usar con mucha furia 800. ¿Viste? Lo que te queda a lo sumo 800. ¿Para qué te querés comprar una de 1000 watts? ¿Qué le pasó? Yo les conté. De esas tres personas, a 2 se les quemó la fuente. Y a los 2 se les quemó porque upgradearon su PC. Y dijeron, nada, la fuente aguanta. Y sí, la fuente en la caja decía unos watts que debería de aguantar. La cosa es que la fuente la tenés hace 10 años. Y adivina, si vos tenés una fuente que dice 800 watts, por más que esté certificado, por más que esté certificadísimo por el guardia de Fear and Hunger, envergado, engomado, cuando pasen 10 años no va a dar 800 watts, por más que esté verificado. Después de 10 años a lo mejor te va a dar 700, o no sé, 600, no sé, pero se va degradando. Hay una vida útil, ¿viste? Un uso. Bueno, y claro, imagínate, me dan un consejo y después me entero que quemaron las fuentes y claramente no acepto una verga el consejo, ¿viste? Por eso es complicado el tema de los consejos. Bueno, a ver, aunque Neptuno tiene mucho helio, al igual que Urano, su lejanía hizo que hasta que no se desarrolló el motor de efecto de masa, no fuera un objetivo apetecible para la minería. De todas formas, como la explotación en Urano es más barata, la de Neptuno tampoco ha llegado a triunfar. La única presencia humana permanente es una pequeña instalación de investigación en Tritón. Che, qué lindo, estamos viendo nuestro propio sistema solar, Urano. Después del desarrollo del motor MRL del efecto de masa, el lejano Urano se convirtió en el objetivo de una vorágine explotadora, gracias a que combina la abundancia de combustible helio 3 con un pozo gravitatorio poco problemático para tratarse de un gigante gaseoso. Hoy en día, Urano es el mejor productor de E3 del espacio de la Alianza. Chisme del futuro, sí. Nah, no hay nada acá. Saturno. Desde la década de 2150, Saturno ha sido una de las principales fuentes de helio 3 para plantas de fusión. Una de sus lunas, Titán, ha sido explotada para extraer hidrocarburos y también se usa como instalación de adiestramiento en entornos hostiles por parte de los marines de la Alianza. Che, no me pones temperatura en ninguno de todos los planetas de nuestro propio sistema solar, papu, ¿qué onda? Bueno, Júpiter. El gran pozo gravitatorio de Júpiter, junto con su radiación letal, ha evitado que se realice una explotación adecuada de sus lunas. El puesto de avanzada más grande es la instalación Nautilus. ¡El campeón del League of Legends! De la corporación Binary Helix, que se encuentra anclada bajo la capa de helio de Europa. Bueno, había un chiste que quería hacer el otro día y se me pasó porque me distraje con otra cosa. Que no sé qué habían dicho algo de Amaterasu. Y yo iba a hacer el chiste de ¿Amaterasu? ¿Naruto? Porque claro, Amaterasu es otra cosa. Tiene que ver con una diosa japonesa, algo así, ¿viste? Pero claro, todos conocen Amaterasu por Naruto. Y lo del Nautilus vas a acordar por la verga LOL. Bueno, Marte. A ver, Marte. Al principio se consideró a Marte el candidato ideal para la terraformación y la colonización. Pero el descubrimiento del viaje más rápido que la luz lo ha convertido en un lugar tranquilo y apartado. Su polo sur es un monumento histórico protegido, centrado en las ruinas proteanas que se encontraron. La inmigración y el desarrollo están restringidos mientras continúa la búsqueda de artefactos proteanos. Che, ¿será como Mass Effect predijo lo de la inteligencia artificial y esas cosas? De los familiares, eso que hablamos, ¿será que también predijo que van a encontrar artefactos y estructuras alienígenas en Marte? ¿Será? Bueno, Marte. Venus. Tururu, turururu,
Jarito dice, ¿para cuándo League of Legends con subs? Entre paréntesis, yo no quiero participar, dice. Debido a sus altísimas temperaturas, su nube de ácido sulfúrico y su atmósfera densísima de dióxido de carbono, Venus solo tiene unos cuantos puestos de avanzada aeroestáticos. Ah, bueno, acá sí te ponen temperatura. Vamos. Mercurio. En los picos de luz eterna de los polos norte y sur de Mercurio hay varias plantas generadoras de energía solar. Las dificultades que impone la cercanía del planeta al Sol y la gran velocidad orbital han limitado su desarrollo. ¡No, no me clipes el 88! ¡No! A ver, ¿qué dice Jarito? Las va a encontrar Elon y las va a romper por querer grabar su cara en la pirámide proteína. Sí, tremendo el tema de que hoy mismo la mayor chance que tenemos de ir a otros planetas y todo, uno de los tipos que está en el, o sea, en el top, por no decir el top de la cadena, arriba de la cadena de los top, sea un tipo como Elon Musk, a mí me da tristeza, hermano. Pero bueno. Tierra. Para obtener información detallada, consultar el Códice Galáctico de la Alianza. La órbita de la Tierra está plagada de restos de desechos generados por la campaña espacial. A partir de los 85 kilómetros de altitud se recomienda usar barreras cinéticas. Che, me dicen acá la luna. Bien. La luna fue una de las primeras fuentes de helio 3 y ahora se explota para extraer materiales para la construcción de hábitats espaciales. En sus puntos de Lagrange, L4 y L5 se han construido 2 docenas de estaciones importantes, todas gracias a los recursos lunares. Espera, voy a guardar, antes de hacer esto, voy a guardar. Sí, guarda. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Jarito dice, la gente que tiene el dinero, lamentablemente ya la mayoría de gente no pone dinero en la ciencia espacial. No es lo que nos queda, horrible. Claro, porque pasa que la lógica, claro, es vos metés dinero, invertís y buscás una ganancia, buscás una rentabilidad. ¿Y qué rentabilidad te da construir cohetes, pensar en construir una colonia en otro planeta, viaje, no sé qué? Es pura pérdida si lo piensan. Porque la ganancia viene, te diría hasta una generación después. O generaciones después. Entonces, en términos de, digámoslo, de inversión de ganancia, salen perdiendo. Salen perdiendo. A no ser que, bueno, busquen publicidad, yo qué sé. No sé, que veas que estés con el telescopio y veas una cosa en el espacio. ¿Te imaginas que diga Monster con la latita? Ahí viste el cartel flotando en el espacio. Auspiciado por Monster. Bueno, vamos a llevar a Tali, personaje favorito de Riz. Y vamos a llevar a Garro. Me gustaría llevar a Liara. El problema es que Liara no tiene todas las habilidades que podrían servir para abrir cosas. Eso es lo malo. O sea, Garrus tiene absolutamente de todo. Así que creo que voy a ir con esto. El problema es que, claro, no voy a tener fuerza biótica. O sea que no voy a tener alzamiento. No voy a tener todo ese tipo de cosas que probablemente las vaya a necesitar. Así que, bueno, vamos así y vamos a ver cómo sale esto. Riz esperó toda la noche esto, dice. A Mimi. No, ¿cómo que a Mimi, Riz? ¿Cómo que a Mimi? ¿Que se viene misión en la luna? Podemos ver la Tierra, qué bonito. A ver, me acuerdo las de videos con inteligencia artificial y mierdas que han hecho creepy de los astronautas que están en la luna y aparece un bicho todo curseado y se los come, o al revés. ¿Saben la de cosas? Yo llegué a soñar. ¿Saben que yo llegué a soñar una vez? Llegué a soñar una vez que estaba en el espacio, que estaba como en un satélite, en una estación espacial, algo así como haciendo mantenimiento, y que veía como
Veía como la tierra explotaba. Como que explotaban un montón de bombas en la tierra y se iba todo el carajo y se morían todos. Qué horrible, hermano, la puta madre. No, horrible. Horrible. Horrible, ¿no? La sensación que te queda de... ¡Ay, no pude empezar a describir, hermano! Horrible. Horrible. Ah. Como en Black Ops Zombies, sí. Sí. A ver, ¿dónde están esas torretitas? Espera. Primero que nada, para Tali. Eso. Pirateo de IA. Ah, claro, esto es para los robóticos. Ven, esto sirve, por eso sirve mucho traerla a Tali acá. Podría poner... No, de codificación ya lo tiene Garrus. Tiene electrónico, claro. Podría haber traído esta y a Liara. Bueno, si veo que se complica mucho, traigo a Liara, no pasa nada. Es que por tema narrativo a mí siempre me gusta traer a Liara conmigo. Porque claro, es la waifu, es la esposita de Tamara. Mejorate un poco el escudo, porque vas a necesitar la mejora del escudo. Quiero que tengas esto también, pirateo. Es muy importante que tenga el pirateo. Muy importante. Sí. Muy importante. Se lo voy a mejorar absolutamente todo. Para las pocas veces que la vamos a usar. Que probablemente sea solo esta misión. Vamos a mejorarle esto. Todo. Parece que solamente está especializada en pistolitas. Así como ponerle... Bueno, y escopetas, pero... ponerle acá armadura. Mejora de escudo avanzada. Y vamos a dejarla por ahora ahí. Bueno. A ver. Papu, tienes que elegir quién decidirá el futuro del universo y todas las razas que lo habitan. ¿Eliges a Ashley o a Tali? Ay. No, a Tali. Yo creo que a Tali. Tali me cae mucho mejor que Ashley. Sí, Tali me cae mucho mejor que Ashley. O sea, por más que fuera hace muchos años, yo a Tali le hice un romance y sí que se me hizo muy bonito. Por más que ahora mismo en esta partida no me esté cayendo muy... O sea, igual sí me cae simpática. No tanto como antes, pero sí me sigue cayendo bien. No, sí, Tali le pega a mi vuelta. Ah, sí, Tali. Tali me gusta mucho más que Ashley. Sí. ¿Cómo eso no me dio? No sé. O sea, acá solamente venimos... por experiencia, entonces, a las torres. No pasa nada, no me quejo. Experiencia es experiencia. Nunca elige un humano. Uy, de a poquito me está sacando la ficha, De a poquito me está sacando la ficha. Soy racista, pero de mi propia especie. O sea, tengo una duda. O sea, si soy racista xenófobo, no, si soy xenófobo de otras razas, pero, o sea, sería xenófobo. Pero si soy xenófobo de mi propia raza, ¿cómo sería? Porque no sería xenófobo, porque, o sea, es mi propia... ¿Cómo se diría ahí? No sé. ¿Cuál sería el concepto? Me volaron el cerebro, papu. Sigue siendo xenófobo. Sigue siendo, aunque sea mi propia raza. Tengo la ventaja de altura, papu. Posición elevada. No por nada soy la comandante Shepard, papu. Sé de tácticas militares. ¿Quién me disparó por atrás? ¿What? ¿Me están disparando? Bueno, sí, soy la comandante Shepard, pero tampoco crean que voy a poder prever algo así, papu. Desde allá me están dando unos jodos. Vamos. Creo que sería pelotudo. Pero está yo soldado, creo. Y mirá, Argos, en este mundo tenés de todo. Tenés gente gay homofóbica, tenés gente gay transfóbica, o sea, tenés de todo, hay de todo en esta vida. Hay de todo. De todo. Y hay unas, ¿cómo es? Hay unas hipotermias que son bastante curiosas. Moraleja, vivan y dejan vivir. No le rompan los huevos a nadie. Que cada uno haga de su culo un pito, literal y metafóricamente.
Ya, bueno, si se van a meter con los demás, y bueno. Ahí está complicado. Agua de atún. No, qué asco. ¿Cómo que de atún? No, ¿cómo que de atún? Bueno, hay 3 entradas por acá, pero a mí me gustaría venir acá antes. Vamos. Ah, voy a tomar el agua, es cierto. La leí, no la tomé. Sinceramente, planteártelo es un enfoque. ¿Qué cosa? El ser humano es una mierda. Lo tengo clarísimo, papu. ¿Eso me hace xenófobo? Baneado. Baneado por Twitch. Por violar las directrices de... No, pues verdad, el ser humano es una mierda. ¿Qué quiere que te...? Las Asari. Los turianos. Uf. Los humanos. Guácala. Qué boludo. Sí, bueno, vamos a esto. Vamos a convertirlo en nombre. ¡Qué chances! ¡Qué chances! Bueno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita cantidad de Oníger! ¡Qué bonito! Quedarse con todo, vamos. No quiero saber más nada, vamos. Te repito otra vez. ¡No! Yo lo pienso, me lo he parado a pensar. ¿Y si todo esto es una simulación? ¿Si ustedes no son reales? O sea, si el 88 es una señal del subconsciente del sistema de la Matrix, una especie de backdoor, de puerta trasera para salir de la simulación. Si el 88 es una forma de llamar mi atención constante de algo no está bien, algo está fuera de lugar. Rami, detente, Rami, no despierte. No, no me digan eso. No me digan eso. No. Che, no, yo jodo, pero hay gente que en serio tiene alguna condición mental que en serio se cree en eso. Es complicado. No, el tema de salud mental es medio jodido. Yo hago joda con eso, pero hay gente que de verdad se lo cree, hermano. No, me da un miedo todo ese tema. Qué jodido, loco. Hubo una vez, ¿saben que había una vecina que ya se mudó? Y claro, entiendo que se haya mudado, son todos unos hijos de puta, unos locos de mierda acá. Que una vez habíamos hablado y me dijo que trabajaba en un lugar así, de salud mental, ¿viste? Y me había contado que había un paciente, había un tipo, que decía siempre que en una semana se iba a terminar el mundo. Iba diciendo, faltan 6 días, faltan 7 días, faltan no sé qué. Y yo le pregunté qué pasaba cuando llegaba el día, ¿viste? Y decía como que no le hablaban de eso, no tocaban el tema. Cuando llegaba el día el tipo no hablaba nada, no decía nada y al otro día volvió a empezar, ¿viste? Y yo le pregunté, che, ¿qué pasa si el día que supuestamente es el fin del mundo le preguntan? Y le dicen, y bueno, claro, me dijo, nosotras trabajamos ahí en el lugar, pero no nos metemos con los pacientes, no vamos a decirles nada, claramente no se van a meter ahí, porque vos le llegás a hacer una pregunta así a alguien con una situación complicada y a lo mejor le detonás un brote psicótico y se mata todo el lugar, ¿viste? Así que claramente no le iba a preguntar algo así. Pero a mí me intrigó eso de, che, ¿qué pasa el día donde supuestamente llega el fin del mundo? Donde todo se termina. Y bueno, se le reinicia, supongo, no sé. Pero bueno, nunca supe en qué quedó esa historia. Jodido el asunto, sí, muy jodido el asunto. O sea, yo se lo dije más como curiosidad de, che, ¿qué pasa si le preguntan? No para que se lo haga, ¿viste? Porque, como les digo, puede terminar muy mal eso. Tiene que hacerlo alguien que sepa, alguien capacitado. Que bueno, acá en Argentina no es por ser, bueno, ahora sí, otra vez se me viene ¿cómo es ser? Los xenófobos ahora con argentinos, que yo soy argentino, ¿viste? Ahora se viene. Pero sí, acá el tema profesional y salud mental es una lotería. Como todo, es una lotería como todo. Creo que en todos los lugares del mundo es igual, nomás que acá, claro, acá en Argentina está medio... Es más normal la viveza criolla, los hijos de puta, ¿viste? Complicado el tema. Complicado. Empanadas. O sea, acá en Argentina es muy normal toparte profesionales de la salud mental riéndose de los pacientes. Este pelotudo le tiene miedo, no sé, le tiene miedo a las bocinas de las motos, le tiene miedo a las bocinas de esto. Es algo que se ve, ¿viste? Muy poco profesional, muy poco profesionalismo, que no sé.
Muy feo que haya eso. Pero no todos son así, claramente, ¿no? Pero eso obviamente a la gente le saca las ganas si quiere decir, che, a lo mejor podría hacer terapia, podría... Y no, claramente te saca la gana. Además que... Ay, espera. Tali, piratealo. Piratea el dron. A este, tirale una sobrecarga. Me voy a cambiar de arma. Claramente me voy a cambiar de arma. Ay, me la tumbaron a Tali. Me la tumbaron. Me van a matar. ¿Me mataron? pero... Bueno. Wow. Wow. Bueno, chicos, estamos medio jodidos. Podría darle ahí también. Dale a inmunidad. Dale una sobrecarga. Claro, lo que se tiraban esos mamagüos era inmunidad. Eso es el color blanco, ahora entiendo. Ahora entiendo todo. Me la tumbaron a Tali ya, tan rápido. Tali, yo no quiero decirlo. Me van a matar. Me van a matar. No tengo vida. No puedo usar el Omnigel desde acá. Me van a matar. Me voy a morir. En cuanto suelte Shift, me voy a morir. ¿Cago en la puta? ¿Cómo? Para. ¿Qué? ¿Sacó un clip? ¿Qué dice? Tali no sirve para nada. No. Tampoco así. Tampoco así. Tampoco así. No sean así. Eso. Piratealo. Pirateo de IA. Excelente. Pero, ¿por qué me estás disparando a mí? Tali, la concha de tu madre, Tali. Si está pirateado, ¿por qué verga me está disparando a mí? ¿Me puedes explicar? Porque me va a dar algo, Está pirateado, ¿por qué verga me está dando a mí? ¿Por qué verga me está dando a mí si está pirateado? Bien. Ellos todavía tienen vida, así que... Ahí me está ayudando, me está ayudando. Bueno, como que está potente esto. Pegale un sabotaje a este. Creo que disparó el que estaba pirateado, que me estaba ayudando, hermano. La concha de tu hermano, la puta que te remil parió. ¿Cómo van de vida? Están bien de vida todos, bueno. Dale a esto. O sea, supongo que sobrecarga. No sé si afecta más, supongo que sí, o afecta más a los sintéticos, ¿no? No me ayudó. ¡Loco, no me puedo mover! Ahí está. La concha de tu madre. Estamos bien de vida, así que no me preocupo por eso. Dale amortiguación. No, esto es sabotaje. Tengo que cambiar de arma. Me gustaría ponerme una escopeta, la verdad, en vez de usar el rifle de acusación. Eso. Excelente. Y ahora... Bueno, no tenemos mucho, pero tenemos. Facilito. ¡Ay, qué dolor de huevos! ¡Qué dolor de huevos! Pero se pudo, Tali. Tu rendimiento y tu ayuda es... Digamos que aprobás. Pero sí que me cago. Crisis. Sí, estoy en crisis. Tali no tiene el premium de GPT. Dice, sí. Kaidan es mejor que... No, ¿cómo que Kaidan es...? No. Tali demostró que Kaidan es mejor. No. Tampoco así. Sirve para esto. Sirve para los enemigos sintéticos. Nomás que están un poquito oxidadas. Ténganle paciencia. Tiene pirateo al máximo. No lo parece. Pero ténganle paciencia. Pobrecita. Pistolas al máximo. A ver. Sí, agarra todo. Escopetas. Me voy a poner la mejor del mercado que tengo ahora mismo, ¿no? A ver, Tali. Armaduras. Ah, buenísimo. No tenés nada. Tenés una sola. Bueno, ponétela. Te ves más fea que antes. Pistolita. Te tengo que poner una pistolita buena. Esta. Ahí. Daño contra sintéticos. 37%. Para que creo que a mí me conviene eso, A ver. Sí, me conviene. Tengo la 2. Perforante 2. Está buena la criogénica también, Superar escudos. Ojito. Creo que me voy a poner la criogénica. Tenemos entonces... Tengo criogénica. Está bueno, pero es que ahora estamos con
No, es que claro, ahora estamos con sintéticos, sí. Sí, vamos a ponernos... Espera. Perforante 2. Esto, perforante 3. Chilan. Esto de tungsten. Esto. Esto. Ahí. Ahí está. Perfecto. Bueno. Rifle francotirador. ¿Qué tenía puesto? A ver, química 3. Química 3. 40% daño tóxico. A ver, más daño contra orgánicos puedo ponerle ahí también. 45% daño tóxico. Me parece que sí, Esto. De polonio. Vámonos. Uy, salen un montón de marcadores. Defe dice, ¿Tali o Ashley de Resident Evil 4? Ay. Digo el original, ¿no? Ashley del original, que el remake no lo jugué. Ay, no sé. Es que son personajes muy distintos, ¿no? ¿Qué sabría decir? Creo que cada uno tiene su encanto y su desencanto. Bueno, estos son como los cosos, ¿no? Los conductos de la inteligencia. Esto. Tenemos que... Hay gas tóxico en los búnkeres. Ay, puta madre. ¿Cuál los dos? Yo diría que... Lo decía por la ayuda que... Ah, no, por la ayuda que dan, No, Tali, yo prefiero a Tali. Sí, Tali. A Ashley la recuerdo mucho más como una carga, la verdad. Tali muere, pero... Ah, bueno. Puerto datos. Dijo enemy contact. Era porque tenía el arma. Cosita del códice para después. Tali de nuevo, sí. Está ganando Tali. Es que, o sea, me gusta Tali. El problema es que, claro, Liana me gusta muchísimo más. ¿Qué dice Cero? Shepard, help. Help me, Shepard, help. Ay, qué insoportable, la puta madre. No hay nada de más para códice, no. ¿Dice algo, señorita? No dice nada. Bueno. Las luces de los servidores ópticos parpadean y se apagan. El primero de los 3 servidores informáticos que contienen la IA está apagado. El primero de los 3. Ojito. El primero de los 3. Tetali 28 no. Tampoco para tanto, papu. Tampoco para tanto. Tengo tantas cosas que quiero jugar con la PC nueva, loco. Quiero jugar el Expedition S33 que habían hablado antes. Quiero jugar el Kingdom Come Deliverance. Después jugar el 2. Que sé que con el Kingdom Come me voy a enojar muchísimo con el combate. Lo sé. Y aún así lo quiero jugar. Porque lo jugué en su momento. Pero lo jugué, claro, con todo en bajo. Y Ghost of Tsushima también. Después salió otro, ¿no? El Yotei, algo así se llama. Hay de todo. Hay otro juegazo. ¿Cuál? El Assassin's Creed Shadows. Literalmente la vida del Assassin's Creed Shadows duró lo que duró la promoción que le pagaron a los streamers. Una semana. Un par de directos. Nadie volvió a hablar del juego. Tremendo. Tremendo el asunto del Assassin's Creed Shadows. Vamos por acá. ¿Y para cuándo la Expedition 88? No, así le tengo un hype. O sea, ¿saben qué va a ser lo gracioso? Porque ustedes acuérdense, yo les digo profecías, ustedes me toman en joda. Pero yo les dije, cuando empezamos el juego online, les dije, chicos, no se sorprendan, seguramente va a haber alguna. Ahora yo les digo otra profecía. Que no es profecía, se llama conductas bastante probables. Conociendo internet, ¿viste? Esa es la profecía. Que va a venir gente cuando tenga la PC nueva y me va a decir, papu, ¿para esto querías la PC nueva? ¿Qué haces jugando este juego del año 1970? ¿Qué haces jugando el ET de Atari? ¿Qué haces jugando esto? ¿Tenés una PC nueva? Van a llegar,
Van a llegar. Y claro, no escucharon la parte donde le dije, chicos, primero la PC nueva la quiero porque la que tengo ahora se me está muriendo. Y segundo, sí, para juegos nuevos, para poder jugar los juegos nuevos. No solamente para jugar esos juegos. Bueno, chicos, yo antes les estaba pasando un chisme y no les seguí pasando el chisme. No les seguí pasando el chisme, chicos. Les corté el chisme a medias. Estamos en pleno chisme y la cámara. Convertí a este. No podés. ¿Por qué no podés? Esperá, primero curar. Ah, qué lindo. Me gasté el Medigel en el momento en el que se murió. Excelente. Excelente, papu. Me encantó. Inmunidad. Me van a matar porque tengo atrás, tengo por adelante, tengo por todos lados. Revivila. Ah, no. Está muy jodido. Claro, que me tengo que ir a cubrir. Pasa que si me voy se me mueren todos. Tengo que llevármelos conmigo. No sé, muy complicado. Bueno, sí, que les había cortado el chisme de que... eso, de que el canal ese que les había dicho, que jugaba un mismo juego y que se juntó con grupos de amigos supuestamente para crecer entre todos. Al final, qué casualidad, qué sorpresa, se apuñalaron todos por la espalda. Él intentó jugar juegos distintos y pasa lo que les había comentado antes. Cuando vos... tu canal se basa en un solo juego, cuando lo dejes de... Loco, veía las balas, no se ven ni de dónde estaban viniendo. Piratealo. No, sabotaje no, pirateo. Piratealo. A este... sobrecargalo. Curate porque me van a matar. Curate porque me van a matar. Se nota el daño adicional, Se nota el daño adicional. La concha de tu ma... Se nota que me voy a morir también, Se nota que me voy a morir. Loco, es que es un dolor de huevos esto. ¡La puta madre! ¡Me cago en todo! ¡Que no puedo! No tengo ni... Ahí está. Garros me lo tumbaron, no me importa. Tiraron sabotaje. ¡Ah! ¡No! Eran dos, la concha de tu hermana. ¡Ah! Bueno, resulta que terminó. Tuvo bad ending el chismecito que les estoy contando, porque no solamente fue un ay, me traicionó. Terminó haciendo contenido rage bait. Actualmente es puro contenido rage bait, poniendo título de este juego es una basura, cuando todos están hablando de que el juego es buenísimo. Lamentablemente se basa en eso ahora, así que envejeció bastante mal. Y yo digo, qué bien hice en no volver a hablar, vamos, porque sí, pasan esas cosas. Lamentablemente pasan esas cosas, papá. En veces así es la vida, me voy a morir. No me da ni tiempo a curarme, hermano. Es que se me te rugían los putos robotos. ¿Cómo es? Me perdí lo que estaba diciendo. Bueno, que claro, que se pierde esa libertad de jugar lo que te sale de los huevos. Porque, claro, cada persona que graba, que hace stream, tiene un objetivo distinto a otra. ¿Viste? Tiene un objetivo distinto. Yo te puedo jugar un juego del año 1970, después te puedo jugar un año de Mass Effect. Un juego de Mass Effect porque me chupa un huevo, ¿viste? Me chupa un huevo. Yo puedo tener 4.000 suscriptores hace 10 años y que sigan siendo 4.000 y no me va a molestar. No me va a sacar el sueño porque encima es un puto número, no significa nada. Vos en stream, acá en Twitch, ves gente... O sea, esto es verdad, no es exageración, es verdad. Ves gente con 1 millón de seguidores acá en Twitch que lo ven, no sé... no sé qué decirte, pero que lo ve... O sea, a mí me tocó ver 3 personas viendo un stream de 1 millón. Porque el tipo se hizo súper famoso por Fortnite. Y después se puso a jugar un The Witcher. Y nadie estaba ahí. Porque claro, es un contenido distinto. Es otra cosa muy distinta. Lo que estoy poniendo pausa porque sé que me van a matar. Y no quiero morirme otra vez. La concha de la lora. No me quiero morir de nuevo, hermano. Pero me parece que voy a tener que empezar a usar escopetas, porque esto está medio complicado, che. Che, te dije que lo piratees. ¿Por qué no lo pirateaste, Tali? ¿Por qué no lo pirateaste? ¿Qué pasó que no lo pirateaste? ¿O pirateaste otro? ¿Qué pasó? Ah, no le atinaste. Me parece que no le atinaste. Sos una pelotuda, amigo. Bueno, sobrecarga. Tirá la sobrecarga al enemigo, ¿no? Y vos tirarle sabotaje. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos uno enfrente, uno que me va a empezar a rodear por atrás. Así que tenemos que hacer esto bien. Sabotaje, pegarle un sabotaje.
Ahí empiezan. Vino el que estaba atrás. Acá está el que estaba atrás. Le estoy errando todo. Tirarle una sobrecarga. Ahí está. Excelente. Ahora tirarle. Subí de nivel. Bueno, creo que ya está. Ya debería estar. Me voy a tirar inmunidad por las dudas para que no me papee a último momento. Facilito. Uf, Rami, esto no es Valorant, puede venir. Pobre Garros, me lo habían tumbado. Ay. Menos mal que no se rompen las ventanas. Ah, bueno. La indirecta de... Le tiraste todas las balas al vidrio, papu. ¿Cómo anda, señor Balas? Bienvenido. ¿Cómo va? Buenas noches, señor. ¿Qué dice Carito? El papu está hace media hora intentándonos contar un chisme mientras intenta jugar el juego y está fallando en ambas cosas. Gracias, gracias por el apoyo, papu. Siempre incondicional, Carito. Muchas gracias. Como Rami, que su canal estaba dedicado a videojuegos adaptando películas. ¿Películas? ¡Inserte Goli! De los años 70 y Warcraft 3. Mira lo decadente que está en su canal ahora, que juega cualquier cosa. Sí, bueno. Y... ¿Cómo es? Y bueno, el chisme quedó en eso. Básicamente era eso. Y el otro chisme ya no me acuerdo ni dónde me había quedado, así que se me pierden los chismes, papá. La verdad que se me pierden los chismes. Pero es que es normal eso. Es normal, o sea, no es algo raro que pase, es muy, muy común. Es más, les diría que es como una especie de por decirlo así, de patrón que hay en cualquier streamer que quiera empezar. Suele seguir el patrón que les estoy diciendo de jugar un juego masivo y después ponerse a jugar lo que de verdad quieren jugar. Y la gran mayoría se topa siempre con la misma pared, porque así funciona. Porque así funciona. Hay una pretensión de campos de barrera cinética activándose por todo el complejo de búnker. Hay una creencia de que si yo farmeo mucha gente por un juego popular, van a ir todos después a lo que juegue. Y no funciona así. No funciona así el tema. ¡Wow! ¡Qué barrera impenetrable, papu! ¡Qué barrera impenetrable! ¡Wow! ¡Wow! Por ejemplo, les pongo un ejemplo. O sea, pero es normal, ¿eh? Hoy lo pueden ver, seguramente lo vean en streams. Es muy común. Por ejemplo, no sé, me juego Fortnite. Te juego unas partidas de Fortnite para ver si viene gente por el Fortnite. Y después te juego un juego campaña, un The Witcher 1, ¿no? Después juego The Witcher 1, después te juego, no sé qué juego. Valorant, Counter-Strike, lo que sea. Juegos online, como de que venga gente y después voy a jugar lo que quiero jugar. Hay gente a la que le puede salir bien eso. No es algo de por sí que sea malo, ¿viste? El tema es cuando se tiene la pretensión de la misma gente que me está viendo jugar Fortnite, que de pium, 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 tirito, tirito, va a venirme a ver jugar Mass Effect, por ejemplo. Y no va a funcionar así, ¿viste? No va a funcionar así. Mira, el ejemplo más claro que les puedo dar conmigo es el Kukoro. Cuando yo jugaba Kukoro, vino un montón de gente que solo venía para jugar el Kukoro. Sorprendentemente, hubieron un par de personas que después siguieron viniendo, ¿eh? Siguieron viniendo con otro juego. Pero ahí depende, le tiene que gustar lo que vos haces. O sea, cómo le hablas, cómo se dan las conversaciones. Si no, no va a importar. El juego que sea no va a importar. Hay que jugarlo con... Exactamente. Exactamente así funciona. Porque si no, la gente, ¿saben qué pasa? La gente termina frustrada. Dice, loco, si yo juego Fortnite y vienen, no sé, 30 personas y después juego The Witcher y me vienen 2, 3, 4, ¿qué estoy haciendo mal? Yo creo que lo que está haciendo mal la persona es pensar eso, justamente. Que la gente va a ir de un juego al otro. Incluso se ve que vos podés ser el tipo que nació con 100 de carisma. 100 puntos de carisma de nacimiento. Y aún así te puede pasar. Porque no depende de eso. Depende mucho también de la persona. Ay, Garros, te deleteé, perdón. Depende mucho de la persona. O sea, porque no importa qué tan carismático sea. Si alguien quiere ver Fortnite y no le gusta The Witcher, no te va a ver jugar The Witcher. No te va a ver jugar The Witcher. Y así funciona. Yo, por ejemplo, cuando jugué el Warcraft 3, cuando lo grabé, o sea, yo sabía que iba a ser de los juegos que muy poca gente en comparación a los otros videos iba a ir a ver. Y hasta me reía de eso, hacía memes, ¿se acuerdan? Que decía, el Let's Play más visto del canal, papu.
Porque me lo tomo a chiste. Porque ¿qué, ¿te vas a enojar? Porque alguien que te conoció por un Dark Souls no quiera ver un RTS, un juego de estrategia. Y no, ¿por qué te va a enojar? Si son los gustos de la persona. Y ahí se aplica el pensamiento que yo les dije. En la vida no están obligados. Ustedes no están obligados a ver el juego. Yo no estoy obligado a jugarlo. Y cuando se vive así la vida es mucho más bonita. Porque saben que hay libertad. Libertad. Y se siente más bonito. ¿Qué pasó? ¿Me faltó algo? ¿Qué me faltó? ¿Faltó romper uno? Me faltó romper uno. Tony dice, yo espero cuando Rami juegue el Elden Ring, que quiero invadirlo, que me saque la voz. No sé si se puede desactivar las ¿cómo es? Las invasiones, pero se le voy a desactivar la chota. No quiero jugar el multijugador del Elden Ring, la verdad que no. El segundo 13 de que contienen la IVA está apagado. Bien, listo. Pasa que no, encima, sé que los juegos así, Souls, más cuando lo streameas, ¿no? Hay algún chistosito que dice, voy a crearme un personaje a la vez donde él se lo crea y voy a ir a invadir a la zona donde esté. Que a mí no creo que alguien me haga eso, no creo que alguien tan rompehuevos. Pero en general que me invadan no me gusta el PvP, la verdad que no. Cuando jugué cooperativo, ahí estuvo gracioso el tema de las invasiones y todo, pero no me gusta, la verdad no me gusta. Tenés que usar un ítem para habilitar las invasiones. Bueno. Bueno. Excelente entonces, Argos. Excelente. Walla dice, tú tienes 100 de carisma y como 20 de suerte. ¿20? No será mucho. Walla de 20 de suerte. Con todo lo que te pasa en los juegos. Pero gracias por ese 100. Ay, me pone rojito. Bueno. Pero eso que les estoy diciendo es una receta común. Que ustedes la pueden ver mucho. Y no lo estoy diciendo como algo malo, como les dije. No necesariamente es algo malo. Puede hasta ser algo bueno. Te jugás un Fortnite. Te jugás como les dije, un Valorant. Un LOL. Bueno, LOL medio bastante tóxico. Pero te jugás un Team Fortress. Te jugás lo que sea. Un Minecraft. Algo así online. Y después decís, bueno, ahora vamos a jugar una campaña de algo. Y puede ser bueno porque a lo mejor alguien te conoce por el juego multijugador y se queda y te ve jugar la campaña. Eso puede ser bueno. El tema es cuando, les digo, cuando vienen las expectativas. Ahí viene el problema. Cuando se plantea expectativas en base a nada. Porque no tenés números, no tenés nada en qué basarte para la expectativa. Simplemente de, yo espero que pase esto. Y claro, ahí vienen las frustraciones. Hay un montón. Pasa mucho eso. Te juegan un juego online, después ven que la gente no va a los juegos single player y se frustran y se empiezan a enojar y empiezan a crearse otros canales, como lo que les había dicho antes, los canales de cocina, que el canal de esto, que el canal de lo otro, que el canal... Y porque claro, que ven que la gente grande, viste, que la gente famosa se abre un canal de cocina, se abre un canal de esto, lo que ya hablamos un montón de veces. Y piensas que le va a ir igual, o sea, que le va a servir. Y es como, no te va a servir porque eso lo usan los canales grandes para agarrar más gente. Y graciosamente, los canales que hacen eso, el público que suelen conseguir es el propio público que ya tenían, solo que van de un canal al otro. No es como que vino gente nueva en el canal de cocina. No, es la misma gente que lo ve que fue el canal de cocina. Realmente no tiene gente nueva. Es más, me pasó hace poco que había un canal que yo lo seguía para ver cómo iba evolucionando el tema, porque el tipo empezó a descender a la locura y dije, uy, vamos a ver este tipo, a ver qué tanto desciende a la locura. Se abrió un canal de cocina hace como, ponele 6 meses. Bueno, me metí a verlo el otro día y ya lo había cerrado. Lo cerró, borró todos los videos. Y tenía gente de su comunidad que le gustaron los videos de cocina. Y el tipo los borró todos. O sea, para decirles algo, miren el chisme que les voy a pasar. El chismesazo que les voy a contar. El tipo había hecho un directo quejándose diciendo que el canal estaba muriendo. ¿Viste? Que el canal estaba muerto. Y el tipo mostraba la pestaña de YouTube Analytics, ¿viste? Diciendo, mire, mi canal está muerto. ¿Y qué mostró el tipo? Mostró Analytics y dijo, en el último mes hice 2 videos. Miren las visitas. Y mostraba las visitas, ¿viste? Decía, miren esto. Miren, el canal está muerto. Y veías arriba que decía, ingresos 500 euros. Decía, el tipo se metió en una burbuja en su cabeza tan grande por las expectativas que tenía, que no veía que estaba haciendo 500 euros, loco, en ese mes con solo 2 videos. Trabajo porque el resto eran cosas así, como subía a los streams, ¿viste? No había edición, nada. Pues, hermano, 500 euros. Y decís que tu canal está muerto. Y ahí es donde yo les digo, el tema de las expectativas que uno se pone.
y las frustraciones. Porque su público lo nota que el tipo está enojado. Y después viene lo feo, que es cuando se la agarran. Ay, me entretuve hablando, no hice nada. Cuando el tipo se la agarra con la propia gente que lo ve, diciendo, ¿por qué no me apoyan en el video? ¿Por qué no le dan like al tweet que puse? Y se empieza a poner más turbia la cosa. Porque ya empieza una agresión a la persona que le tenés que dar las gracias por estarte viendo. ¿Viste? Ahí está medio complicado. Agua de canal de cocaína 28. ¿Cómo? Carito dice cocinando con The Casper, la cocina fail. Hoy aprenderemos cómo preparar un par de huevos para jugar al Darkest. Y que deje de estar pausado. ¿Cómo que ¿qué? Dije cocaína. Cocina, loco. Cocina. Dije cocaína, la puta madre. Cocina, perdón. Perdón, no. Sí, qué fallido, jodido, loco. Qué fallido, jodido. Che, cuando abra esto me van a papear. Mirá todos los que son, loco. No, la que se me viene. A ver, tira una granadita ahí. Y cuando abra esto, pumba. Ah, no, que no. Qué boludo. Que no tengo que abrirlo, tengo que pegarlo. ¡Pumba! No sé si sirvió de mucho, la verdad. Bueno. Sí, estaría lindo poder tener un lanzacohetes yo también, ¿no? Estaría lindo poder tener un lanzacohetes. No, mirá dónde me pone, puta madre. Estaría lindo poder tener un lanzacohetes. No, pero sí, lo jodido es eso. Las burbujas mentales son complicadas. Por eso uno tiene que ser muy consciente de todo esto. Porque se te va la cabeza en un momento y se va todo al carajo, O sea, me pasó... Este es otro chisme aparte. Canales recién empezando que se hacen todo con inteligencia artificial. Todo, la miniatura, descripción, hasta cosas que deberían ser como... de voz, o sea, de mí a tú, o sea, conversaciones, cosas así, mensajes así, todo escrito con IA, como que una locura ahora, todo como de que la IA te dice, tenés que hacer esto para triunfar, y hacen todo, y claro, les va a ir mal, porque hay muchas cosas, el algoritmo es muy complejo. Hubo un momento donde la gente pagaba bots para las reproducciones de los videos, y conseguía partner por eso, y ganaba millonada, la típica, la camada de, viste, de todos los... todo lo, no sé, ¿qué ejemplo te puedo poner? Los Vegeta, los Willy, no sé, todo. Había una camada que ¿cómo es? Que consiguió un montón de cosas pagando, ponerle $10 por un montón de visitas. Eran otros tiempos, ahora el algoritmo funciona distinto. Vos pagás por visitas en cualquier cosa y te mandan gente con IP de, no sé, de la India. Y claro, no vale lo mismo. Y ahí viene otro problema. El algoritmo te deja de recomendar a la gente que te podría ver y empieza a recomendarte a gente de la India, porque el algoritmo funciona, es muy complejo ahora en dolor de huevo. Entonces está jodido. Jarito dice, papu, imagínate promocionar tu juego con inteligencia artificial. Imagínate lo que sería eso, Jarito. No, por suerte no hay gente que hace eso. Por suerte no. De chisme a chisme ya te pareces a mi vecina. Soy tu vecina, Wallace. Te lo tengo que confesar. Loco, porque explotó. Ay, no tengo más granada encima. ¡Qué bonito, papu! ¡Qué bonito! Encima Garrus está en la shit. Bueno, cúrate. Ay, a ver cómo sale esto. Piomba. Ay, no, ¿por qué vuelvo a hacer esto? Tengo que romper la barrera, qué boludo. Ahora, piratea uno. Vos a este agarrá y tirale un sabotaje. Y yo no sé qué voy a hacer, voy a acordarle más. Acordan los juegos, papu. Esperá. Recargar los escudos. Mejora de escudo. Tirale un sabotaje. ¿Esta es la que está pirateada? ¿Cuál es el que está pirateado? ¿Hay alguno pirateado? Tali, ¿pirateaste lo que te pedí que piratees? Pregunta seria, Tali. ¿Pirateaste lo que te pedí que piratees, Tali? ¿O no pirateaste una chota? ¡Ay, le estaba disparando al pirateo! Perdón. Tirale... No, no hay que tirarle nada. Listo. Uf. Bueno, salió mejor que antes. Garro sobrevive
Menos que el Let's Play que me gusta. A mí, todas tus granadas son... ¿Cómo que todas mis granadas son horribles, No. ¿Qué es esa difamación? Canal de Ramiro usando cosplay de Casper, de hecho, de Shepard, de Barney. No. No, The Maid. No. Pero no, o sea, hoy ves cada vez más eso. Canales abandonados por expectativas súper altas. Porque tal vez hablaron con ChatGPT y ChatGPT le dijo, pon esta y así, pon esta descripción, papu. No, en una semana volás. Y ve que no. Es más, me pasa también, ¿vieron lo de los multi-streams? Que yo, o sea, había tiempo donde yo hacía multi-stream. Dije, bueno, que la gente de YouTube si quiere lo ve en YouTube, la gente de Twitch si quiere lo ve en Twitch. Después tengo muchos problemas con eso, al final no lo hice más. Pero... hay gente que streamea a la vez en Kik, en TikTok incluso, en Twitch, en YouTube, todo, ¿viste? Y yo les había contado esto. Creo que se los había contado este chismecito. ¿Y qué problemas te da? ¿Ves? Que Twitch lo prohibía. Pero ahora creo que no lo prohíbe. No sé, igual es un dolor de huevos. Me da unos fallos. Pero bueno, drones de seguridad. No, drones de seguridad adicional activan. No. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Ah, no puede. Bueno. Y... ya no lo prohíben, ya no hay problema, pero igual, yo tenía otro tipo de problemas técnicos, se me desconectaba, no sé, no me gustó la experiencia. Bueno, y resulta que... me pasó, ¿viste? De toparme así con un stream que estaba como streameando en todos lados a la vez. Y vino uno, esto yo se los había contado, estoy como el abuelo repitiendo las historias, pero le habían dado una sub en Twitch y el tipo parecía como que quería que todos vayan a Kik. Y dijo, gracias por la sub, no sé qué, y dijo, me la diste en Twitch, la sub. Ahí no me dan ni. Ahí me dan la mitad, más o menos. Y yo lo escuchaba, viste, como con desprecio. ¿Sí? Yo decía, hermano, te acaban de dar una sub, hijo de puta. Y lo denigreas encima y lo tratás mal, vamos, no. Pero esa es la frustración de lo que les digo. Que otra vez con cerrar la puerta, me cago en todo. Que se desquitan con la gente porque no consiguen lo que quieren y es horrible. Porque claro, la gente es la que les puede hacer conseguir lo que quieren. Entonces, tratalos mal, papu, adivina qué va a pasar. Se te van a ir a la chota. Se está labrando su propio destino, papu. Mirá un logrito, especialista en sabotaje. Sobre todo sabotaje a mí mismo. Para que hay otro. Tirale sabotaje también. Excelente. Excelente. Garito dice, yo pregunto, si no querés que se te suscriban a Twitch, ¿por qué grabar en esa plataforma? ¿No será que también querés la money de ahí, no? Es que exactamente era la mentalidad de streameo en todos lados para que venga gente de todos los lados posibles. Pero claro, el tema es que si alguien decide darte una sub y lo tratás como si fueran, no sé, por estar en Twitch lo denegras, ¿y para qué carajo estás en Twitch entonces? ¿Para qué carajo? Es más, yo tuve la oportunidad, lo hablábamos todo cuando fue el boom de Kik. Yo dije, che, ¿puedo irme aquí? Y dije, ¿para qué me voy a ir aquí? Encima no me gusta nada la página. Twitch tiene sus problemas. Pero me quedo 1000 veces acá con Twitch. Me voy a ir a Kik por la supuesta mayor ganancia y me chupa un huevo. Me chupa un huevo porque sabía que me iba a sentir horrible estando ahí. Horrible, no me iba a gustar. Por eso no fui. Un estallido de ruido blanco en toda la frecuencia está a punto de acabar con tu oído. El visor del traje blindado lo interpreta como una serie de ceros y unos. Se repiten una y otra vez en todas las frecuencias hasta que las luces del último servidor de la IB parpadean y se apagan. Che, quiero saber qué dice ahí, loco. Quiero saber qué dice. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a buscar un traductor binario y voy a ver si... a ver, traductor binario. A ver, quiero ver, vamos, lo voy a traducir en vivo y en directo. De binario a texto. A ver. 0, 1, 0, 0, 1... 0, 0, 0. A ver, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. A ver. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. No, pará. Uy, lo hice para el orto, ¿no? ¿Qué la cagué? Ah, acá me faltó un 0. Bien. Esto acá. 0 acá.
010 1000. Ahí. A ver, traducir. ¡No! Pero... ¿Se acuerdan que en la misión habían dicho que, o sea, no es una inteligencia artificial? Esto de la EEV es como una especie de inteligencia mucho menor. O sea, con menos, o sea, que no tiene capacidad de conciencia y no sé qué cosa. Eso nos dijeron en la misión, o que simplemente se reveló, que hubo un fallo, no sé qué cosa. Miren lo que dice la cosa esta cuando la estaba desactivando y cuando murió. ¡No! ¡No! Bueno, medio turbili, papu, medio turbili. Me pidió ayuda antes de que la pagara para toda la vida, para siempre. Bueno, tu clase de especialización reemplazará la clase básica en los talentos de la pestaña pelotón. Los rangos en talento de tu clase básica se pasarán a tu clase de especialización. ¿De qué verga me estás hablando? Ve a la pestaña pelotón para ver las bonificaciones que ganas con cada rango en tu clase de especialización. Epa. A ver, tropa de choque. Las tropas de choque son máquinas de matar muy entrenadas que destacan en todas las situaciones de combate. Aumenta la salud, protección de daño, inmunidad o barrera, mejora la capacidad de tallido de adrenalina. Comando. Al lograr eliminar a los enemigos, los comandos confían en su eficacia letal y en los ataques con precisión más que la fuerza bruta. No, creo que esto no es para mí. Me parece que para mí es más la fuerza bruta, el Call of Duty. Sí. No, sí. Carito dice, hostia, ¿puede ser un soldadito o un soldadito? Pero... ¿Cómo anda, señor Turomaster? Tanto tiempo. Dice, ¿para cuándo jugaron Hidrofobia Legendary Edition? Inserte capa. Uf. A ver, Wallace dice, me pasó un día que mandé una donación y la mandé por YouTube. Y el nota me dijo, me hubiese mandado por PayPal, abajo está el link, que YouTube se queda con mucho. ¡Qué hijo de puta! Es que, si se queda con mucho, ¿para qué lo activan? ¿Por qué el denigre? Y después se preguntan por qué están ahí y la gente que va se les va y no los ve nadie. Y claro, loco, si va uno solo a verte y le donás y te trata para la mierda, y bueno, y no vas a volver, te vas a ir a la mierda. Bueno, me da que ir más por esto. Aunque esto es más defensivo. Aunque me da lo de estallido de adrenalina, aunque ese tiro de choque dicen destaca más para máquinas de matar, claro, pero acá me aumenta el daño de todas las armas. Y esto me gusta también, Eso me gusta también, No, me parece que me voy a venir por... Es que... Estando en duro y por cómo me papean, me parece que me come. Claro, acá me aumenta el daño y el coso de inmunidad, pero esto me aumenta la salud y la protección contra el daño. Está complicado, Bueno, me voy a poner este. Me voy a poner este. Tal vez me arrepienta, pero me voy a poner este. Me pensaría el daño. O sea, me pensaría en poner el daño. Porque me aumenta el daño con todas las armas. Y creo que la mejor defensa es un buen ataque. Eso lo aprendí en Call of Duty. Ay. Estoy pensando. Con lo rápido que me deletean tampoco sé si va a cambiar mucho esto. Me voy a ir por el daño. A la mierda, me voy a ir por el daño, me parece. Me voy por el daño. Sí, el daño a las armas. Me voy por el daño a las armas, bueno. O sea, cuando tengo de frente al enemigo, me papea en una milésima de segundo. Así que no sé qué tanta diferencia haga tener realmente... ¿cómo es? Tener un poquitito más de vida. No sé, la verdad que no sé. El daño sí puede que lo note. Dicen... Papu, Ramiro agradecía la donación de un bit. Que aprendan los putetes. ¿Te acordás, Jarito? ¿Se acuerdan? La época donde tenía la alerta mínima de un bit y me spameaban. Loco, alguien que tuviera... O sea, ustedes son conscientes que alguien que tuviera $1 podía mandarme 100 mensajes.
100 mensajes con bits. No, fue una época... No, fue una época complicada. O sea, es complicado. Todo el tema bits es muy, muy, muy complicado. ¿Qué dice? Yo casi que le escribiría, ¿por qué no mejor te buscas un trabajo? Claro, si van a denigrarte porque le donás, porque les haces una donación como de, no, me lo hubieras donado por este otro lado que me da más. O sea, si estás haciendo eso pensando exclusivamente en el dinero y vas a denigrar así, y buscate un trabajo porque te va a ir mal, ¿viste? Te va a ir mal, te va a ir muy mal. Es como si yo hubiera hecho directos solamente para que me donen y que compre la PC. No, me hubiera ido malísimo, ¿viste? O sea, yo empecé a hacer directos de nuevo y me empezaron a donar un huevo, compré un montón de la parte de la PC y yo voy a estar siempre muy agradecido. Pero yo sabía, o sea, uno es consciente de que así como te donan en un directo, loco, en un directo como $170 me dieron una vez, me acuerdo, se fueron al carajo. O sea, yo sé que como un día te pasa eso, puedes estar un año entero streameando y que no te donen nada, porque es voluntario. No hay, y yo tampoco hago comentarios dando ni lástima ni diciendo, ay chico, no sé qué. Entonces es todo voluntario, lo hacen si les sale del cocoro y si quieren y si pueden también. ¿Viste? Y es bonito cuando se da, pero no tengo no sé, lo que les hablé antes, una expectativa, una burbuja de me van a seguir durando y todos los días. No, porque no funciona así, ¿viste? Puede llegar que un día venga alguien y me done $100 de la nada y yo diga, loco, ¿qué acabó de pasar? Y que me rompa, como hizo Jaritos, como hizo Wolf también. Y puede que haya veces donde no pase, meses donde no pase, años, y así funciona. ¿Por qué me enojaría? Hay gente que se enoja, ese es el tema. Hay gente que se frustra o que cree que es algo fijo, que va a ser todos los meses iguales. Y la verdad que no funciona así. Por eso yo agradezco hasta la mínima cosa, ¿viste? Hasta todas las sublas intento agradecer cuando termina el directo de nuevo. Todo, porque hay que ser agradecido, porque la gente no está obligada a darte. Por eso hay que ser agradecido. Después, bueno, hay otro tema que es los que te donan o se suscriben para creer que pueden pasarse por el culo de todo lo que digas, no hagan esto. Y dicen, bueno, pago una sub, la puedo hacer. Y no funciona así tampoco, ¿viste? Gente que se ha llevado sorpresa. Sorpresa en general. En todos los directos he visto. Es más, mira, esto es triste. Yo he visto a una. Recientemente, mira, una chica que estaba jugando el primer Silent Hill. Tenía un sub que le estaba básicamente spoileando todo, ¿viste? Y ella de alguna forma medio incómoda le decía, bueno, no me lo digas. El tipo le pagó la sub y ella le daba. No quería confrontarlo porque era un sub de meses, ¿viste? Y qué situación es incómoda, hermano. Qué situación es incómoda. Es horrible. Y mucha gente por evitar la confrontación se traga situaciones horribles. Y bueno, ustedes han sido testigos que yo he tenido momentos horribles, pero por confrontar la situación. O sea, yo la confronto para no volverla a vivir. Es un momento feo, pero prefiero eso a tener que aguantarme toda la caca que viene. No sabes cómo te quiero dar dinero. Jaritos, no me asustes. Necesito dinero para arreglar la habitación antes de ir a otro 13. ¿Te imaginas? El tipo arreglaba la casa, se armaba la PC y se iba a la mierda. Uy, ahora voy a poder jugar The Witcher 3 con todo al máximo. Voy a jugar Expedition 33, voy a jugar el del Ring. Pero lo voy a jugar solo, no lo voy a streamear. ¡Chao, chicos! Tremendo hijo de puta. Bueno, espera un segundito. Vamos a ver. Elite Guías Premium. Quiero sacarme una duda. Bueno, sí, vamos, continuemos. No, Rami, no. Creo que la segunda vez que ves a una chica en Silent Hill, bueno, la primera se quedó bloqueada por falta de munición, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad que había puesto el ejemplo de que se estaba pateándose todo Silent Hill y se gastaba las balas en todo lo que había. Y me acuerdo porque lo usé de ejemplo de Backsitting, me acuerdo, ¿no? Que yo le pregunté si quería un consejo y me decía, sí, por favor, porque estaba hasta los huevos. Y bueno, ahí pegó Backseatea, pero claro, yo le pregunté antes, ¿viste? Bueno, a ver, ¿a dónde nos vamos ahora? Tenemos, eso no es DLC, esto. Voy a poner, bueno, no voy a marcarlo, esto yo me acuerdo que ya lo veo. Noveria, no. Vine
escala nebulosa Armstrong. A ver, vamos a ver. Message coming in from the brass at Arcturus. Patching it through. Normandy, Admiral Hackett here. We're getting reports of a marked increase in Agua de goma, huevo, no. Skillian Verge. Surveillance drones have identified Geth outposts on 4 different planets in the Armstrong cluster. We need someone to take them out. Gets. We have any idea what they're after? Hard to say. They may be just gathering intel on us. Or maybe they're setting up staging grounds for hit-and-run attacks on human colonies. Así como Cero al frente. Al pizarrón, Cero. No entendía a qué se referían, pero al pizarrón, Cero. Garito dice, Papu, jugaba el Darkest en privado, sacaba los logros en una sangrienta y los compartía en sus redes. Del Fear and Hunger no puedes porque no tiene. Tiene uno solo y no se puede sacar. Qué bonito eso, ¿no? Tiene uno solo y no se puede sacar. De manera legal, al menos. Let's hope not. We need someone to investigate this, Shepard. Finding Saren is still your top priority, but you've got experience fighting the Geth. You're the logical choice to take out these outposts. We're transmitting all the locations of known Geth outposts in the Armstrong cluster to the Normandy now. Admiral Hackett out. Dale. Mira todas las cositas que tenemos por acá. Vamos a empezar por acá. Gagarin. Hackett, ¿no ves que estamos tratando de salvar el mundo? Sí. Ya no me acuerdo ni de qué les estaba hablando, chicos. Ya me perdí. ¿Qué? Antirumgón. ¿Qué es este planeta? Antirumgón es un pequeño planeta rocoso y helado con una atmósfera vestigial de metano y etano. La congelada superficie está compuesta principalmente por carbono con depósitos de calcio. Antirumgón ha sido durante muchos años un puerto improvisado para los piratas de Terminus. Por toda su superficie y restos de asentamientos temporales bombardeados por patrullas de fragatas de la Alianza. Sin embargo, los piratas siempre vuelven a descargar los núcleos de sus naves. Recoger algo de agua helada e intercambiar esclavos e historia. ¡Ah, qué bonito! La capa más profunda del interior de Antirumgón son un lodo semilíquido gracias a la presencia de metanol. Se cree que este anticongelante natural ha sido creado por bacterias del núcleo. Diferentes especies de piratas de Terminus perforan la corteza helada para recuperar este alcohol natural. Y nos llevamos metalcito. Sogelrus. Garito dice, una chica jugaba el Silent Hill 1, pero un Soul la baxitea, pero la tipa no se atrevía a pararlo, se lo decía sutilmente. Eso sí, que fue feo, porque así como ves eso, también hay acoso, el tipo, y le da como cosa pararlo, porque como de, es un sub, me está dando dinero, tal vez necesito mucho ese dinero, y bueno, tengo que comerme que me dé, o tal vez no lo necesite, sino que simplemente que gente que busca cada persona tiene su historia, tiene su contexto. Puede que por un motivo familiar de crianza, trauma, sabe qué, busca evitar el conflicto con las personas. Entonces no le va a ir al choque. Y el tema, claro, si no le vas al choque, vas a tener que aguantarte, andás a ver por qué tiempo, cosas que no querés que pasen, papu. Y es horrible eso también. Por ella. Es como que, no sé, ponele que tengas un amigo y que quieras hacer algo y como que no puedas hacerlo, o no sé, qué ejemplo estúpido, parejas, que quieras hacer algo y tu pareja no te deje o que te tenga agarrado ahí, no puedas hacer nada, que también pasa mucho eso, Eso tiene había un concepto que a mí me gustaba mucho, que es cuando te cortan las alas. Cuando alguien se te acerca a vos y en vez de querer verte volar, te quiere cortar las alas, te quiere encerrar en una jaula. ¿Querés hacer cosas? Bueno, lo lamento, te quedarás con las ganas, vení conmigo. Y eso es feo también, es muy feo. Eso, amistades, parejas, todo, no es exclusivo de parejas, es horrible. Vi una situación parecida con un viewer que era un asco, pero el tipo donó más de $300 de una. Así que los mods teníamos la orden de no intervenir por si donaba más. Qué cagada, loco. Qué cagada. Bueno, mirá, a mí me pasó, Argos, que uno que en total me donó más de $100, lo muteé. Lo muteé porque me estaba baxisteando. Yo le había dicho, papu, ya, ¿viste?
Aflojale. Después no volvió más. Y yo prefiero, mirá, ¿sabes qué? Lo lamento. Gracias por los $100, papu. Pero si vas a hacer algo tan como comprometido como darme $100, y deberías por lo menos leerte las reglas o respetártelas y no pasártelas por el culo. Con más razón todavía. Si sos alguien que me ha apoyado económicamente, más deberías saber, loco. Hay reglas. Más tendrías que respetar mis reglas, papu. Ser el ejemplo. Pero no. Junton es un gran planeta terrestre con una densa atmósfera de dióxido de carbono y cloro. Su superficie está formada principalmente por aluminio con depósitos de níquel. Las exploraciones han encontrado ruinas de una civilización tecnológica cerca del Ecuador. Es evidente que fue una colonia de una antigua raza espacial. Las ruinas se han degradado hasta quedar en casi nada. Apenas unos cascarones de arqueología, ¿no? Y otras megaestructuras azotadas por el viento. En el centro de las ruinas había una única columna con unas inscripciones que resistieron siglos de esfuerzo de traducción. Cuando los lingüistas las lingüistas consiguieron una traducción, resultó que los elaborados grabados solo decían: caminad entre estas obras y conoced nuestra grandeza. Los arañazos de la base del otro lado decían: monstruos de Id. Bueno, curioso, me llevo escritos de la matriarca. No, sí, Argos, el tema ese es muy complejo, Es muy complejo el decir, no lo baneen por si el tipo dona más. Y bueno, es un pelotudo, pero es complejo porque ¿sabés qué pasa? Cuando mantenés esa gente en el chat, o sea, sí, el tipo puede que done más, pero la gente que está en tu chat se genera incomodidad, se generan cosas feas, ¿viste? Se generan cosas que no son bonitas también. Está feo. O sea, creo que a la larga puede ser medio contraproducente el tema, es medio complicado, Es medio complicado. A un pobre chico que te regaló un juegazo super caro lo tuviste que banear porque no supo respetar la regla. Claro, ese es otro caso, sí. Pero ahora estamos tranquilos jugando a jugar desde el precio que hay que pagar por... Es que encima yo, mirá, si hay algo que no se nos puede tachar es de no tener paciencia, hasta Makoto le han roto los huevos haciéndole chistes de ay no, que borra comentarios, que no sé qué, que a la primera. No, o sea, Makoto ha baneado, muteado y es un. Hermano, ustedes no saben la paciencia que ha tenido Makoto. Paciencia que he tenido yo. Paciencia que hemos tenido todos. O sea, cuando te avisan 2-3 veces, te vas muteado 2-3 veces y ya es una señal de, loco, no te podés olvidar. Olvidar entre comillas, no te podés olvidar. ¿Viste? O sea, es que, ¿saben qué pasa? Cuando vos te mutean, el hecho de mutearte y que la gente vea que te mutearon es un hecho que, entre comillas, es humillante porque es como de, uy, la cagué, tuvo una consecuencia. Lo normal es no volverlo a hacer, ¿viste? Pero bueno, Rajinri es un pequeño y árido mundo terrestre, aunque posee un clima razonablemente templado y bastantes recursos valiosos. Ninguna corporación minera está dispuesta a arriesgar a invertir en él. Un planeta errante llamado Bats, por el equipo de exploración salariano que hizo los primeros estudios, llegó al sistema hace unos 10.000 años y quedó atrapado en una órbita inestable en torno a Rajingri. Se está acercando el final de su lenta caída en espiral, por lo que los terremotos y los ciclones son cada vez más comunes en Rajingri. Dentro de unos pocos cientos de años, los dos planetas se harán pedazos el uno al otro. Algún grupo turístico azari ha llegado a anunciar cruceros para observar el espectáculo. Ah, bueno. ¡Ay, le di! ¡Ay, puta madre! Le di, me metí. Bueno, no pasa nada. No miré, le di, de lleno le di. Bueno. ¿Con quién voy? Vamos con estos dos. Para, esta es la misión de... del tema de los Get. Tengo que ver eso. Es como que uno seguiría después eso repite. Claro, ¿viste? Interés... No, acá. Cursiones Get. Uno de Armstrong. No sé, por las dudas, ¿sabes qué? Como estamos hablando acá del tema de Get, voy a... esto, obviamente, principalmente acá por Riz que está en el chat, que le encantan los curvianos, le encanta Tali particularmente. Voy a ir con Tali. Igual las reglas se repiten constantemente. Es verdad que hay un bot repitiendo. Mirá, justo mirá, ahí está, mirá. Las reglas son simples, papu. Ahí apareció, mirá. Qué buen time, papá. Qué buen time, mi papu. Pero sí, es que no, como que no hay excusa posible. No hay... Pará. Es que quiero ir con Tali, loco. Pero es que Garrus...
Qué sobrecarga también, bueno. Es que puede decodificar cosas. O sea, ella también puede en realidad. Pero es que este es el que más tiene. Yo va a caer. No, pero ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Después de un tiempo, ¿qué? Uno pensaría que capaz se cuestionaría más el conozco lo suficiente a este streamer como para donarle tanto. Pero hay gente que realmente le chupa un huevo, sí. Sí, y eso lo que les digo, son situaciones incómodas. Por eso cuando estábamos jugando Land of the Dead, les había comentado el tema de la incomodidad de situaciones feas. Porque claro, cuando vos tenés que cagar a pedo a alguien, es una situación incómoda. Para vos que tenés que cagarlo a pedo y ver y que todos vean que lo estás cagando a pedo. Y por la persona cagada a pedo también. Y ya después cuando encima tenés que motear o banear es más horrible. Mirá. La mierda. Qué bonito que se ve. Es horrible. Sé que a los que les gusta el salseo y el chisme, cuando me escuchan ahí, me decís, uy, que se enojó Rami, que no sé, uy, que se vino salseo. No sé qué. Está jodido. No me enojo en el momento porque, graciosamente les voy a decir algo, que bueno, ya se los dije un par de veces. Cuando llega el momento donde se ha tenido que banear, lamentablemente era algo que se veía venir. Porque cuando una actitud se repite varias veces y no para, ya sabes que va a seguirse repitiendo. Y tristemente, ¿saben cuándo pasa eso? La experiencia que tuve en el Halo también me pasó. Es cuando a alguien le gusta mucho el juego. Es cuando más la caga, hermano. Es cuando más la caga. Cuando más la caga, y es tremendo. Miralo, mirá, tengo el ejemplo acá positivo de Wolf. Wolf en el Halo tiró un montón de lore. ¿Saben qué lore tiró? Lore que no se spoileaba en el juego. O sea, no era algo que iba a pasar en el juego. Lore de los libros, lore externo, cosas externas. Complementaba la historia, me parecía tremendo. Wolf, que es súper fanático de Halo, ni un solo spoiler tiró. Ni una sola backsiteada. Viendo que estaba jugando para el culo y que no sabía qué carajo estaba haciendo. Ni una sola backsiteada, hermano. Ni una. O sea, mayor ejemplo que ese no hay. De que no es tan difícil. Que no es tan difícil. Wolf al frente. Eso. Wolf al pizarrón. Ahí al ladito de Cero. Que siempre lo pongo de ejemplo también. Pero sí, lamentablemente es que ¿saben qué pasa? Cuando a uno le gusta mucho un juego, es normal que quiera hablar de más. Que cuando te ve atascado quiera tirarte. Y es contraproducente. Es contraproducente. Porque te rompe los huevos. O en casos peores que los ves, a mí también me pasó, te saca las ganas de jugar al juego. Te saca las ganas de jugar al juego. Por eso tanta gente dice, voy a seguir esto, voy a jugar esto sin streamear. A uno, ¿saben que vi a uno con el Expedition 33 le pasó lo mismo? Dijo, hice un stream y la pasé para el culo. No por el juego me encantó. La gente en el chat no lo soporté. Era un ambiente que no me estaba gustando, cómo me rompían los huevos. Y dijo, ¿sabes qué? Me lo puse a jugar solo. Me puse una madrugada, me puse 2 horitas a jugarlo solo. Una experiencia completamente distinta y disfrutable. Yo, hermano, no tendría que ser así. A los que te rompan los huevos, mutealos. Lo que sea, mutealo por un mes si no lo querés banear. Que no puede escribir por un mes, pero... ¿No me puedo mover? ¿No me puedo mover? Ah, porque se abrió... ¿What? Se abrió la consola macotiana, loco. No la había visto, me asusté, me cagué en ti. Descubrimiento. Los cuerpos quemados, evidentemente... ¿Qué dice? Salvamento independiente compuesto por mamá y papá. Muestran señales de impacto de rayos pesados de partículas de los Get. No. No. Puta madre. Pobrecito. Resting pepperoni. Anomalía. ¿Cómo andas, señor Spaghetti? Dice, hola, men, ¿cómo andás? En mi caso, no sigo nada porque me divierte ver cómo se frustran en lo que aprenden. Más si eres tú, Ramiro. Gracias, supongo. Sí, ¿qué? Es muy fácil cagarla cuando te encanta alguien. Claro, pero si vos ves que hay gente que le encanta y aún así respeta tus reglas, sabés que claro, es algo de voluntad. No es que se te mete un virus o no sé, un parásito y te hace abrirte más la boca. No. ¿Viste? La verdad que no es tan difícil. Papu, ¿el juego te encanta? ¿Te fascina? ¿Sabes un montón? Perfecto. ¡Cerra el culo! ¡Cerra el culo! ¡Déjame vivir el juego! ¡Cerra el culo!
¿Sabés algo que podría hacerme el juego muchísimo más fácil? ¡Cerra el culo! ¡Cerra el culo! Ese es el resumen de la Biblia que pone Stream Elements, de las reglas. Eso, ¡cerra el culo! ¡Cerra el culo! O de última, pregúntame. Cero. Ah, no, ya estás en el pizarrón, Cero. Cero siempre me pregunta. Rami no sé qué. Y a veces que le digo que sí. A veces que cada vez le digo que no, pero a veces que le digo que sí. Me dice, ¿querés saber ahí un detalle y tal? Y yo decía, dale, a ver, contame. Claro, como dice Walter, podés equivocar una vez, pero si luego seguís insistiendo, el problema es uno mismo. Y ahí está el problema. Pasa que yo entiendo que cada uno tiene sus vidas, tiene sus frustraciones, sus cosas. Te podés olvidar ya cuando te mutearon 2 veces, te llamaron. Ya, es medio complicado, papu. Ya está complicado. ¡Ay! Te estás acercando al límite. Bueno, por ahora llévate todo. Me estoy acercando al límite. Los carroñeros que montaron este campamento se marcharon. Parece que lo abandonaron bruscamente hace tiempo. ¿Por qué habrá sido? A ver. Esto acá. Tiki tiki. Ahí. Qué lindo que se ve el planeta, loco. Papu, ¿querés saber cómo dejar de morir en el juego? ¿Usar un biótico? Ah, no, jugar bien, tener manos, algo así. Dani, ¿para cuándo vender? Algún día. Try finger, but hole. Hole no, perdón. Hole no, lo pronuncié. Perdón, cambia mucho la palabra dependiendo de cómo la pronuncie. ¿Qué me dice? Faguete dice, la verdad no he sentido esa experiencia que mencionas. No, la experiencia básicamente, las reglas de no me spoilen el juego, no me den pistas, no me ayuden, no nada. Que hay gente que la ha roto. Yo entiendo que a alguien se le escape. La cosa es que hubieron gente, Spaghetti, que se la han muteado varias veces. Como de, estate quieto, un par de veces más. O sea, claramente uno no va a tener el mismo trato con uno que llegó el mismo día y que no sabe quién carajo es, que alguien que está hace años. Claro, el tema es que, claro, aunque esté hace años, vos decís, bueno, con un par de avisos ya va a entender. Y hay casos donde eso no pasa. Vale, Hollow Knight, baneé gente que llegó en el mismo día. Baneé gente que me dio follow ese mismo día. En una parte de Hollow Knight, porque llegó solamente a querer spoilear, a querer cosas. Y yo de, andate al carajo, no me rompa los huevos. Si ha sido medio incómodo. Pero es menos incómodo cuando es una persona desconocida. Mucho menos incómodo. Hay gente que también se le hace incómodo cuando es desconocido, pero para mí es mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Recuperado medallón. Nice. Para que había dicho, Spaghetti. Pero como digo, me encanta ver cómo la gente aprende. Por ejemplo, en Halo me encanta cómo la gente reacciona al flood. Al flood. Flood. ¿O no que es flood? Wolf, ¿o no que se pronuncia flood? Bueno. Sí, no, es tremendo. Ver a alguien por primera vez reaccionar a cosas es algo tremendo. Y es más tremendo que haya gente dispuesta a querer arruinárselo a la gente. Pero bueno. Lo pone en dificultad casual, papu. Así no te morís, aunque no te mano. No, loco, ¿por qué no juegas como yo? ¿Por qué no sabes como yo? Tienes que saber del lore y cada detalle, cada mapa, cada arma. No, sí es un dolor de huevo. No, en Elden Ring. Elden Ring es otro juego que estoy mentalizado que me van a romper los huevos, hermano. Me van a romper los huevos de una manera, boludo. Va a ser un dolor de huevo, pero ¿sabés qué? Lo voy a jugar en directo y no lo voy a soltar. Si tengo que banear, si tengo que mutear, se hará. Si quedamos 3 nomás hablando en el chat, será así, papu, será así, pero quiero jugar tranquilo. Invocar es trampa. No. Bueno, igual invocar no me gusta, Cero, así que ahí no va a haber trampa. No me gusta invocar. No, en el Dark Souls 1, 2, 3 no he invocado. Aunque bueno, ¿sabés qué tengo? Cierto que yo había visto. Las invocaciones funcionan distinto, ¿no? Funcionan distinto, ¿no? En el Elden Ring no son como los otros, ¿no? Que invocas personas o algo así. Bueno, no sé, tengo que ver. A lo mejor en el Elden Ring se invoca. Depende de cómo sea el sistema, porque no, estoy diciendo que no en base al sistema que yo conozco. Así que está medio complicado. Sí, porque me suena que había visto como una invocación que era como una babosa, un caracol, algo así medio raro, así que. No sé, medio raro. Papu, para ser sincero, yo esperaba más boludito en Hollow Knight, con lo cerca que estaba el Silson. Por suerte no hubieron tanto. A ver, en un canal que modero, dice Argos. A ver, se viene el chismecito nocturno. Dice:
Estaban bastante infumables en el Elden Ring, pero fue cuando salió el DLC, así que la comunidad estaba súper activa ahí. Qué cagada eso, ¿no? Qué cagada eso, que no... O sea, el hecho de decir, voy a streamear tal juego, tengo unas ganas, y ya estar pensando de, que me van a romper los huevos, que te tenés que mentalizar a cosas que no tendrías ni por qué tener que mentalizarte. A la rotura de huevos, papu. Por eso, mira, yo les voy a decir, canales muy grandes, lo que optan es por ignorar el chat. O sea, dicen, no los baneen, porque al final son viewers, necesitamos los viewers, no los baneen, que spoilen lo que quieran, pero no los leo. ¿Viste? Y como el chat pasa tan rápido, bueno, la gente ni lo ve y el streamer no lo... Qué horrible forma de manejarlo, porque al final no lees el chat, no lees a la gente que buena onda te escribe o que te dice cosas. Te lo perdés, papu. Te lo perdés por un par de pelotudos, que bueno, los canales grandes tienen más pelotudos todavía. Pero es horrible, papu, me parece horrible. Bueno, sí, convertí todo en Omnigel, dale. Ya estoy cansado de ver el 88 ahí. Terminan leyendo solo a los moderadores y porque le fijan los mensajes... Nah, sí... No, es una cagada. Es contraproducente, me parece algo. A ver, vos que moderás un canal me podés dar tu perspectiva. Porque te termina como metiendo también en una cierta burbuja, ¿no? Que estás como afuera de tu propia comunidad. Estás afuera de lo que la propia gente... Uy, le pegué al micrófono, perdón. Afuera de lo que la propia gente habla. Entonces como que es raro, es como que están divididos en dos cosas. El stream es una cosa, el chat es otra. Y a veces pasa que la gente habla de esos temas, ¿viste? Pero sí, está jodido. Así el chat se vuelve medio Chernobyl, la analogía que más te sí. Oriente o Chernobyl, y las dos. Luego está el Choca que se pone a gritarle como... ¿Qué? Como si tratara con animal a la gente del chat cuando le dan spoiler. Sí, claro, es que la gente... ¡Ay, puta madre! A la gente que te spoilea, muteala, baneala. Pero es más, mirá, ustedes... Bueno, enojado, realmente, o sea, sí, los juegos yo me enojo, ustedes me escuchan, qué puteo, qué grito, todo, ¿viste? Pero realmente enojado en stream nunca me he mostrado, no me gusta tampoco, ¿viste? No me voy a mostrar enojado, de verdad, sí, muy enojado en stream. Con los juegos sí, puteando y enojado sí. Ustedes ya me han visto, ¿no? Me dejo que fluya el tilt más... Espera, porque esto está jodido. Más primitivo de mi alma. Pero ustedes no me han visto jamás, nunca jamás me han visto ustedes en stream, ni en ningún video, ni me van a ver acá tampoco. ¿Dónde? Me van a... hablando de videos, hablando de cosas antiguas. Ay, no toque, pa. Bueno, no me van a ver nunca a alguien, por más que rompa las reglas, por más que yo esté baneando a alguien, si ustedes se fijan, jamás he insultado a nadie. Jamás me he enojado. Porque mi enojo de verdad, no el enojo con los juegos, que puteo, que piso, hijo de mil puta, que me quedo afónico, todo. No. Los enojos de verdad con las personas, yo no caigo en el tema de insultar, dejarse llevar a insultar y empezar a los gritos, no. Yo las discusiones que he tenido no grito, no alzo la voz, nada. Lo manejo de otra manera, no. Bueno, medio complicado, no me voy a poner acá a entrar en detalle cómo funciona el tema. Cada uno cuando se enoja reacciona de distinta manera. Yo me he enojado mucho en el Halo, cuando baneé, me enojé mucho en otros juegos, me enojé mucho en un montón de momentos. Nunca insulté a nadie, nunca grité a nadie, nunca hice absolutamente nada. Hice lo que les dije en el I'm Not a Human. Agarré, pum, fuera. Esos son... No, debe estar mal, ¿no? Eso no es un 88, ¿no? No, eso no es un 88, creo que es un... No, debe ser un... No, eso no es un 88. No, debe... No es un 88. No. Sí, no, Wallace, no es un 88. No. Solo tus vecinos te han visto enojados cuando te colman la paciencia, ¿no? Sí, y encima, incluso ahí, no todos. Han habido situaciones de decir, ya no da para más decir. Pero si no. La solución que encontramos es cortarles la cabeza a los que spoilean backseatean de una y poner un comando tipo backseat cuando timemuteamos a alguno. Esa es buena, Argos. Esa es buena porque el canal entonces ese que me está diciendo va hacia un good ending. Está bueno eso. Eso está bueno. Es que es una paja, no streamear justamente para hablar con la gente y compartir lo que juega. Claro, por eso, si no, para eso me pongo a grabar. ¿Para qué hago directo si no voy a hablar con nadie? Pues eso me pongo a grabar. O sea, sé que hay juegos donde uno lee más, lee menos, si estás muy metido, todo eso. Porque si no vales el chat, ¿para qué lo sé?
Esa tiene una explicación. ¿Para qué lo haces? Por el dinero de los anuncios, de las naciones. Porque sí, a los canales grandes les donan aunque ni los lean. Complicado. Es más, se ve que hay algunos canales que van. ¿Por qué tengo tan poca? No veo, chicos. Ahí está, gracias. Sobrecarga. Bueno, que hay canales grandes que lo gestionan de una manera que a mí me parece buena. Que es que, claro, cuando sos un canal muy grande y te tiran 100, 200 subs por día, poner el text-to-speech y que hablen encima del juego, yo entiendo que es un problema, se genera un problema. Entonces hay algunos canales que a mí me gustó mucho cómo lo gestionan, que es que cuando terminan el directo dedican unos 10 minutos a poner, o más, a poner todas las alertas y agradecer. Y bueno, eso obviamente lo cortan del video que se resube, ¿no? YouTube y todo. Pero me parece una buena idea, porque no te interrumpen el juego y a la vez, si querés agradecerlo, agradeces. Me parece bonito. Me parece bonito. Algo parecido hago con otro tema, ¿no? Como yo con el códice, que intento leer el códice al final de las partes. A veces no puedo, me tiento, lo leo al comienzo, lo leo por la mitad. Pero normalmente cuando termino una parte suelo ir a leer el códice. Para no como interrumpir tanto la acción de esto, ¿viste? Destructor. Ay, ¿lo puedo piratear? ¿Lo puedes piratear, Tali? A ver. ¡Lo pirateé! ¡Lo pirateé! ¡No! ¡Lo tumbó el otro destructor! No puedo estar tan salado, loco. No puedo estar tan salado. Le pego un escopetazo por atrás. No jodas. No jodas, loco. Mejora de escudo, que me tumbó el escudo. Me tumbaron a mi incursor Get. Ojito que por acá hay uno, ¿eh? Por acá hay uno. Está escondidito por ahí, pero hay uno ahí. Cuidado, ojito, ojete. Dale, le estás disparando a la caja. ¿Qué? ¿Por qué disparan por cualquier lado? No me asusten, chicos. Vení. No, vení. ¿A dónde va? No me pongas barril. Cuidado con él. No. Cúrate. No. Sí, no, los incursores Get pegan, pero uff. Pegan, ahora que justo me estaban hablando de chocas ahí de streamers españoles, pegan hostias como panes. Toma, papu. Maldito. Acá está. ¿No está? ¿No está el morongudo? Le tengo miedo al morongudo, ¿eh? El morongudo. ¡No! Chicos, ¿le pueden tirar? Tírenle una sobrecarga y tírenle un sabotaje, por favor. Eso. Bien hecho, mirá. ¿Viste, Rey? Mirá, Tali funciona. Tali ayuda. Pobrecita, y le tiran hate. Le tiran hate y se ayuda la pobre. Papu, te hago una pregunta picante. A ver. Papu, como que de repente Tali te agrada más. A pesar de ser realidad. ¿Qué dice? Spaghetti dice el problema con los canales grandes, que la gente que tiene una necesidad de socialización tan grande que aunque los ignoran, pagan los millones. Claro. O luego no los lees, pero pones las imágenes. Que los demás lo lean, porque llevamos... Sí, con la nave. Sí, con el códice, sí. Hay algunas cosas, las que no me interesan realmente, sí, es verdad. No lo disimulo y digo, léalo ustedes y lo paso nomás los correos. Le digo, ya el resubido lo leerán es el que le interesa. Otro que sí lo leo. De los españoles, ¿cuál te agrada más de los que hacen stream? Es que hoy la verdad que no veo ninguno. Hoy la verdad que no veo ninguno. La nave. Uy. Hoy no veo ninguno. De vez en cuando, mira, ¿sabés que por nostalgia me meto a ver algo del Rubio? Cuando juego alguna cosa random, al Rubio me meto más por nostalgia de vez en cuando, ¿viste? Me meto, muy de vez en cuando.
Porque me acuerdo los videos del Skyrim, ¿viste? Entonces, agua. Uy, voy. ¿Agua de qué? ¿Para qué no leí? Agua salada. No te diré por qué lo está. No, decime, Cero. ¿Por qué está salada? ¿Por qué está salada? Sobre mí, íntimo Vegetita. Vegeta me gustaba mucho ver los videos que hizo del Chivalry. El Chivalry, que cuando yo estaba muy viciado, encontré los videos de Vegeta jugando al Chivalry. Y me encantaba verlo jugando al Chivalry. Me encantaba. One down, 3 to go. ¿Cómo? Yo me rompieron el culo y escucho 3 más. Y yo ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Espera un segundito. Ahí vamos. Yo me acuerdo de los videos del Battlefield con el Mangel. No, sí, eso no lo llegué a ver. Eso sí que no lo llegué a ver. Papu, si te... ¡Ay! Espera que casi se me cae el teléfono a la chat. Si tenés que elegir un youtuber de España para que sea el bufón oficial de Españita. ¿El bufón oficial de España? Pasa que tampoco conozco a tanto. Yo te diría el señor Choca, seguramente. Pero realmente como no conozco a tantos, no te sé si seguramente hayan peores. Pero no. Ah, bueno, el señor Pambi, claro, no, el señor Pambi, claro, ¿cómo no se me ocurrió el señor Pambi? A ver, Cero dice, Rami, ¿querés otra pregunta picante? Aquí va. ¿Salsa picante favorita? Uf, mira. Me gusta mucho la sriracha, más que nada porque pica, pero no se hace en comer. O sea, le da un saborcito a la comida. Pica, pero no ese picor que... ¿Vieron que hay comida picante que es tan picante que no sentís sabor? Solamente el picor. No sentís sabor. Bueno, la sriracha a mí me gusta porque... Porque le da un picor, pero tiene sabor también y me gusta. Por eso te diría que es mi favorita. Tengo pendiente comprarla, probarla. Una que tengo muchas ganas. Mira, hablando de los Reapers de Mass Effect, hay una salsa picante que se llama, o sea, del picante, ¿no? Del pimiento, que se llama Carolina Reaper. Carolina Reaper. Y lo quiero probar. Claro, pasa que ahora no estoy para ponerme a comprar esa salsa que sale como 23.000 pesos la botellita de no sé, de 100 mililitros. La verdad que no estoy para gastar en una cosa así, ¿viste? Tengo que arreglar la casa. Pero bueno, algún día la probaré. Pero sí, todo lo que es picante, el Carolina Reaper, tengo muchas ganas de probarlo. Tengo la sospecha de que va a ser menos picante que esa experiencia que les dije, si se acuerdan. La experiencia más picante, un diente de ajo entero, crudo, mastíquenlo. ¿Por qué hiciste eso, Rami? Porque pude y porque quise. Vamos a ver si el Carolina Reaper es más picante que un diente de ajo entero masticado crudo en la boca. ¿No se te antoja una salsita de habanero con chile de árbol? ¿Chile de árbol? ¿Existe chile de árbol? Primera vez en mi vida creo que... ¿Chile de árbol? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué tiene eso? Sé sincero, papu, por masoca, es verdad. ¿Sabes qué? O sea, yo les conté. Yo me comí un diente de ajo entero crudo y apoyé... O sea, tuve que... Yo he comido cosas picantes, ¿eh? O sea, no es que no tenía experiencia. No, tengo experiencia con comida picante. Apoyé las 2 manos así en el mesón, ¿viste? De la cocina. Y como que respiraba, agitado, o sea, así. Y se me caían las lágrimas. Me ardía toda la cabeza, todo. Me ardía la nariz, me ardían los ojos por llorar. Me ardía todo me ardía, todo. Un diente de ajo, hermano. Me encantó, fue una experiencia inolvidable. Y años después lo volví a hacer, diciendo, bueno, tengo mucha más experiencia con salsas picantes. Vamos a ver ahora mi aguante. Me hizo mierda igual que la primera vez. Me hizo mierda igual que la primera vez. Es tremendo. No es recomendación que hagan algo así. Pero si alguna vez quieren vivir una experiencia muy picante, agarren un diente de ajo crudo, sin cocinar, porque ahí se le van todos los jugos, todo. No, crudo. No lo recomiendo igual. La verdad que no lo recomiendo. Solo para masoquistas. Bueno, por acá. Vamos. Entonces fue el habanero. No, sí, el habanero sí. Probé el habanero sí. Sí. A ver, Spaghetti dice, yo soy mexicano y hay veces que lo odio porque hay mucha gente que piensa que por algo, que porque algo pique, ¿qué? Porque pique algo fuerte ya está rico aunque no sepa nada. Yo prefiero que tenga sabor a que pique con el diablo pero sin saber a nada. Exactamente por eso la sriracha para mí es mi favorita. Porque te da un picor, pero sigue siendo rica. La cosa se me está haciendo agua a la boca, me dio hambre la cancha. Pero sí, por eso para mí es mi favorita. Encima se la puedes echar a todo.
A todo. Haces pasta, haces fideos. ¡Pum! Sriracha. Haces, no sé, lentejas. ¡Pum! Sriracha. Comés porotos, locro, lo que sea. ¡Pum! Sriracha. Comés no sé. Comés la moronga del Fear and Hunger. ¡Pum! Sriracha en la puntita. Se va a violentar un poco, ¿no? Porque le va a arder la chat, agarran un chile verde o un un cuaresmeño bien jugoso y muérdanlo. No sé, a mí las salsas picantes me han picado menos que el ajo, así que tengo curiosidad de probar la de Carolina Reaper, que es la que tengo pendiente. Es más, acá habían sacado unos alfajores picantes. Bueno, yo encontré barata una caja y los compré. No picaban una chota, la verdad que era pura mentira, ¿no? Pero tengo guardada con mucho cariño la cajita de alfajores picantes. Tengo mucho cariño. Encima la abrí y tiene como una fotito de un jalapeño ahí con las escalas de picante y no sé qué. No, me generó una ilusión, papu. Me encanta el picante. Y por suerte nací con un perk pasivo de que no me arde el orto después de comer picante. Por eso sigo comiendo. Por suerte, cuando lo cuento no me creen, pero es verdad. A mí me arde la garganta. ¿Sabés qué? He llegado a levantarme con la garganta irritada al comer picante. Pero el culo, por suerte, no. El culo está roto por otras cosas. En lugar de Fear and Hunger, los bugs. Pero no por el picante. Pero no, Rami, piensa en la garganta. ¿Sabés qué? Riz, me da más problemas comerme un tomate sin sacarle la parte esa que así de que no me acuerdo cuál era. Que meterme un... No sé, no es raro decirlo así. Que meterme una salsita picante. A ver. Me parece que estoy viniendo a un lugar al que ya vine. Eso pasa cuando te pones a hablar boludeces mientras estás jugando y ya te olvidas por dónde fuiste, qué lugares viste, qué lugares no. Jarito dice, papu, para cosas picantes nada pica más que cuando me decís que el juego choto lo estás grabando porque yo lo pedí. Sara dice, Rami sin comer y nosotros hablando de todo lo que se quiere comer. Che, Garrus, ay no, que me das más hambre, pap. ¿Qué más me han dicho? Espérate. Yo solo veía al Richard, pero se fue de YouTube. Es verdad, el Richard Betaco de papu. Es verdad, ese también lo veía. Es de los Let's Players, creo creo que es de los pocos que no se metieron en ninguna cagada. Me parece, ¿no? No se metieron en ninguna cagada, nada. El tipo iba a su bola, disfrutaba, ¿viste? No se metió nunca en quilombos. Cagada, pero bueno. Lo bueno, ¿saben qué es lo bueno? Que lo dejó y no siguió haciéndolo sin tener ganas. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Para allá. Bueno, creo que no tenía más chismecito que contarle. Pero sí, el tema que estábamos hablando antes del contenido y de las tácticas es algo muy normal en los streamers hoy. Se hacen eso, se juegan juegos online y se van turnando con juegos single player. Y no es mala, es buena, puede ser buena. El tema es claro, cuando se arman expectativas irreales la van a pasar mal, porque eso, no va a ir la gente que ve en juego online, incluso ni siquiera en juegos online. Hay tal vez gente que juegue por un juego, que llegue por un juego single player, que no tenga intención de ver otro juego, tal vez. Andás a ver. Y así funciona. Hay gente que le gusta mucho un juego y puede que no se pierda uno y después juega otro y dice, bueno, hoy a lo mejor me voy a hacer otra cosa. Y no está mal, no es algo malo, ¿viste? Como porque esta es otra también en streams, no sé si a ustedes les ha tocado, a mí sí me ha tocado ver el reclamo. O sea, yo he visto streamers reclamar de, hace mucho que no te veo, ¿por qué no viniste más? ¿Ya te aburrí? ¿Ya te aburriste? ¿Por qué no viniste más? Ese tipo de reclamo, yo decía, mierda, loco, ¿espantás a la gente así? ¿Espantás a la gente así? ¿No le das ganas de volver en la vida? O la chupada de culo, que también me la he topado, de que alguien que apenas conocen, llega alguien nuevo y el streamer le chupa el culo hasta puntos ya que da miedo, medio de chantaje emocional, de decirle cuando alguien se despide, ¿no? Que llegó ese mismo día y le dice, bueno, que te vaya bien, espero que vuelvas, no me dejes abandonado, no me dejes que me voy a sentir solo, que me voy a sentir mal, no sé qué, pero lo dice en serio, no lo dice en chiste. Vos decís, hijo de puta, ¿por qué tenés que chantajear así, buscar que la persona se sienta mal? Que parece un chiste, pero lo dicen en serio.
Che, pará, entonces, ¿qué hice acá? ¿Ya lo terminé? ¿Incursiones? No. Ah, debe ser, claro, debe ser en otro... Sí. Mirá, son distintos... Claro, son distintos lugares yo buscando en el mismo planeta. ¿Qué tipo boludo? Bueno. Creo que ya nos podemos ir entonces. Sí, creo que ya nos podemos ir. Porque era en otro planeta. Creo que sí. Red tóxico suena así. Sí, y lo he escuchado, y más de una vez, de distintas personas. Sí, sí. Sí. Igual la dice, ¿ya no donás? ¿Ya no sé donaciones? ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Te imaginas que siguen? Es que sí, hay comentarios de ese tipo. Es tremendo. Es tremendo, igual. O sea, el hecho parasocial de las confianzas que se toman a veces. El streamer con el espectador o el espectador con el streamer es digno de estudio. Realmente es digno de estudio. No lo leí. Preya es un gigante gaseoso, hidrógeno y helio. Ah, no, este no lo leí. Relativamente pequeño con grandes cantidades de hidrocarburos en las capas medias de la atmósfera. Cuando la rebelión Krogan terminó hace 3 milenios, el jefe turiano de operaciones navales, un condecorado soldado llamado Mercury, anunció su retiro inmediato y desapareció de la entonces era lo que entonces era territorio inexplorado. Fue hace solo 200 años cuando se encontró su nave en la superficie de la mayor luna de Preya. Había aterrizado sin problemas y ya la habían desconectado premeditadamente. Sin embargo, no había ninguna señal del almirante Mercury. Bueno, creo que hemos mirado todo acá. Creo que hemos leído todo, así que vámonos para... Sí, mira, todos los sistemas solares o cúmulos o lo que sea. Está lleno de incursiones de Tereshkova. Sukabliat. Seguro habrá alguna así. No, es que los hay, Los hay. Mawinor. Mawinor es el segundo de los mundos exteriores de Tereshkova. Es básicamente una roca sin yacimientos destacables y con depósitos de agua congelada. No tiene minerales valiosos y su superficie congelada está compuesta por silicio. Al igual que con el gigante gaseoso Solmarion, se cree que Mawinor se formó demasiado cerca de las estrellas Tereshkova y que fue expulsado por los efectos gravitatorios. Los modelos informáticos sugieren que en unos pocos cientos de miles de años acabará siendo expulsado del sistema. Solmarlón. Solmarlón es uno de los dos mundos exteriores de Tereshkova. Están claramente aislados del resto del sistema y sus órbitas son elipses inestables. Se cree que se formaron a unas 3 UA de las estrellas binarias, pero que fueron expulsados por la inestabilidad de la órbita. Solmarlón es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio con restos de sodio en la atmósfera superior, por lo que tiene un característico color gris. Pero papu, póngame temperaturas. A mí me gustan las temperaturas de los planetas. Chekuz es un mundo terrestre con una atmósfera de kriptón y cloro. Su superficie se compone de silicatos de depósito y con depósito de carbono. Chekuz, que tiene poca masa para su tamaño, sufre una estabilización por el gradiente gravitatorio de su interacción con la estrella, Tereshkova. Por lo que siempre enfrenta la misma cara. La diferencia de temperatura entre la cara luminosa y la oscura genera constantes vientos huracanados en la frontera entre ambas. 141 grados bajo cero, interesante. ¿Otra vez Pata? Hermano, ya hemos leído como 3 planetas que se llaman Pata. Dice, tengo un déjà vu que vimos ya ese planeta con el mismo nombre. Mirá, justo veo esto. Patalmrus. ¿Qué es esto? ¿Pata? Perdón. La atmósfera de Patalmrus es muy similar a la de Venus en términos de presión y temperatura, pero a diferencia de Venus, en la atmósfera de Patalmrus hay una cantidad importante de oxígeno, tanto libre como en dióxido de azufre. La superficie está compuesta sobre todo por magnesio con depósitos de carbono. Es posible, aunque poco probable, el desarrollo de vida sencilla en Patalmrus. Los modelos informáticos sugieren que los fuertes vientos solares de las estrellas Tereshkova evaporarán la atmósfera de Patalmrus en pocos millones de años, de manera que la temperatura de la superficie bajará a menos 70 grados. 70 grados bajo cero. Actualmente están 451 a la mierda. ¿Upa? Asteroide de carbono. ¡Ñam! Medallón.
Bueno, creo que acá queda este y creo que ya. Y nos vamos acá. A ver, Hunsalra. Hunsalra es un pequeño gigante gaseoso de hidrógeno y helio. Tiene una capacidad inusualmente grande de nitrógeno en la atmósfera superior, por lo que esta brilla en tonos púrpuras al ser ionizada por el viento solar. La comodidad de Hunsalra como lugar de descarga para los motores ha hecho que su órbita esté repleta de restos tirados por la borda por las tripulaciones. ¿Qué dice Caritos? Es una hostia. Es una hostia. No, se me mezcló. La dislexia. Se me mezcló que justo me salió el mensaje que dice hostia y el de Caritos. Y dije, en vez de una señal, mezclé, hice un crossover ahí. Y dije, es una hostia. Es una señal, dice Caritos. Es una señal, papi. ¿Cómo que, papi? ¿Cómo? Para que abras el OnlyFans. Necesitas ese dinerito. ¿Qué dicen? Hace rato vi con uno. ¿Qué cosa? Ah, otro planeta, Reyes. Me pregunto si Bioware, dice Spaghetti, voltea a ver sus antiguos logros y se preguntan qué hicimos para terminar como estamos. Muy buena pregunta. Bueno, Antibar es un frío mundo terrestre con una atmósfera de metano y argón. Su helada superficie está compuesta principalmente por hierro con depósitos de magnesio. El mundo es un objetivo potencial para una colonización a la densidad a largo plazo. Perdón. Si la atmósfera pudiera ampliarse hasta llegar a la densidad de la terrestre, la temperatura media aumentaría unos 10 grados Celsius. La combinación de bajas temperaturas, vientos superficiales de alta velocidad y poca visibilidad hacen que Antibar sea un lugar peligroso para explorar a pie. Ah, no, sí, pero también el tema chantaje emocional, como le dije en los streams, hay de todo, el tema, en el mundo de stream, y yo que iluso que era yo, ¿no? Que pensé que era todo, dije como, vamos a hacer stream, vamos a disfrutar de ojo, no, tiene unas cosas oscuras detrás también, unas cosas que te tenés que meter un dolor de huevo, pero para mí vale la pena, porque yo prefiero pasar el momento feo de mandar a la mierda a que comérmelo, la verdad, y por suerte el lore del canal, por lo menos, va progresando de manera no descendente hacia la locura. ¿Cuál es bueno? Locura en cuanto a conflicto, locura mental mía, bueno, ya es otro tema ese. Pero bueno, que vayamos a pie. No. Bueno, realmente chantaje emocional hay en todos lados, hay de todo. O sea, cosas que nosotros hemos dicho en chiste. Yo he dicho muchas cosas en chiste y después le he dicho, y pensar que hay gente que esto lo hace de verdad. Y es verdad, Y hay gente que hace de verdad, o que opina, o que dice cosas de verdad que nosotros hicimos en chiste. Por ejemplo, mira, me acuerdo cuando recién, fue hace 4 horas casi. hace casi 4 horas. Que empezamos el directo, Cero, ¿te acordás del chiste que le hiciste a Riz? Que le dijiste, Riz me abandonó, me dejó sola para ver a Garrus. Algo así habías dicho, o para ver el juego, no sé, algo así habías dicho. Bueno, hay gente que lo dice en serio eso. Hay gente que lo dice en serio y que después se arman peleas en serio de que quisiste venir a ver a Garrus y no te quisiste quedar conmigo y se arman cosas feas. Hay veces que pasa en serio eso, es horrible. Lo que nosotros hicimos en joda es horrible. Cero, aquí viendo a Garrus. también, ¿no? Es que al final a los dos les gusta picarón. ¿Qué dice Cero? No fue ¿Cómo? No, espera, hay plot twists que no quiero vivir, Cero. Ese plot twist no lo quiero vivir, por favor. Yo hago muchos chistes con Rey y luego hablamos de la gente que lo hace, que lo hará de verdad y tenemos charlas de 1 hora sobre esos temas. Qué bonito. Sobre esas cosas, perdón. Qué bonito. Eso es bonito, hablar de todos esos temas. Pero sí es jodido, Es jodido el tema ese. O sea, porque mira, hasta lo viví. Mira, ¿qué te voy a decir? Lo viví. Me voy a decir, he visto. No, sí, lo he visto, pero también lo viví. También me ha tocado. No sé, suponete. A ver, ¿qué ejemplo te puedo poner? Hablándote de mí, por ejemplo, ¿no? Del Ramiro chiquito. Ponete un ejemplo, Ramiro chiquito. Que alguien estaba todo el día pegada conmigo. Y yo que tenía ganas de ir a hacer algo. Y estaba ahí. Y era como de. Bueno, está bien. Pero tengo ganas de hacer esto, ¿viste? Y era como no me dejes. No me dejes dejar. Estuvimos todo el día. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué dejar solo? Estuvimos todo el día. ¿Qué me estás hablando? Y eso psicológicamente da para muchos temas. Todo el tema con amigos. A veces con amigos pasa incluso.
es curioso esto. Hay gente que le pasa con amigos y no con pareja. O sea, cuando yo hablo de estos temas, es algo general. De vínculos sociales, vínculos personales. No solamente pareja, con amigos también pasa. Con amigos también pasa. ¿A quién no le ha pasado que un amigo tal vez era muy pegado o estaban siempre juntos y en el momento en el que, por el motivo que sea, tal vez tenés ganas de hacer otras cosas o lo que sea, empiezan a pasar menos tiempo, empiezan las toxiqueadas como si fuera tu pareja? Decís, hermano, que somos amigos, no somos novios. Estas discusiones son de novio, no son de amigos. Hay de todo, hay de todo. Pará, Cero dice que Rey se romancea a todos los coreanos que... ¿Cómo? Pero solo si me deja romancearlos también. No, bueno, a ver. Bueno. Primero me muestro sorprendido y después digo, bueno. Primero fue como sorpresa y después lo empecé a pensar y bueno. Stonks. A ver, tal vez ese amigo te quiere moronguear un poquito. Claro, mira, yo les conté la anécdota a ustedes. De un amigo. Se las conté. Que me pasó más de una vez, pero bueno, les voy a contar de un amigo. Porque he conocido también que, bueno, claramente se cortó la comunicación, ¿no? Por motivos obvios. Había, en su momento, hace muchos años, un amigo gay que se había peleado con el novio. Y hablaba todo el día del novio. Y hasta me decía que soñaba con el novio. ¿Y qué pasó? Con el ex, perdón, ya era el ex. El tipo de repente empezó a ver al ex en todos lados. No literalmente, sino metafóricamente. Todo le recordaba a su ex. Veía un helado de menta granizada y decía, ese era el que le gustaba a mi ex. Y eso tiene una cosa negativa. Y es que el tipo empezó a proyectar al ex en mí. Y empezó a decirme, esto, estás igual que mi ex. No le volví a hablar más en la vida. No le volví a hablar más. En el momento en el que me metió a mí, en su delirio dije, ya está, papu, no le volví a hablar más en la vida. Claro, en su mente habrá quedado como que soy un hijo de mil puta y que lo gosteé a la mierda. Pero ¿sabés qué pasa? Porque hoy también el concepto de responsabilidad, ¿cómo era? De responsabilidad afectiva, algo así, hoy está muy, muy deformado y toxiqueado. Y hoy en día mucha gente le dice responsabilidad afectiva a tragarte toda la mierda de gente de mierda y comunicarle de manera muy amable de esto que estás haciendo está mal, no me tenés que hacer esto. Y ¿sabes qué? La verdad, papu, cuando a mí me hizo eso, yo dije, ¿sabes qué? No te hablo nunca más. Le empecé a hablar menos, después no le hablé más. Porque yo no estoy acá para educar a nadie. Yo no soy su padre. Que se lo explique otro. ¡No! ¡Me van a buscar! ¡Me van a buscar! Cuando vienen los tentáculos, cuando vienen los tentáculos, es porque me van a buscar. No me vas a agarrar, papu. No me vas a agarrar. Repara la maca. ¡No! ¡Que me voy a agarrar! ¡Ay! No puedo disparar hasta que se me repare el coso. No. ¿Está? Sí. Excelente. ¡Sigue vivo, puta madre! Uy, mira qué rico todos esos créditos. ¡Ñam! A ver. Descubrimiento. El vehículo, así como el cadáver humano, muestran señales de disparos de armas Get. Los Get han sido destrozados por unas fauces trilladoras. Al menos se han llevado su merecido. Sí. A ver, ¿qué me han dicho? Y ese apego emocional, claro. Estás igual que mi ex, lo peor que podés decir en cualquier contexto. Claro. O sea, fue medio raro. Entonces yo dije, no, acá yo me voy porque esto cada vez va a ir a peor. Cada vez va a ir a peor. Igual salieron... Tengo anécdotas muy curiosas. A mí hay cosas que me... ¡Opa! Ruinas proteanas. Tum. Disco datos proteanos, pacasita. Hay anécdotas muy graciosas que he tenido porque vi, en este caso concreto estoy hablando de gente que es espectadora de su propia vida en lugar de protagonista, en el sentido de que todo lo que les pasa dicen que pasó
pasó, yo no hice nada, pasó. Por ejemplo, tipo de decir, yo quiero estar solo, yo no quiero hablar con nadie. ¿Qué voy a hacer? Me voy a instalar Grindr. Porque estoy al pedo, porque entre comillas tengo curiosidad, quiero ver no sé qué. No querés estar con nadie porque te instalás una aplicación de buscar gente para culear, ¿viste? ¿Y cómo es? ¿Y Tinder o no, Grindr? Ahí es donde buscas las piroshkas, sí, ahí es donde buscas las piroshkas, concretamente piroshkas, sí. Bueno, las morongas. Bueno, y resulta que era un espectador, ¿viste? Decía, no, es que me habló un pibe y no sé qué, pero yo no quiero nada. Yo, hermano, fuiste a la aplicación, lo buscaste, le escribí, le diste... ¿De qué me estás hablando? La gente en serio se abstrae de sus propias decisiones hasta ese punto. Es como que yo diga, mi canal se borró, la cuenta 270 y no sé qué pasó. No, sí sé qué pasó, subí algo que no tenía que subir, soy un boludo. Te tenés que hacer cargo de las cosas en la vida que haces, hermano. No puede ser como que nada tiene que ver con tus decisiones. Hay cosas que sí, es verdad que a uno le pasan que son externas, pero hay cosas que uno las causa. Hay cosas que son consecuencias de las decisiones, ¿viste? A ver, Paguiti dice, debido a que en la infancia no tuve amigos, debido al bullying y muchas mudanzas, ¿qué? ¿Son celos? Bueno, soy, supongo. Soy celoso hasta los amigos, pero siempre que comienzo a sentirlo, dice, pienso, va a estar quien quiera estar a tu lado, confía en ellos y calmo mi celo, difícil detectarlo al principio, pero sí se puede. Bueno, ¿ves? Eso es interesante lo que estás contando, Spaghetti, porque vos sos consciente de que te pasa y vos mismo tomás acción, que todo se origina en el mismo lugar, la cabeza, la mente, y tomás acción para evitar eso, ¿viste? Que eso está muy bueno también. Porque hoy también, mirá, acá hay otra cosa que es bastante complicado, que hoy también hay una rama de... Hay una camada de psicólogos y terapeutas que medio ChatGPT, tampoco queda tan lejos de eso, que intentan decirle a la persona de nada es tu culpa, todo es culpa de los demás, sos una víctima en la vida. Y eso también está jodido, porque hace que creas que los que tienen que cambiar son todos los demás. Y no, ¿sabés qué? Mira, si tenés un amigo de mierda que te trata mal, que te desprecia o lo que sea, y vas a terapia y decís un amigo me trata mal, el terapeuta también te va a decir, vos no tenés la culpa, es la otra persona la que te trata mal, es un problema de la otra persona. Es verdad, pero ¿sabés qué pasa? Esa persona puede elegir dejar de hablarle y mandarlo a la mierda. O sea, uno no tiene la capacidad de mandar a la mierda a la gente. Y es todo mucho más fácil. Pero claro, ¿sabés qué pasa? Si el terapeuta te dice eso, papu, el terapeuta te dice eso, la sesión, el tema dura 2 días, ¿no? ¿Cómo come? ¿Cómo vive? Que eso también es jodido, ¿no? Porque le tiramos mucha mierda a ChatGPT, pero ya hablamos también que en el tema salud mental hay unas cosas medio oscuras, medio feas también, ¿no? Medio jodido. Es como todos los trabajos. Es jodido. Te encontrás gente buena, gente mala. Bueno. ¿Qué dice Caritos? Rami, no te pareces a mi ex, te pareces al hombre de mi sueño. ¿Cómo? ¡No! Mi media naranja, el hilo rojo del destino va hacia ti. Y si no lo podemos arreglar con violencia. Agua de huevo. Pero, puta madre con el agua de huevo, ¿no? ¿Cuántas aguas de huevo me he tomado ya? Oye, a puro huevo, no. Ay, no. Wala dice, bueno, Rami, mañana entro temprano, que pase buena noche, señor Wallace, muchísimas gracias por pasarse y nuevamente muchas gracias por la legendaria edición, buen señor. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por quedarse acá a charlar un ratito. Que pase muy buenas noches. Arquel dice, en realidad esa rama, esa es la rama del humanista. Ah, ¿tiene nombre eso? No tenía idea. Sí, por ejemplo, que esto es muy curioso, que esto es también un conocido que le dejé de hablar, le he dejado hablar a un montón de gente. Y saben que es terapéutico dejarle hablar a la gente que no te cae bien o que te hace o que no te aporta nada. Es bueno, o sea, es bueno, es muy bueno, es liberador. Claro que quedás como un hijo de puta, pero es liberador, es muy bonito. Me pasó que uno me decía que fue a terapia, ¿no? Y que no le gustó la terapeuta y no le gustó cómo la trataba la terapeuta, quiero decir, cómo lo trataba la terapeuta, porque es hombre. Y se fue con otro, fue a buscar otro. Y pasó como por 4 terapeutas. Y yo de papu ya... O sea, yo sé que en Argentina hay mucho profesional de salud mental que puede ser hijo de puta, como en todos lados. Pero ya sí, si vas a 4 y los 4 decís no sirven y te vas a la primera sesión, me parece que ahí puede haber un problema que tal vez no venga de ahí, ¿viste?
Bueno, resulta que al tipo no le gustaba. Creo que... no me acuerdo cómo se llamaba. Lo voy a buscar porque lo quiero decir bien. Espera. A ver, lo voy a buscar para decírselos. Acá, mira, esto que a mí me gusta mucho. Es la terapia, dice, de terapia conductista, dice. Que es como que trata los pensamientos y las conductas, como que se centra en eso, ¿no? Y después está la otra acá que estoy viendo que dice dialéctico, algo así, que es como regulado, enfocado a las emociones, algo así, ¿viste? Como una está enfocada a pensamientos y la conducta, o sea, hasta sus acciones, y la otra en las emociones. O sea, uno se centra más en las emociones, algo así, no sé, si lo estoy diciendo mal y alguien sabe, me lo corrige. Y a mí me gusta mucho, Si yo... ¿Cómo es? Hubiera estudiado psicología, que todavía estoy a tiempo. Probablemente me hubiera encantado por esa rama porque me gusta mucho. Porque se centra en cómo funciona tu mente y las acciones que tomás. No se centra solamente... ¿Saben qué pasa? Que todo al final es importante. Entonces vos no podés decir acá. La terapia conductista en sus inicios... yo eso no conozco. Claro, yo ahí no conozco, así que... No conozco tanto de eso. Bueno, pero la cosa es que la persona esta en cuestión de la que les estoy hablando iba a terapia y la terapeuta le decía, o sea, hablaban del tema, ¿no? Y la terapeuta le decía, ¿por qué pensás esto? ¿Por qué crees esto? Y él le buscaba la vuelta y se centraban en las acciones que él hacía, las cosas que él hacía, ¿viste? Para ver si habían formas que cambiando acciones de él y pensamientos, su situación pudiera mejorar, ¿viste? No se centraba tanto en buscar el origen de por qué la persona es así, sino regular las acciones y los pensamientos. Y claro, eso indirectamente va a la raíz de por qué sos así. Tal vez en tu infancia, tal vez tu papá, tu mamá, andás a ver. Un montón de cosas. Todo tiene un origen al final. Pero se centraba más en las cosas que podría hacer, ¿viste? Para evitar la situación, evitar los patrones de conducta. Ser consciente de, estoy por hacer esto, soy consciente, no lo hago. Bueno. No le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque, claro, es una terapia bastante directa en cuanto a que te están marcando acciones concretas. Cosas que te están llevando a eso de que te estás quejando, que estás viviendo. Son situaciones que vos estás haciendo, que no son externas y que podrías cambiar. Y muchas veces la gente se lo toma personal, como un ataque personal. Entonces, no le gusta a la terapeuta, se va con otro. Porque al final, esto también es otro tema muy complejo. Que hay gente que acude a terapias o a psicólogos para buscar validación de lo que hacen o de lo que... No a alguien que ayude o que acompañe o que te plantee preguntas que te puedan ayudar o apoyar la concha de la lora. Sino que hay gente que busca validación. Y si no encuentra validación, van a ir a buscar al otro lado. Y creo que eso es un punto importante de por qué mucha gente no le gusta eso. Pero bueno, no sé. A mí me gusta mucho. A ver, Reese hicieron un experimento donde con un niño estuvieron poniéndole sonidos para asustarlo, para así aprender que con ese sonido se identificara que él tuviera miedo. Conclusión, quedó re mal. No, puta madre. Bueno, no ese tipo de tratamientos, claro, no. Eso no. ¿Qué dice? Papu, haceme el psicoanálisis. ¿Qué tan probable es que salga de tus paredes y te secuestre? ¡No! ¡No! Es realmente complicado, Pasa que muchas veces, incluso a todos nos pasa, que puede que estemos viviendo algo que podemos actuar para cambiar. Son patrones de conducta. Pero claro, cuando está muy arraigado cuesta un poco cambiarlo. Y también hay una cosa, que uno puede mentirse a sí mismo diciendo, ya no soy la misma persona, ya cambié, ya no hago esto, y después a la semana lo estás haciendo de nuevo, ¿viste? Porque también la mente se miente a uno mismo. No solamente que el ser humano le miente a los demás, el ser humano es capaz de mentirse a sí mismo también. Eso es muy jodido, loco, me van a reventar el orto. ¿Puedo recargar mis escudos, por favor? Recarguemos los escudos, que me están esperando acá, está medio complejo. Jarito dice, le generaron un trauma con los animales peludos causando sonidos fuertes cuando los tocaban. El experimento se canceló por obvias razones antes de que intentaran quitarle el trauma. En teoría el niño quedó con un trauma de por vida con los animales. Qué horrible, loco. Qué horrible. Pero bueno. Por ejemplo, yo creo que una actitud
o lo que sea, acciones, si vos buscas el patrón en la mente, el razonamiento que te hace hacer las cosas, podés cambiarlo. Se puede. Pero claro, eso implica una introspección bastante... Un trabajo de introspección bastante complejo. Y claro, ahí el problema es que uno confronta no con su familia, no con sus padres, si los trataron bien, si los trataron mal, si tuvieron que ver o no, con que sea así, sino con uno mismo. Y eso es duro, eso es duro. Eso es duro. Para todos es duro, hasta el que te dice, ay no, a mí no me afecta nada. Es durísimo, es durísimo. Confrontarse una misma. Es jodido, es jodido. Cuando yo tengo que confrontarme a mí mismo, que no hago los demás finales del Fear and Hunger porque no hay huevos, es feo, pero hay que... Me están dando... Bien, este ya está. Che, que está protegido este puesto, A tocar. Ay. Uy, ya. Uy, ya. Uy, ya. Los campeones la lejanía. Ay, me quedé sin... ¡Toma, vamos! ¡Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires! Y me quedé atascado. ¡Qué rico! Listo. Y no tuve que entrar a ningún lado. Mira que bueno. Uy, cómo se le mueve el cuello. Mirá ese racketal, qué delicioso, papu. Creo que ya está. Creo que ya miramos todo. Ruinas proteanas. La sonda creo que también. Caritos dice: en las noches más darkest veo los archivos de la traducción de Fear and Hunger y me pregunto, ¿estarán muy caras las cuerdas? ¡No! ¡No! Épocas con poca ética y moral. Los resultados justifican los sacrificios. Si un niño queda traumado, pero aprendemos cómo sanar traumas, entonces es aceptable. Qué jodido. Qué jodido, Claro, no, el tema de la terapia de choque también es un tema bastante jodido y hay que tocar con cuidado, porque hay terapia de choque muy efectiva y hay otra que te puede empeorar las cosas. No es lo mismo, todo depende del contexto también de la persona, ¿no? Del paciente. Medio complicado, porque... Así esto ya lo vimos. Bueno. Porque, por ejemplo, ponele que haces terapia de choque con alguien con aracnofobia y le pones una araña en la mano de una. Y... das a ver, ¿te puede funcionar o te puede salir para atrás y que el paciente se te cierre más y cagaste, se fue todo el carajo? Pero no sé, ¿viste? Por ejemplo, no sé, si alguien tiene miedo, no sé, hablar con alguien por la calle, por cualquier motivo. Y claro, una terapia de choque a eso sería decir, por ejemplo, vas por la calle y decís, hola, buen día. Hola, buen día. O no sé, algo, no sé, saluda. Vas por la calle, te encontrás con alguien, se miran a los ojos, ese momento incómodo, ¿viste? Decís, hola, ¿qué tal? Y seguís caminando. Eso es una forma, por ejemplo, de tratar. Creo que tienen nombre eso, ¿no? Ansias, o sea, algo así, no sé cómo. No sé cómo se llama. O sea, sería una terapia de choque, digamos, algo que no es tan jodido, ¿no? Bueno, depende de la persona. Yo digo, no tan jodido, a lo mejor la persona que la vive sí, debe ser bastante feo. Claro, uno habla desde su contexto. No es tan jodido, sí. Al que la tiene decir que no es tan jodido, hijo de puta. Veo que viene alguien por la calle y siento que me meo encima y me empiezo a transpirar. Complicado. Bueno, a ver, vamos a mirar. Treagir. Treagir es una diminuta enana de hielo, con una atmósfera vestigial de xenón y kriptón. Su helada superficie está compuesta de helio y amoníaco. De hielo, perdón, no helio. Los procesos criovolcánicos están cubriendo la superficie con capas de hielo fresco. Qué curioso, volcanes de hielo. Qué curioso. Bueno, 211 grados bajo cero. Me llevo metalcito ligero. Teshaka. Teshaka es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio. En el pasado lo solían usar los piratas provenientes de los sistemas de Terminus para descargar sus motores.
Hermano, me están repitiendo descripciones. Ya van como 3 veces que leo esto de descargar los motores. Bueno, durante sus incursiones a asentamientos humanos, en 2178 la Alianza dispuso una red de dispositivos de detección encubiertos en las lunas de Teyaka. Las grabaciones de los vectores de salida MRL de los piratas a lo largo de 6 meses llevaron a la Marina de la Alianza hasta 8 puestos piratas importantes desde los ataques de Teyaka. No se ha vuelto a saber de naves de Terminus en el sistema Hong. Matar. Qué bonito. Matar es un planeta terrestre con una atmósfera densa de nitrógeno y kriptón. Su glaciar superficie está compuesta sobre todo de dióxido de sodio con depósitos de cobre. Debido a los venenosos gases de la superficie, se recomienda que los exploradores tengan la máxima precaución. Matar carece de campo magnético, así que no tiene sentido intentar descargar los núcleos motrices MRL en su órbita. Las energéticas partículas del viento solar de Hong impactan directamente sobre la atmósfera, ionizando el kriptón. Esto hace que el planeta tenga un particular tono verde blanquecino similar al de la menta. Venta, guácala, qué puto asco la menta. Bueno, esto es de la matriarca. Pomal. Un segundito, moquito. Pomal es un enorme planeta terrestre con una atmósfera muy densa de dióxido de carbono y sodio. La superficie es abrasadora y está compuesta sobre todo de óxidos de sodio y depósitos de níquel. Hay pruebas de que Pomal estuvo cubierto de mares amplios y poco profundos. Si alguna vez enviara una sonda a la superficie, sería interesante hacer una exploración en busca de fósiles. Viscoso pero sabroso. ¡No! Casvin. Casvin es un clásico mundo terrestre pre-jardín, con condiciones similares a las de la Tierra hace millones de años. Es caliente y su húmeda atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno y dióxido de carbono. Una cantidad cada vez mayor de la superficie está cubierta de líquenes y algas sencillos, así que si no ocurre ninguna catástrofe, estas diminutas plantas acabarán cambiando la atmósfera durante los próximos miles de años, hasta convertirla en un entorno de oxígeno y nitrógeno, como el de la Tierra. Debido a su potencial de habitabilidad futura y de aparición de seres inteligentes, el Consejo de la Ciudadela lo ha declarado mundo santuario. La ley prohíbe que se aterrice en él y cualquier tipo... ¡Ay, yo voy a aterrizar ahora! Cualquier tipo de alteración de su frágil e incipiente ecosistema supone grandes multas y prisión. Vengan a cobrármelas, papus, soy Espectro. Hoy en día el planeta está cruzando la estela de restos que ha dejado un cometa de largo periodo. Tali, obviamente. Estas misiones vamos a ir así. Garrus Talis. Tali, personaje favorito de Riz. Lo spameo cada rato la frase. ¡Ah! Está súper quemada. Tutum. Turututum. Hay pocos planetas así verde, pero me gusta. Cuando lo encontramos uno me gusta, está bonito. No, mira estas montañas. Uy, qué bonito que se ve. Mira qué bonito que se ve. Pa, voy que sacar fotito, A ver, ¿qué fotito puedo sacar? Una fotito así, a ver. Fotito, mira qué bonito. Mira. Ahí, mira. Uy, no se ve una shot. A ver. Mira qué bonito. Pum, fotito. Mira. Pum, fotito. ¡Ay, qué bonito! Algo así. ¡Uy, mirá qué bonito, pa! ¡Qué precioso! A ver. Unos fotitos nosotros. Che, pensé que me iba a iluminar más el cosa. Bueno, vamos a la montaña de allá después. Espera, ¿hay algo para allá? ¿Lo estoy mirando? No estoy mirando. Ah, no hay nada. Bueno. Es un poco doloroso. Seguramente el límite del mapa no me va a dejar. ¿Este es el mundo choto de las montañas? No sé. Papu, ¿por qué no romanceas a Garrus? Si al final es tu favorito, al que llevas en el equipo, aunque cada pelea se muere. Porque mi amor es de Liara. Es de Liara. Doctora Liara Tusoni. Aunque no lo esté pareciendo. Lo es. ¿Montañas? ¿Para cuándo Celeste? Dice. Ay, les iba a seguir hablando de lo que estábamos hablando y ya me perdí. Ya no sé ni qué carajo estaba diciendo. Aunque empezamos a hablar de terapia, no sé qué cosa y nada que ver con lo que estaba diciendo.
No, sí, ya me... No, es que era algo que no... Ah, ya se me fue. ¿Y ahora dónde está? En la Normandía. En la Normandía. Está en la Normandía. Estar jodida la subida. Pero bueno, sí, el tema de los streams y los videos, yo lo trato con mucho cariño el canal de YouTube, porque básicamente yo empecé subiendo videos. Por eso no tengo problemas a veces con que hayan, no sé, que hayan 4 o 10 personas en el chat, o que esté yo solo jugando, o que haya 1 o 2 nada más hablando en el chat. Porque, o sea, yo empecé, papu, me forjé grabando, hablando solo. Hablando solo conmigo mismo. Grabando videos, entonces no tengo problema. Pero ahora que empecé a hacer streams, yo el canal lo sigo tratando con el mismo cariño que lo traté siempre. Más si ustedes se fijan, porque esta es otra que es muy normal. La concha de tu madre, de acá no salgo, pero ni en pedo. Loco que. Ojito, a ver. Ojito mis huevos, vamos a la Normandy. Esto salió mal, chicos. Esto salió mal. Ay, esto salió mal. Esto salió muy mal. Esto salió muy mal. Bueno, Rami bien esquizo hablando solo por años. Sí, sí. Sí, sí. Y claro, si yo hubiera empezado a hacer videos pensando voy a ser super más famoso, hubiera durado un mes. Hubiera durado un mes. Hubiera durado años enojado y frustrado. Hablándole mal a la gente, tratándolos mal. No. Pero ¿cómo es? Pasa que el tema de los streams es complicado porque muchas veces la gente elige, o tengo canal de YouTube o hago streams, y yo lo entiendo, ¿viste? La cosa es que dice, voy a usar el canal de YouTube para resubir los videos de Twitch, que es lo que yo hago, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo subo los directos. El tema es que vos te metés a ver, y claro, como el canal de YouTube lo ven literalmente como un depósito de directos, ves que no le ponen ninguna miniatura, la descripción básicamente está vacía, y vos decís, no tiene ni un leve mimito, que yo lo entiendo porque cada uno lo maneja como quiere. Pero ni un leve mimito, vos decís, loco, un mimito al video, un mimito al resubido, un mimito. Más, si ustedes miran el resubido que publiqué del Silent Hill 4, le puse esta marquita de agua, ¿qué estoy diciendo? La marquita del tiempo ahí de las zonas que pasábamos, no sé qué, porque son directos largos también. Y por alguien que busca algo en concreto, tal vez que lo vuelva a ver después de un tiempo y quiera buscar algo en concreto, tiene la línea de tiempo ahí, no tiene que andar ahí mirando, uy, a ver cuándo será que llega esta parte. Eso me parece que es algo bonito, o sea, es un cariñito al video, un cariñito al resubido. Pueden sonar como cosas tontas, pero... Sakumi dice, ¿agua de qué? Moca-chan. ¡Ya! ¡Volvió el Moca-chan! ¡Ya! No sé con cuál me quedaba, puta madre. Che, ¿cómo carajo se va a casar? Que me parece que la cagué. Claro, me parece que la turbo cagué. Lo que tengo que hacer es venirme por acá. Estoy intentando trepar por otro lado. Estoy haciendo la gran Skyrim, papu. Estoy haciendo la gran Skyrim. Vamos por ahí. No voy a hacer como el Skyrim que me pongo terco y estoy media hora intentando ir por ahí. Voy a venir por acá. Simplemente era, si querés calmar una conducta negativa, sacale algo que le guste a él para parar esa conducta. Sí, eso es muy contraproducente porque estás criando medio un narcisista manipulador haciendo eso. Porque cuando crezca y se vincule con otras personas, cuando ve algo que no le gusta de otras personas, va a ejercer una manipulación bastante, puede ejercer, proyectar lo que le hicieron a ellos con los demás de manera bastante fea.
de manera bastante fea. Por ejemplo, no sé, no sé, ¿qué ejemplo te puedo poner? No sé. Un ejemplo estúpido, a mi pareja le gusta una música que a mí no, y la pone en la casa y se pone a escucharla. Bueno, me voy a enojar y no sé, y le voy a... no, ¿qué ejemplo? Y le voy a cortar el internet, le voy a sacar algo que le gusta porque hizo algo que no me gusta a mí. Puede parecer una estupidez, pero sí es verdad que en crianzas de hijos y demás se ve mucho que cuando utilizan ese tipo de, entre comillas, castigo o crianza, terminan criando gente que después hace eso a los demás. Después hacen eso a los demás. De, no haces lo que quiero, te voy a sacar esto. Te voy a sacar algo que sé que te gusta, te lo voy a sacar. Y eso es feo, eso es feo. Lo hacen padres, no solo parejas, lo hacen padres, lo hacen madres, lo hacen amistades, también es feo, eso es feo. Sí, eso es feo. Igual, no confundir eso con respetarse uno mismo. Respetarse uno mismo, por ejemplo, suponete que vos jugás con alguien que te trata mal y si yo con este no juego más. O sea, le estás sacando a esa persona tu compañía, su diversión con vos. Pero es por tu bien mental. O sea, es una persona que te trata mal, no vas a ir a jugar con esa persona, ¿viste? O sea, ahí es claro que no es una cosa general que sirva para todo. Cada cosa muy concreta, ¿viste? ¡No! 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 Empanadas. Bueno, a pegar toda la vuelta, chicos. A pegar toda la vuelta. A veces es difícil ver qué es lo mejor para vos y para la otra persona. Claro. Es que ¿sabés qué pasa? Mira. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo tenía muy buenos recuerdos. Ponele que yo jugaba con alguien y tenía muy bonitos recuerdos, pero la persona era media tóxica, ¿no? Un día vi que me habló mal a mí o le habló mal a otra persona, no jugué nunca más. Y yo sé que no voy a jugar nunca más. Lo tengo bien claro. Porque pasa que como tengo... Eso también tiene que ver con... ¿Ves? Todo tiene una explicación. Que yo sea tan así también tiene una explicación. Todo tiene un motivo. Todo tiene un deep lore. No solamente genética, sino familia, crianza, un montón de cosas. A mí me hacen eso, no jugué nunca más. Y no lo voy a dejar nunca más. Y no extraño a esa persona. O sea, porque esa es otra cosa. El cerebro hace cosas muy feas, autodestructivas. Que es que te aferras a los recuerdos bonitos de cuando jugabas con alguien para tapar todo lo feo. Y eso es malo, no es bueno. Cuando se usa para volver a ese lugar, ahí es cuando no es bueno. Ahora, si vos decís, no le hablo nunca más, no le voy a volver a hablar nunca más, pero cuando pienso en esta persona, pienso en las cosas bonitas, eso está bien. Ahora, cuando el pienso en cosas bonitas es si me vuelve a hablar, voy a volver a jugar, eso no está bien, eso está mal. Porque, porque, o sea, en definitiva, ¿saben qué pasa? Todo nos... ¡Ay, la voy a cagar de nuevo! ¡Ay, la voy a cagar de nuevo! No la quiero cagar, no la quiero. Todos, en mayor o menor medida, incluso... ¿Cómo es? Incluso si... ¿Saben? Espérate. Para que me voy a caer a la chota. Incluso si sos la persona más que se maneje más por la razón o la lógica, en toda decisión hay un poco de emoción. Emociones, sentimientos, porque somos humanos. Acá el tema es cómo gestionamos esa emoción a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, hay un día con mucho calor, aunque a mí me gusta también en días fríos comer helado, como la quieran decir. Suponete que un día caluroso tenés ganas de comerte un helado. El helado está carísimo. Sabés que si compras el helado no vas a poder pagar la luz. ¿Y tenés ganas de comer helado? ¿Qué haces? Hay gente que se compra el helado y después ve cómo paga la luz. Hay gente que lo hace. Eso que les estoy diciendo, hay gente que lo hace. De verdad, lo hace. Entonces es complicado. Che, pará, no quiero cagarla, pap. No. No sé si es posible caerme, pero no me quiero caer. Vamos a guardar acá por las dudas. Eso. Hay que ser malos para ponerte una cosa de... No. ¿Por qué te ponen una cosa acá? Tierras raras, gracias. Me costó un huevo y medio. Gracias. Vamos. Podría haber subido por ahí, pero me volví a caer porque soy un genio de la macoteada.
Literalmente, macoteada, porque es un maco. Dicen, perdón si está largo, denso lo que dije, pero muy pocas veces puedo presumir. Será logro que dice. A ver, ahí leo. Vamos por acá. En lo que subimos los leo. ¿Saben? Mi infancia no fue fácil. Mi padre me golpeó. ¡Ah, la mierda! Crecí siendo muy aislado, sufrí bullying desde la primaria hasta casi entrar en la prepa. Llegué a intentar quitarme la vida 2 veces, pero sobreviví, aunque mentalmente, estaba en muy mal estado. Sabía que no estaba bien, así que tomé 2 decisiones. No tener pareja para no lastimar a nadie. Eso es muy bueno y muy sano. Muy bueno y muy sano eso, Y buscar ayuda psicológica en cuanto pudiera. Eso también es muy jodido, muy difícil decidirlo, Tremendo eso. Es tremendo, sí, son dos pasos que son jodidos, porque uno a veces desde el egoísmo puede incluso sabiendo que puede que no esté bien, que no se sienta bien, buscar a alguien para, no sé, para tal vez tener compañía o algo y le termina haciendo más mal que bien. Y es muy bueno eso. Muy buena esa decisión. O sea, muy bueno hacer eso no, sino la decisión que dijo acá Espagueti, ¿no? Encontré apoyo gratuito cuando llegué a la universidad. Pasé por 3 psicólogos y tardé casi 7 años en sanar. Aprendí que cambiar es muy difícil, pero sí se puede, aunque a veces hay recaída. Es verdad, es como las adicciones. Muchas veces se cree que las adicciones es lo dejas y ya está. Y hay veces que sí, hay gente que sí, lo deja, pero hay veces que hay recaída. El tema es cuando uno cree que la recaída es que ya perdiste absolutamente todo y todo está perdido y no servís para nada. Es mentira. Puede haber recaídas o no, pero lo importante es no dejarlo de intentar y tampoco mentirse con las recaídas de, bueno, no pasa, si hay recaídas no pasa nada y terminas recayendo constantemente. Eso también es malo, ¿no? Che, está averiado esto y no puedo ver dónde carajo está el cosa que estoy buscando. O puedo decir que vale la pena resistir. Tengo un buen trabajo como ingeniero, una casa propia, hablo japonés, chino, inglés. ¡Ah, la mierda! Y tengo una novia japonesa. Agradezco haber sobrevivido porque ahora amo mi vida. Lo tuve que dividir en 3 mensajes. No pasa nada, papu. Me alegro mucho con el señor Espagueti. Me alegro mucho. Dicen, no te preocupes que puedo compartirlo aún así con sí. Muy bonito, la verdad. Muy bonito. No lo que le pasó, sino que lo que hizo con lo que le pasó. Es algo que hablamos muchas veces. Lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Qué hacemos con lo que hicieron de nosotros? Depende de nosotros. Lo que nos hicieron no es algo que podamos controlar. Hay gente mala en este mundo. Hay gente mala, hay gente de mierda, hay gente dañada. No necesariamente mala. Que lastima mucho, más que nada cuando uno es chico, ¿viste? Cuando uno es chico es cuando uno se está formando, entonces hay cosas que te quedan y después es medio complicada, ¿viste? Tratarla y todo. Pero es lo que uno hace con lo que hicieron con nosotros. Uno decide qué hace con lo que hicieron de nosotros y es bonito cuando se toman... ¡Ay, puta madre! Cuando se toman esos caminos. ¿Dónde estoy yendo, hermano? Claro, que está averiado porque están los Get. Pero yo no quiero matar a los Get. Primero quiero ir al cosito. Lo voy a encontrar sin el radar. A mí no me van a cagar, Voy a encontrar... Mira, estoy mirando exactamente hacia dónde apunta la Mako y dónde... Apunta la Mako. A ver, por acá está. Ahí lo vi. Creo que... ¿Lo vi? ¿Es eso? No, no es eso. Ahí está, ahí lo puedo ver. Para sanar algo no todo siempre es lineal, aunque duela debe sobre... Claro, no es lineal, eso es el tema. ¿Saben que a mí me pasó algo muy curioso? Había visto acá una cosa política, ¿no? Una chica que está metida como en un stream de política, algo así. Y comentó que tenía una adicción a la marihuana y que fue a una clínica de rehabilitación, todo, porque también hay otra cosa. Hay una romantización de la marihuana de que en su momento, ahora no tanto, pero hubo unos años donde la romantizaban como de es buena, no te hace nada, no pasa nada, todo paz y amor. Bueno, hay gente adicta a la marihuana, hay gente que se muere, hay gente que la pasa mal, hay gente que no la puede soltar. Hay un montón, y encima hay irresponsables que decían que no pasaba nada, que no sé qué. Bueno, que puede ser menos dañina que otras cosas, ahí no me meto. Puede ser, no sé. Pero que no te hace mal, eso es otra cosa, muy distinta. Bueno, la chica comentó que se internó, dejó la marihuana, todo. Bueno, fue un stream de una mujer que era básicamente ideológicamente, políticamente del mismo pensamiento político, ¿no? Y la mujer que la entrevistó resulta que le encanta fumarse porros. ¿Y qué le dijo esta chica que se acababa de rehabilitar y que llevaba, no sé, creo que un año sin marihuana, ¿no? Le dijo, ¿en serio? ¿Tanto mal te hacía?
¿No podés fumarte un porrito de vez en cuando? Si yo te invito un porrito ahora, ¿te lo fumas? Yo decía, qué hija de mil puta, hermano. Alguien que considera que su vida estaba mal por la marihuana. ¿Vas a invitarle a una entrevista y le vas a decir eso? ¡Qué hija de mil puta! ¡Qué hija de mil puta, loco! Dios, qué feo. Qué cosa más fea. Cosa más fea. Horrible. Claro, porque la ideología política y todo el stream y todo eso era así de somos revolucionarios, no sé qué, somos no sé qué, fumemos rompamos todo, rompamos negocios, cuando haya protesta rompamos tiendas de ropa, robemos todo, ¿viste? Te dicen, fumate un porro, no pasa nada. Y si una de esas chicas osa decir, la verdad que a mí no me gusta, me hace mal la marihuana, quiero dejar de fumar, la van a marginar. Y es una mierda que sean así, hermano. Es una mierda. Pero bueno, del otro lado político, digamos, lo más pipí cucú clase alta, también tienen no lo hacen tan público, pero también tienen romantizada la cocaína, de no pasa nada, una tirita cada mes, algo así, no pasa nada. También es tremendo eso, a un streamer le pasó, lo viralizaron hace poco por eso, porque dijo, una línea de coca, no pasa nada. Está complicado, porque así como hay de clase media, clase baja, ese tipo de cosas, la clase alta también tiene sus mierdas, pero de esa no se habla tanto porque lo hace más en silencio, ¿viste? O sea, ahí no se habla tanto. Just one more outpost left. Excelente. Bueno, ahora nos vamos para acá. La mayor parte de la gente tiende a minimizar los daños que hace tanto el alcohol como la... Es verdad, el alcohol y el tabaco. Qué tema gigante que hay con el tabaco, Ahora, la generación esta que se le hizo de moda usar los vapers, vapear, diciendo, el tabaco no es nada, yo vapeo. Resulta que tenés gente de 20 años, 23 años internada con respiradores porque se hicieron mierda de vapear. No, vapear también hace mal, hermano. Les vendieron una publicidad engañosa de que vapear es como inhalar aire con sabores y olores y los largás y es aire, es como vapor de agua. No, te estás metiendo mierda también. Es complicado, Es complicado. Argo dice, no, yo bastante, mira, ¿saben qué? Yo nunca fumé. Básicamente, o sea, probé una vez, nunca más fumo, o sea, no fumo, nada. No tomo tampoco, bueno. Porque ¿qué pasó? Yo de chiquito tuve muchos problemas en los pulmones, tuve neumonía también, encima ahora tengo el moho negro, o sea, mis pulmones están jodidísimos. Yo fumo, me estoy matando. O sea, si te fumas te estás matando lentamente, pero si yo fumo, me mato al toque, papu. Yo hago muchos chistes de la soga y de no sé qué. La verdad que no tengo ganas de hacer eso. I'm on my way. La madre. Excelente. Metal pesado. A ver, ¿qué dice? Argos dice: yo tengo amigos que lamentablemente dependen mucho del porro al nivel que no pueden disfrutar un montón de cosas sin drogarse. Eso es muy jodido, Argos. Eso está jodido. O sea, depende del caso, pero yo creo que o sea, el drogarse es que algo te duele. Algo te duele. No me refiero físicamente, que puede ser. Que algo te duele. Hay algo que tenés adentro que no te gusta. Hay algo que está pasando y que preferís taparlo. Tal vez no lo puedas cambiar, tal vez se escape de tu... Porque también hay muchas veces eso, ¿viste? Alguien que no puede escapar de algo en una situación, andás a ver la familia, una casa en la que está, yo qué sé. Dice, el único camino que veo es este. Y es jodido. Ahí como le decía a la persona, che, no hagas esto. Y claro, vos no estás ahí también, es jodido, es feo. Por eso si ven, yo no juzgo a la persona que lo hace. Yo estoy hablando de la situación y la analizo de un punto de vista donde no estoy juzgando a la persona que tiene el problema. Jamás. Lo que sí hablamos es de que uno toma la decisión. Como lo que hablamos antes del tema de las recaídas. Hay gente que usa de excusa de hay recaídas para estar en recaídas infinitas. Entonces como, hermano, bueno, ahí no vas a... Ay, no me quiero trabar de nuevo. No me quiero trabar de nuevo. Gracias. A ver, tenemos que... Quiero ver qué es estos lugares. ¿Cómo subo allá? Tengo que dar una vuelta macotiana. Jarito dice, por cierto, otro que no se tiene en cuenta, vivir con sahumerios prendidos todo el tiempo también te hace mal. Por favor, no te metas nada que no sea aire en los pulmones. No, sí, lo de los sahumerios es tremendo.
Es tremendo. Mira, tengo una vecina que me cae mal, que me cae bien, perdón. La costumbre de hablar de la vecina que me cae mal. Tengo una vecina que me cae bien y en la casa tiene siempre sahumerios, loco. No puedo ir, no puedo entrar. Hasta le he dicho, perdóname que no entro, pero es que no aguanto. Y ella vive ahí todo el día. Con el hijo, vive ahí, vive en esa casa, hermano. Con sahumerios. Yo entro y digo, no puedo respirar, me tengo que ir. Me tengo que ir. Yo que tengo problemas en los pulmones, no puedo respirar ahí. Me tengo que ir. No puedo, no quiero. Así que ya ni siquiera entro a esa casa. Los sahumerios te hacen mierda. Una forma de suprimirlo. Es re complicado. Claro, porque viste algo, vos le podés decir, y ya está, deja el porro, amigo, te hace mal. Y después, cuando el tipo esté sobrio y no tenga nada con qué tapar todas las emociones, ¿cómo lidia con eso? Jodido, jodido. Jodido. Es feo. Pasa que es complicado. Mira, acá hay otro tema. Este es un tema más complejo. No lo voy a hablar mucho porque es complejo acá. Como no... Acá no soy, nadie es como especialista en salud, ningún médico tampoco es medio responsable de estas cosas. Pero a mí una persona que conocí me habló de cuando lo trataron por tema de depresión, todo eso, ¿viste? Lo medicaron, porque también esas otras, lamentablemente hay gente que te medica a la primera, ni siquiera trata de ver nada, solamente directamente te medica. Y eso también es medio... ¡No, me van a matar! Me voy a morir, me voy a morir. ¡Me quedé quieto! ¡No! Uf. A rodear todo para que no me maten. ¡Pum! ¡Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires! Eso, buenísimo. Y subimos de nivel. Me quedé atascado, papu. No me puedo mover. No me puedo mover. No me puedo... ¡Ay! No me puedo... ¡Ay! Chicos, no me puedo mover. ¡Ay! ¡Ay! Me parece que dañé el maco yo solito. Repáralo de nuevo. ¿Cuánto omnigel tengo? No sé, después. Está bien, no lo respires en exceso. No, ni en exceso ni en poquito. Ni respires. Detesto los sahumerios. Los aborrezco. De última, si querés un olor bonito, no sé, viste, pone perfume, yo qué sé. Hay gente, mirá, acá en casa también muchas veces se ha hecho las cáscaras de naranja, viste. Quemás un poquitito, muy poquitito, y tenés olor a naranja en la cocina, acá, lo que te guste, quemalo, hacé lo que quieras, viste, obviamente con la ventana abierta para que si hay humo, hermano, que no suele haber humo. Pero un poquitito, viste. Pero no, sahumerios, no. Además que antes, hace muchos años, habían cosas así, sahumerios naturales, cosas así. Ahora no, está lleno de químicos, te hace mierda, no, ya natural dejaron de ser hace mucho tiempo. Bueno, le estaba hablando, una persona que yo conocía me contó que fue así a terapia, se animó a ir a terapia por el tema de depresión y dijo, lo primero que me hicieron es medicarme antidepresivos, recetarme antidepresivo. Y el chico dijo que lo que le pasaba era que quería llorar. O sea, sentía todo eso feo que tiene adentro, que se sentía mal, pero que el antidepresivo se lo bloqueaba para que no lo sienta, pero él sabía que había algo que quería venir constantemente y no sabía qué era. ¿Sabés qué pasa? Cuando no se trata al paciente de manera responsable y directamente la medicás y la tirás a su casa, los antidepresivos al final incluso pueden terminar haciendo más daño a la persona que una ayuda. Porque no estás apoyando a la persona. La medicás y la tirás en su casa. Así no, tampoco funciona. Se me hace horrible cuando hacemos. Bueno, el sistema de Geth está emitiendo bloques de datos en un canal encriptado y usa para ello las boyas de comunicaciones MRL de la Alianza. No está claro hacia dónde van los datos, ni tampoco el contenido de la señal. Como sí, así como lo oyen, claro, sí. O sea, la medicación te puede ayudar, pero si no se acompaña a la persona... puede ser un combo más jodido que no tomarlo, porque él quiere sentir algo y no lo puede sentir, porque claro, el medicamento te bloquea el poderlo sentir, ¿viste? Y es feo, porque no es que se olvida de todo, no, el tipo se acuerda pero no puede sentir, no puede expresar, no sé, una cosa así me lo describió al menos, no sé si todas las personas es igual, por eso digo es algo subjetivo, no sé de nada del tema, no soy profesional de nada, así que lo hablamos desde la barra del bar el tema. Pero sí, después hay otras cosas más íntimas que no voy a comentar, la verdad que a mí me parece un síntoma menor comparado a todo lo demás que puede causar eso los problemas, me parece un síntoma menor, pero bueno, habrá gente que se la haga importante. Toma agua, voy. ¿Agua de qué? A ver, es decir, si es poco en espacios abiertos no es tan malo. De paso que sea vegetal y no tenga minerales.
Pero de verdad, intenten no llenar sus pulmones de nada raro, sí. Agua de... A ver. Agua de... Agua de... Agua de... Agua de morcilla. ¡No! ¡Qué puto asco! ¡No! ¡No! Tiene sabor a hierro. Es la carne con sangre. ¡No! Bueno, sí, carne con sangre, básicamente. A veces sangre sola. ¡No! Coágulos de sangre a la parrilla. ¡No! A ver. Spaghetti dice... eso sí, en mis sesiones psicológicas durante tantos años nunca me medicaron. Siempre me dijeron que era para casos muy extremos. Bueno, ve, ahí tenés una persona... Tuviste la suerte que te tocó alguien responsable. Porque hay mucha gente que a la primera la medican y... O sea, literalmente la medican y la tiran y la mandan a la casa. O sea, yo creo que la gente que hace eso así de una, sin siquiera tratar los temas... ¿Estás mandando a la persona a morir? ¿Estás mandando a la persona a morir? A lo mejor me estoy pasando con lo que estoy diciendo. Puede ser que me esté pasando un poco. Pero siento que estás mandando a la persona a morir. Siento eso. Es feo. Es feo porque la persona pasa de sentirse mal y no saber cómo lidiar con sus sentimientos y sentir una depresión bastante jodida, a encima de sentirse mal, no poder sentirlo y no poder llorar y no poder desahogarse porque tomaste algo que te lo bloquea. En vez de decir, bueno, estoy tratando esto, estoy manejando esto, estoy trabajando en esto y la medicación me ayuda para no recaer o que no empeore mi situación. No, es un... Te medico y te vas para tu casa. Complicado. Es bastante complicado el tema. Pero bueno, no estoy diciendo que no sirva la medicación, estoy diciendo que se tiene que acompañar con más cosas. Que hay mucha irresponsabilidad en el tema de te medico y te mando a tu casa. No solamente en psicología, O sea, ¿quién no ha leído alguna anécdota, algún familiar, algún amigo que va al médico y le dice no tenés nada? Y resulta que el tipo a lo mejor tiene cosas feas en el cuerpo, está enfermo y pasa tiempo, pierde tiempo que lo podrían haber tratado porque le dijeron que no tenía nada. La irresponsabilidad, papu. No te digo algo que no estaba y apareció, te digo que no le trabajaron. Me refiero, ¿no? Que van a un médico y después otro dicen, ¿cómo no te dijeron esto si está súper obvio, acá se nota? Ese tipo de cosas, es horrible. La segunda opinión, o hasta tercera o cuarta opinión, es lamentablemente muy importante cuando uno tiene algún problema porque es complicado. A ver. Así con trozo de carne, un cuerito, unos pelos. ¡Ay, qué! ¡No! La cagué. Me dieron asco, me distraje. Y me caí. Ay, me volví. ¿Dónde me metí? ¿Vos me estás diciendo, papu, que me va a volver a tocar reiniciar el planeta? ¿Sabés que me parece que sí, papu? ¿O no? O igual no, papu. A ver, ¿qué dice? A ver. Por cierto, si tienen malestares emocionales sin una razón clara, además de cuidar la salud mental, también hagan análisis de su cuerpo porque los de balance biológico pueden causar cambios emocionales. Sí, es verdad. Es verdad, hasta tener una... ¿Cómo es? Una vitamina baja, una cosa de esta, hasta una cosa así que puede ser una boludez, te puede joder. ¡Ay, la puta madre! Es más, bueno, yo que dejé de comer carne hace tanto, tendría que ir, ¿no? Hacer un chequeíto, ver cómo las vitaminas, cómo se planta todo. Y bueno, ahí me tienen, sin hacer una chota de todo lo que tendría que hacer. Por eso nunca me pongo de ejemplo ni me hago el mártir de, ay, no, que no sé qué, el modelo así. No, porque yo también tengo mis cagadas, papu. Tendría que haber ido hace muchos años otra vez. Y ahí sigo, papu. Ahí sigo comiendo mi espinaca de Popeye, fingiendo demencia, que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada. Me creo que... No sé. Rami modo pro, cada día sabe mejor cómo meterle mano a la macota. Bien. Llegamos, baliza. A ver.
cómo salió esta charla nocturna de repente así tan profunda. Bien. Y ahora... Bueno, creo que ya limpiamos el puesto de avanzada, ¿no? Así que creo que nos podemos ir. Positivo comunicaciones get. Esto lo desactivé. Hice algo acá. ¿Saben qué? Me termino perdido, hermano. No me acuerdo qué cosas vi, qué cosas no vi. Como me entretengo hablando, no me fijo. Ay, no me quiero caer de nuevo donde me caía. Ahí te dice, papu, ¿cómo no vas a ir a hacerte un análisis luego de un cambio tan heavy en tu dieta? Mejor ve, o va a aparecer el criogénesis en tu cuenta. No. Lo rechazo, papu, que me dolería un huevo. Eso es un chantaje emocional jodido, porque si yo me mandase el criogénesis, o sea, yo no lo aceptaría ni en pedo. Sería el primer rechazo de un regalo que haría en Steam. Pero claro, gastaste dinero en eso. Lo bueno es que te devolvían el dinero, ¿no? Bueno, ahí se me va la culpa. Spaghetti dice, pero todos sabemos que Ramiro es bien pro. Exactamente. Propenso a los fakes. Sí, esto sí, ya lo limpiamos. Bueno, entonces creo que ya está. Limpiamos el puesto. Creo que ya estamos para irnos, sí. Vámonos. La verdad que no avanzamos nada, me la pasé hablando. Todo este directo me la pasé hablando, no puede ser. Papu, si me lo devolvés tendré que jugarlo yo. Sería donde van mis últimos gorritos. No. Que se voltee la mano, que se voltee. ¿Qué son esos malos deseos, Riz? No, ¿por qué me desean el mal? Banshee. ¿Banshee? ¿Sylvanas Windrunner? Perdón, ¿Sylvanas Brisa Veloz? ¿Para cuándo Frozen Throne? Almos. Almos es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio con pequeñas cantidades de sodio que oscurece la atmósfera. Guau, ni temperatura ni nada. Bioware, acá ya te dolía un poco los huevos, ¿no? De poner cosas. Pregel. Pregel es un enorme mundo terrestre con una atmósfera de cloro y etano. Su superficie está compuesta principalmente por azufre con depósitos de aluminio. No se ha intentado aterrizar en él. 139 grados Celsius. Si es para que reconsidere tu decisión de salud y te cuides más. Sufrí esa chota por lo mucho que te quiero. Mierda. Bueno, mira, si le sirve de consuelo, acá tengo... no sé si se escucha. No, creo que no se escucha. No, parece que no se escucha una mierda esto. No, está todo oscuro. Encima no veo nada. No lo puedo... A ver si lo puedo... No veo nada. No, se los quería mostrar, pero no lo puedo abrir. Pero bueno, es acá. Tengo unas vitaminas acá. Por lo menos. No suplanta lo de la carne, pero por lo menos todo lo demás sí. Menos lo importante que es la carne. Todo lo demás sí que un poquitito, por lo menos. Sé que no te soluciona el problema, ¿viste? Pero es mejor que no tener nada. ¿Qué crees que te dé? Bueno, vamos. Magi. Es como, ¿saben de qué me acordé? ¿Vieron la pasta? Argo dice, pero sirve a mimir, me olvidé de que a las 11 AM tenía plan. ¡No! Argo, perdón, Perdón, Argo, lo hemos entretenido mucho. Encima se sumó al Deep Lore contando cosas y todo. Muchas gracias por estar tanto rato, señor Argos. Que descanse. Buenas noches. Estás faileando a la hora de tranquilidad. Y bueno, pasa que, mira, voy a decir una cosa. Espérate que me gustaría ver si puedo abrir esto, que no sé cómo chota abro esto. No lo veo, hermano. No veo, está todo oscuro, boludo, no veo. No puedo ver la cosa de dónde se abre, no lo veo. No lo puedo. Bueno, después no importa. Bueno, la cosa es que, mira, dice, tiene... A ver, ¿qué tiene? Tiene... Ahí les digo. Vitamina B1, B2, BC, no sé, B12, que es importante, B12, vitamina C.
Tiene calcio, ácido fólico, ácido no sé qué, zinc, magnesio. Magnesio. ¿Tiene usted la importancia del magnesio, loco? Y lo difícil que la mayoría de gente tiene déficit de magnesio y no lo sabe. El tema del magnesio es bastante tremendo. Mirá que... No, sí, es tremendo. El tema del magnesio me parece tremendo. Tranqui, papu, aquí tengo mis vitaminas. Ni lo sabe abrir. No. A ver, no me difamen, que está todo oscuro, no veo nada. Me cuesta abrirlo. Bueno. Si podés hacer un análisis de sangre choto, aunque sea. No, gracias. Igual, si no te sientes mal en tu día a día, hay posibilidad de que estés bien. Siguiente tema. Maggi orbita en las estrellas gigantes binarias Bamji. Bamji A es una estrella azul de clase espectral. ¿Qué? ¿Clase espectral? Ah, no sé qué dice ahí. Que arde un 50% más de temperatura que el Sol. Bamji B es una gigante roja envejecida de clase M5, bueno, no sé, 220 veces mayor que el Sol. Maggi tiene una temperatura, una tenue atmósfera de metano y monóxido. ¿Dónde saqué temperatura? Monóxido de carbono. La diferencia en temperatura entre la cara que da los soles y la que da el espacio hace que haya vientos constantes que agitan el polvo de silicio y sodio de la superficie. Maggi suelen emplear los personajes poco recomendables de los sistemas de términos como escenario de deportes cruentos, descartes de esclavos, secuestros, abandono de compañeros de tripulación, incluso cuando se aburren, abandonos de animales peligrosos. No, bueno, peligroso, dice entre comillas, ¿no? En los citados deportes, uno ha de matar a otro antes de ser rescatado de la letal radiación de las estrellas gigantes. 121 grados bajo cero. Aterrizar. Miré todo, ¿no? Sí, tampoco eran muchos. Así. Aterrizar. Rami se va a ir por más de que solo 3 años. No. Espagueti dice: si no te sientes mal en tu día a día, puede que estés bien. Ramiro, 2 puntos. Doy un paso y dejo media pierna en el piso. No, así no es. Pasa que claro, las vitaminas, todas esas cosas, proteína también, todo eso es muy bueno si lo complementás con la comida, ¿viste? O sea, ayuda, pero tenés que complementarlo con la comida, si no medio como... Es como, no sé, es como que estés parado en la superficie del sol. Ponele que tengas un traje que te haga aguantar y se te rompe el traje y digas, ay no, ¿sabés qué? Me voy a echar agua. ¡Ay, que se evapora el agua y me quema! ¡Ah! Y es contraproducente. Bueno, suponete que no sé qué otro ejemplo te puedo poner. Que... Bueno, no se me ocurre otro ejemplo, pero como que... O sea, ayuda, pero es mejor complementarlo con otras cosas. Vamos. Mirá ese sol, pa. Qué bonito. Tierra, excelente. Y... vamos por acá. Marco ese total de camino, vamos a ver los demás. ¿Qué opinas, Riz, de que estemos llevando a Tali tan seguido? ¿No te gusta? ¿No sentís como que le da un aire de frescura? Estamos renovando un poquitito el equipete, por lo menos en un par de misiones. No, me dice. No, ¿cómo que no? Por eso está más interesante la charla que el juego. Nah, pero no, ¿cómo que más interesante la charla que el juego? Tremendo juegazo. Signa Turiana, gracias. Ay, ¿me dejé algo? Ah, no. Ah, no, está acá. Sí, está acá.
No hay que confiarse, concentrarte en salud. Si hay algo que pueda afectarte, deberías revisarte por si acaso. Los problemas se solucionan mejor al principio. Eso es verdad. Eso es verdad. Obvio que todos somos adultos aquí y tomamos nuestras propias decisiones. Yo simplemente comento por experiencia con familia. Exactamente. Así que coman carne y si no les gusta comer carne, busquen ayuda profesional, nutricionista, ¿cómo? Me estoy cagando de risa porque soy un hipócrita de mierda ahora hablando. Pero busquen cómo complementar, cómo suplantar lo que comen, tal vez proteínas, yo qué sé, comprar sí, coman poroto, coman garbanzos, coman mucho poroto, muchos garbanzos, muchas lentejas. No, pero en serio. Cuídense un poquito más, cuídense un poquito más. Yo, claro, como todavía no me desmayo, digo, estoy bien. Bastante irresponsable, así que no sigan mi camino. ¿Qué dice Jarito? Está más interesante la suculenta voz de Rami que... Ay, pero que me dicen que me ponen nervioso, empiezo... Ay, se me sale el nitro solo, ¿qué cositas dicen? Rami, consejos para la ansiedad... Justamente, no sé si te... Podría hacerme el superior y darte consejo y después dar para la mierda yo, que es con lo que acabé de hacer, por ejemplo, recién. O en internet te topas un montón de gente que te habla de la ansiedad como si fueran especialistas, terapeutas, psicólogos y dicen, no, para la ansiedad hay que hacer esto. ¿Y vos cómo estás? No, estoy para el orto, la verdad que estoy para el orto, no hago nada de todo esto que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué te pones a hablar, la concha de tu madre? No sé, me quedé pensando recién la pregunta. Consejo personal que podría... La verdad que no lo sé. No lo sé. Es que es complicado. No es algo en lo que tenga... Lamentablemente no. Algo con lo que lidio. Por un montón de problemas, un montón de cosas. Pero... El único consejo que podría dar es que si evitas hacer algo... pasa que, claro, la ansiedad puede generarte miedo. También es medio complejo, ¿no? Pero... Que no te impida hacer algo, la ansiedad. O sea, que lo hagas igual aunque estés ansioso. Puede salirte mal, pero, por ejemplo, no sé, hay gente que le da ansiedad el día que va a tener un examen y decide faltar el día del examen. Hablando de cosas que no son wow, que el mundo se termina, ¿no? Pero un ejemplo que les puedo poner, hay gente que le da un montón de ansiedad. Es que todos nos ponemos ansiosos. Ansioso puede ser algo bueno también, ¿eh? No necesariamente algo malo. Te pones ansioso porque, no sé, suponete... No sé, tenés que ir a tu primer día de escuela, estás ansioso. O no sé, hay gente que se pone ansiosos cuando tenés que ir a algún lugar importante, cuando va a pasar algo importante. Hay gente que cuando se va a casar se pone tan ansiosa. Hay gente que se desmaya cuando se va a casar, incluso de los nervios. La ansiedad te pones ansioso. No necesariamente tenés que no tener ganas de casarte para que te dé ansiedad, ¿viste? Pero hay de todo. El tema es que, claro, depende ansiedad con qué. ¿Para qué? O sea, porque hay gente que tiene ansiedad que son más jodidas, ansiedad de qué me va a pasar en un futuro, qué va a ser. Son cosas muy complicadas, ¿viste? Consejo, no tengas ansiedad. Exactamente. Ah, mira, Jarito dice, como un fan de Pambisama diría, ¿estás triste? No estés triste. Es verdad. ¿Estás triste? Deja de estarlo, papu. Concha de su madre. Es muy complicado. Muy complicado. Es muy complicado. Yo tenía un compañero de escuela, por ejemplo, que su ansiedad la calmaba con una pelotita antiestrés. Hacía así y se le pasó y se relajaba. Cada persona tiene una forma que le va a funcionar. Y eso es lo importante. No todo funciona con todos. O sea, lo que a uno le puede servir, a otra persona puede que no le sirva nada. Por eso a mí me causa tanta gracia y tanto asco cuando sale eso que comentó Jarito de ¿estás triste? No estés triste, papu. Es así de fácil. Algo te da ansiedad. Deja de pensar en eso. Así de fácil. Así que hijo de puta que sos, hermano. Qué hijo de mil put. Pero bueno. Vamos acá. La ansiedad depende de lo que te ocasiona. Claro, por ejemplo, a mí me da ansiedad y estrés todos los problemas que tengo acá con la casa esta que se cae a pedazos. Un montón de problemas hay. Y realmente no he encontrado una solución. Porque por más que yo me intente distraer de todos esos problemas, loco, miro arriba al techo, veo el problema. Miro la pared, veo los problemas. Veo el piso, veo los problemas. Me voy de mi habitación, veo otro lugar, veo más no sé, no encuentro solución. No veo. O sea, la única solución que he encontrado es avanzar en arreglarlo. Porque otra solución no encuentro. Es un problema que yo siento que hasta que no lo solucione no me voy a sentir mejor. Es un problema que lleva tantos años que, claro, ya el sentirse mal ya se ha prolongado un poco en el tiempo, ¿no? Sos manco, deja de serlo, exactamente.
Exactamente, papu. Ay, no. ¿Desde dónde? Están ahí. Hijo de puta. Ay. Por ejemplo, mira, lo que puse antes. Hay gente que muchas veces el primer día de escuela no va. Por la incomodidad, no va. A mí hubo de los tantos años que repetí que me dio tanta ansiedad que no fui. No fui el primer día. Y después dije, no, yo, ¿sabes qué? A mí me da mucha ansiedad eso. Y a partir de ahí dije, ¿sabes qué? Esto no me va a volver a pasar nunca más. De las primeras veces, no de los años que repetí, no, de las primeras veces, ¿viste? En la secundaria. No sé por qué, ansiedad de que nada. Porque si yo analizaba por qué, eran solamente los nervios de ser un montón de gente desconocida que no sabía quiénes eran. Nada más que eso, ¿viste? Y no iba el primer día. Bueno, resulta que después de eso dije, ¿sabes qué? Nunca más. Y todo lo demás. Todas las demás veces, ¿sabes qué dije? No, voy a ir. Y me la voy a bancar. Y resulta que era una estupidez, no pasaba nada. Nadie, no pasó nada. Nadie te daba bola, estaban todos igual de nerviosos que vos. Nadie, no iba a pasar nada, ¿viste? No te ibas a caer, no te ibas a cagar encima, no se te iban a bajar los pantalones solo. No iba a pasar nada de todas esas estupideces. Está todo en la cabeza, ¿viste? Está todo en la cabeza de uno. Es que suele ser así la mayoría de los casos. Porque claro, vos te pones ansioso por algo que todavía no pasa. Por algo que no pasó. Por algo que crees que puede llegar a pasar. No por algo que... Bueno, en mi caso, lo de la casa que les digo es más complicado porque es algo que está pasando, ¿viste? O sea, mi ansiedad es porque no lo estoy pudiendo arreglar. No por estrés, todo. Es una mezcla de todo junto. Es estrés y ansiedad de ver que pasa el tiempo y no se arregla. ¿Qué me tira? Agua de... A ver, te lo voy a dejar bien. Agua de aguacate. Ah, bueno. Agua de aguacate. De palta, perdón. De palta. Fíjate que si es así es enviado por algo que no pasa. Claro. Por eso lo único que les podría decir es que no les impida hacer algo. Que hagan lo ansioso, pero que lo hagan, ¿viste? Porque si no, ahí te jode a un punto. Está bien, igual es un tema que hay que tratarlo, ¿no? Pero, no, lo dije sin querer. Es palta. Es que los nervios y estrés generados por esto es lo que provoca la ansiedad y el imaginarte escenarios. Ese es un producto así, es complicado. Vamos acá. ¡No me clipen! Y me caí. ¡Epa! Pero maté a alguien. Esa fue una protacte, mi papu. Fue para evitar el misilazo. Excelente. Excelente. Queda uno. Acá te vi, papu. Ay, puta, un andador. No. Vamos a hacerle la gran Chano. Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Ay, casi se cae. Lo quiero tirar. Se cayó solo. Sí, ahora es como hago para matarlo. No hay daño por caída, parece. La puta madre que lo parió. Me voy a tener que ir hasta allá abajo. No. Se regeneró todo el... Déjame de joder. Me la chiteaste. Uno versus uno, papu. I expected one of these outposts to be the main base of operations for this incursion. Hold on. This receiver's picking up some kind of transmission. Based on the signal strength, I'd say it's coming from inside this star cluster. It must be a message from the primary Geth base. We can use the signal to lock onto the location and take them out. La base principal de los Geth. De toda esta operación, ¿no? De toda esta cosa. Uy. Bueno, creo que ya... Sí, agarramos todo, así que... Vámonos. Esta creo que va a ser la parte favorita de Riz, porque fue exclusivamente Tali. Creo que la mayoría del directo fue puro Tali peleando contra Geth, torres y cositas. Ay, vamos.
Mi ansiedad siento que no mejora porque no sé cómo calmarme sin que me estrese de por medio. Es complicado, porque claro, depende mucho el tema que te lo cause, ¿viste? Porque en el caso que les dije, en el caso que les dije, por ejemplo, una tontería del primer día de escuela, la solución es fácil. Anda igual. Me siento como el de Twitter, Jarito. ¿Te da miedo? ¿Te da ansiedad ir a la escuela el primer día? Anda igual. No, pero en este caso es algo que sigues. Tiene una solución que es simple. Anda igual. No te va a pasar nada. Ahora, si me dijeras, no, hay un compañero medio drogadicto que dijo que me va a pegar un tiro. Y ahí es más complicado. Ahí, obviamente, que es más complicado, ¿viste? Grissom. Todo depende del caso, al fin. A ver. Para que acá pueden haber cositas suculentosas. Epa. Ah, no, era el planeta, ¿no? Sí, era el planeta. A ver, por afuera. Aunque el detallito es que se ve como que brilla cuando hay algo. Se ve como que brilla a veces. Epa. Mira, a ver si podemos ver que brille. Ahí está, ¿ven? Ahí brillo. Asteroide rocoso, ñam. Tierras raras. A ver, Venda, vamos de adentro hacia afuera. Venda tiene una densa atmósfera de dióxido de azufre y cloro, aunque se clasifica técnicamente como un mundo terrestre. La superficie del planeta no ha llegado a enfriarse lo suficiente como para formar una corteza. Al igual que Saerux, su atmósfera está siendo evaporada por el viento solar. Cuando su densa atmósfera desaparezca, la superficie de Venda quedará a solo 400 grados. 3151 grados Celsius, a la mierda. Creo que es el planeta más caliente que hemos visto. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Chao, medalla. Saerux. Jarito dice que claro, yo podría hablar de cómo superé la ansiedad antes de un examen, pero imagina que es otra cosa, como problema familiar o de salud. Claro, ¿viste? Pasa que también ahora acá en redes sociales te engloban todas las soluciones, todo para lo mismo, ¿viste? Como de... ¿te da ansiedad algo? No importa, viví tu vida igual. Viví tu vida, no tengas miedo al futuro, no tengas miedo a esto, no tengas miedo a lo otro. Ojalá fuera tan fácil, hermano. A ver, la atmósfera de nitrógeno y argón de Saerux está siendo evaporada por el viento solar de la gigante azul Grissom. Su superficie consiste en mares de polvo de silicio de algunos kilómetros de profundidad que cada poco tiempo forman tormentas de arena de carácter global. Son muchas las ondas no tripuladas que se han perdido en Saerux a lo largo de los años. Aunque las investigaciones han atribuido todas las desapariciones a errores mecánicos o informáticos, un movimiento popular en Extranet asegura que el planeta está compuesto completamente de nanotecnología dormida. Me están reciclando, medio que me están reciclando. Ah, bueno, pero esto igual cambia, ¿eh? Añade un poco más de información. Dice, nanotecnología dormida creada hace milenios por una raza aún más avanzada que los proteanos. Ojito, ¿eh? Según esta historia, el polvo de silicio de Saerux sería en realidad robots desmontados que cada cierto tiempo se despiertan para defenderse. Aunque esta teoría ha sido rechazada por todos los científicos respetables, se ha hecho popular por una serie de textos sensacionalistas de Lazari del SAE Ortiz. Casi 1000 grados, ¿eh? Metal ligerito. Bueno, creo que estamos para ir a Solklum. Ah, espera, que vi otro planeta al lado. Espera. No tan van. No tan van. Es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio. Es que me acordé de lo que hablamos antes de los baneos y los muteos. No sé por qué me reí. No tan van. Cantidades de amoníaco. Hay nitrógeno molecular en los niveles más altos de la atmósfera, por lo que el planeta tiene un extraño tono violeta. Los niveles superiores de la atmósfera de Notamban están habitados por bancos de diminutas formas de vida basadas en el amoníaco, no mayores ni más complejas que el plancton de los océanos terrestres, impulsadas por la presión del aire y por el viento. Acordate de respirar, papu. Estás leyendo y no respirás. Después te quedas sin oxígeno, te desmayas, papu. Estas criaturas bioluminiscentes no dejan de huir de la luz. Si se vieran expuestas a la luz y el calor de Grissom, morirían.
¿Qué dice? Dice, como últimamente he estado teniendo problemas de salud, creo que eso hizo que reapareciera mi ansiedad, pero es difícil lidiar con problemas físicos aparte de la... Sí, claro, es un combo jodido, Riz. Es un combo jodido, pero bueno. Mira, deseo que cuando mejoren todo el tema de lo que dijiste que estás enferma, mejore todo, Riz. Se frío en ese planeta, sí. Jarito dice, te comprendo, Riz, yo estuve igual y me sentía muy muy mal. Recientemente me he podido tranquilizar, darme cuenta que muchos síntomas son causa del estrés y los malos hábitos. Claro, el tema de los malos hábitos muchas veces se ignora, pero es eso, lo que había dicho Jaritos antes. Influye mucho, mucho, mucho. Qué bonito se ve todo moradito, sí. A ver, peligro de calor de nivel 1. Solgrum es la luna más grande del gigante gaseoso Notan-Ban. Tiene una atmósfera vestigial de Krypton y xenón, y la corteza está compuesta de varios metales con depósitos de sodio. Como ocurre con todos los cuerpos de su sistema solar, la superficie está tremendamente caliente, como yo cuando veo a Liara, quiero decir, no, al recibir la enorme radiación de la gigante azul Crizón. Los descensos de la superficie han demostrado ser letales si no se dispone de la protección adecuada. Al acercarse a Notan-Man, los sensores pasivos de la Normandía han interceptado parte de una transmisión codificada desde la superficie de Solcrum. Los intentos para descifrar el mensaje han sido infructuosos. No parece estar en ningún lenguaje de codificación por software usado por las especies de la ciudadela. O sea, son Get. Y vi un 88 ahí la descripción. Lo vi. Por eso me dedicaré a no vivir estresándome con eso. Así se habla, Riz, así se habla. Es un proceso largo y estresante, pero tú puedes, exactamente. Usted puede, Riz, usted puede. ¿Qué dice? Te quedaste sin oxígeno porque desactivaste tu respiración automática. ¡No! ¡No! ¡No me lo hagas! ¿Y te afectó vos también? Importante, ¿eh? Inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Muy importante. Duro. Jarito dice, Papu, ¿por qué no dejas a Garrus y llevas a Liara? Tu supuesta no, es mi... Ya van a ver, después van a ver que me la llevo a todos lados. Bueno, es que acá, claro, como es todo de Get y cosas así, temática Get, me gusta llevarla a Tali. Ahora me va a decir, ¿por qué Garrus? Claro, ahí vi, me tiraste la de Garrus. Y bueno, porque Garrus, no te puedo decir nada, ¿viste? Una equilibrada, full biótico, otra full tecnología, pura fuerza de combate. ¿No será que no te querés despegar de tu gatito? No es por eso. Walt dice, Rami, loco, tampoco te olvides de parpadear. No me... Uy, mirá qué lindo que se ve. No me tires esa, Wolf, no. El parpadeo automático, no. Quiero sacarle una fotito. Vamos por acá. Un poquito más para arriba. A ver, ahí. Algo así. Me gusta. A ver, mirá ahí atrás, papu. Me pongo en modo fotógrafo y no avanzamos más. Mirá qué preciosidad, papu. Mirá. Ay, pero qué bonito. Qué bendición. Jarito me dice, Papu, ¿qué pasa? ¿Garrus aporta mucho en tu equipo? ¿Muriéndose a cada rato? Ah, esa picó, Esa picó. Pum burum. Pum burum burum. Puro pum burum burum. Acá. ¿Hará frío o calor? Ay, no me acuerdo la temperatura. Lo habíamos leído. Pasa que leo tantas cosas que no sé cuál es la última que leí. No tengo idea.
A ver, ¿qué me dice Caritos? Papu, estás peor que yo con mi novio que digo que es lo más importante en mi vida, pero te dedico más tiempo que a ti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? La puta madre. Ay. Ay. Que me... No, es que me causa gracia cuando lo leo, la puta madre. Claramente es meme, Jaritos. Claramente es meme. A la primera, tierras raras. Es como Rami con Garro. Exactamente. Es un meme. Todo es un meme. Todo es un meme. Quiero ir a mirar todo y dejar el objetivo principal para el final. Seguro. Jaritos, ¿cuál meme? Me puse a pensar, sé que me puse reflexivo la otra noche. Me puse reflexivo pensando. ¿Realmente sí es verdad? Que si se meten, o sea, que he jugado más juegos no por... que juegos que me han regalado que no sean juegos no por, cosa que es bastante evidente, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado, ya lo sé. No es que descubrí nada. Pero me lo he puesto a pensar y es como de puta madre, qué cosas, ¿no? Qué cosas de la vida. Me puse a reflexionar y dije, es verdad. Es verdad. Cosa tremenda. Pasa que es un sacrificio que yo hago por el bien común. Por el bien común, para escribir las reseñas de Steam. Que por cierto, ya les comenté varias veces, si ustedes se ponen a ver mis reseñas de Steam, los juegos no, van a leer un par de pagines enojados, diciendo, este tipo se toma en serio el juego, no, ¿por qué esperar? Papo, es la gracia, escribir todo un texto serio sobre un juego que es una cagada. Ese es el chiste, papu. Pero se pican porque se ve que el tipo le gustó y no le gustó que le critique el juego, no, por... Tremendo. O sea, hay algunos que se ponían a insultar que sí los borré, pero otros comentarios los pueden leer ahí. Toma, me desquito con el coloso. Chao. Ay, no le di. Excelente. Dije que lo iba a dejar para el final. ¿Y qué hice? Me los puse a matar todos. Ay, que yo no cambio, papu. Jarito dice, debería ponerme a contar cuántos juegos no porque te regalé platinaste para compararlos con los juegos abandonados. No, no, no. No, 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 no. No, no. Ajá, sacrificios. ¿Son sacrificios? ¿Son sacrificios? Google dice, loco, todos sabemos que es en preparación del Necopara con el DLC. Ay, cuando se vengan los Necopara. Ay, cuando vengan todos esos juegos. Ay, ay, ay. No sé dónde va a terminar el canal, chicos. No sé qué va a ser de nosotros cuando eso suceda. ¿Cómo se vengan? Claramente se vendrán. Algún día. Pero se vendrán. Bien, metal ligero. Epa, me actualizó el diario. Minerales valió... Ah, me faltan, mirá. Me faltan acá metales pesados. Y a ver, insignias turianas me faltan 3. Escritos Azari me faltan 3 también. Mirá, falta menos. Acá faltan 2. Mirá, tenemos un montón de cosas, ¿eh? ¡Wow! Juntamos un montón. Con esto ponernos a hablar. Casi que completamos la misión. Igual yo voy a seguir explorando todo, aunque ya tengamos la misión, porque da experiencia, da dinerito. No, no. Está bueno, está bueno. Tiene que ser con el DLC. El ban solo aumenta tu popularidad. Tremenda táctica, se autobanea a propósito. Jarito dice, te Visual Novel 288 y te regalé un par. Lee de vuelta el comentario de Wolf. Loco, todos sabemos que es en preparación del Neko para con el DLC. ¿Cómo? Eso yo lo había leído. ¿Cuál? Dije Wolf y quería decir 0. Uy, la dislexia pegó fuerte. ¿Cuál de todos? A ver. ¿Cómo que cuando se vengan? Sí, cuando se vengan. No creo que sea el juego que se venga. ¿Cómo? Wow.
¿Qué crees que se va a venir entonces, Zero? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El van. ¿Cómo estás, señor Excelente? Nos dice, hola, what the fuck, entro Twitch echado desde mi cama para irme a dormir y te veo, Ramiro. ¿Cómo andas? Sí, pegó visita nocturno. Pegó el buen visita nocturno, Axel. ¿Cómo anda? Igual no queda tanto ya. Queda un ratito y ya nos vamos. Ya es muy tarde, en realidad. Demasiado tarde. Pero bueno, hoy fue un día bastante agridulce para mí, no les voy a mentir. Y dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de jugar, loco. Tengo ganas de pasarla. Hoy tengo ganas de jugar, aunque la pasé como el culo, tengo ganas de jugar. Y por eso estamos acá jugando. Sí, ya sé, deja de presionarme con esto, por favor. Quiero llevar todo, después vemos, a ver, espera, déjame ver. 14 puntos tengo. Ah, tengo un montón de cosas. Esto, granadas. A ver. Criogénica. ¿Cómo que menos 38 de puntería máxima? Esto me gusta. 28% más de daño. 50% más de daño tóxico. Creo que me voy a poner de alta potencia. Me parece que sí. De alta potencia. Sí. Upa. Más daño. Ojito. Bueno. Y ahora para acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Buen punto, gracias por el Wolf, señor Sub. ¿Se acuerdan cuando decía gracias por los Wolf, señor Bits? Ya estaba de quemado. Esos directos iban un montón de horas y se me cortocircuitaba el cerebro. Gracias por los bits, señor Wolf. Perdón, gracias por la... Puta, me da dislexia y lo dije bien, hermano. Lo quería decir bien y lo dije mal. Queriéndolo decir mal, lo dije bien. Por la puta dislexia. Dale, que falta jugar con Kaidan aún. Toma. Dislexia del revés, sí, trucos mentales, ¿eh? Eso fue un truco mental. No fue queriendo, claro. Epa, ¿qué hace? ¿En la cima de una montaña? Una cápsula, a ver. Excelente. Escritos de la matriarca. Excelente. Vamos. Sí, en alguna de estas partes que vienen, me voy a tener que parar bien. A ver, ¿qué mejoras tenemos? Y me voy a poner a vender a lo loco. Y seguro me voy a comprar la armadura más cara que encuentre. Gracias por los subs, señor Bits. Que tenga buen Wolf. Papu, cambiaste el Diana por Tali. Ahora solo falta que cambies a Garru por Ashley. Y mi sueño, pesadilla, se volverá realidad. ¡No! O sea que a pesar de todo el tema de o sea, sí, BioWare la verdad que la cagó con la Legendary Edition en no parchear problemas del Mass Effect original, pero... Con el parche este de la comunidad, lo del sonido no volvió a pasar, por ejemplo, lo arregló el parche. Anula o mofa. Lo de los ojos, bueno, no se puede arreglar, ¿no? Pero es muy disfrutable el juego, Realmente es muy disfrutable. O sea, la estoy pasando bien. Está muy bonito. Con mis soldaditos, Jarita. Este Call of Duty, la verdad que hace mucho que no juego un Call of Duty. La cagué, me equivoqué, botón. Sí me pasó el visite el sábado pasado con el evento de Half-Life 2 cooperativo que hicieron que duró hasta las 3 AM. Ah, bueno. ¿No tenía ni idea? ¿Hubo un evento de eso? Jarito dice, papu, tengo un encanto mayor que él. No hay huevos. Hazlo por el meme, papu. Crea un equipo aún más desbalanceado. Ay. No, lo bonito sería no llevar a Garrus, que es el que tiene todo de codificación, desencriptado, electrónica, y no poder abrir ni una sola. ¿Se imaginan? Llevo puros personajes y me autoimpongo el no subirles nada que me permitan abrir contenedores. Qué bonito, ¿no? Sería un lindo reto, ¿no? 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 Para, ¿por qué me cambias de arma? Ponete esto. Eso, y cambia a este. Esto. Si usara más las escopetas, probablemente
Me iría mejor, pero... No pasó. Loco, cierto, me dejaste esperando el Call of Duty 3. Sí. Somos llamados Synergy. Se pueden jugar el 2 y los episodios. Se hace una vez al año. Y la novedad es que la sala pueden jugar hasta 250 personas. Qué bonito debe ser. Me imagino la experiencia que debe ser. Claro, para el que jugó por primera vez era una mierda jugar con 250. Me rompieron mi cobertura. ¡Ay! Chicos, atrás. Pero atrás dije, vení acá, vos acá y vos acá. No, esto está. Garrus, te dije. Sos un hijo de puta, Garrus. No le diste. Sobrecarga. Bien, uno menos. ¡Ay, puta madre! No. Sobrecarga. Bien. Lo tomamos. Garrus, ¿podés venir para acá, Garrus? Eso, anda por ahí. Ay, que estoy sobrecalentado. Ay. ¿Podés piratearle la IA? Tali, piratea. Eso, piratealo. ¿Por qué le sigue pegando a Garrus? Hermano, te pirateé. Tali, me parece que no estás haciendo tu trabajo. Te traje por una sola cosa, Tali. Ay. Y no lo estás haciendo bien. Ay, a ver. Pongo uno, que me olvido usar esto también. Tengo una habilidad y me lo olvido usar. Ay, qué lindo hubiera estado haberle podido dar eso. Sigue vivo. Ahí está. Seguía. Sobrecarga. Sabotaje. Excelente. ¡Uy! La que me comí. No quiero morir. Janito dice, Garrus siendo un lastre para el equipo, lo nunca he visto. Mentira, un lastre no. Pobre Garrus. Lo que sí es que no me estaba haciendo caso lo que le estaba diciendo que haga. ¡Loco, lo que ¡es gigante! ¡Es gigantesco! ¡Mira esa cosa! Quiero ver cómo se llama. ¿Cómo se llama? Juggernaut. Nada, si está potente el señor. Chicos, no le piratees la IA, sino que sabotealo y vos tirale una sobrecarga. Bueno, no bastó. Tirale otra sobrecarga. Ahora yo aprieto uno, le pego a la cabeza. ¡Pum! Tremendo combate le metí ahí, Le metí un... Lo despedacé. Cuando cae el último get, escuchas música al otro lado de la sala. En el monitor hay una coreana ante una multitud en silencio cantando una triste canción a capela que habla de mundos e inocencia perdidos. La canción grabada es enviada a los mundos Get, más allá del velo de Perseo. El transmisor se apaga. Ojito. Ojito, ojete. Ojito, ojete. Bueno. La verdad creí que iba a estar mucho más difícil. ¿Sabes qué me ha matado más? Los cascarones que supuestamente son enemigos básicos del juego me han matado más que esto. ¿Y cómo nació una escotilla de submarino? Tanto tiempo sin verlo. Dice Rami, ¿viste que salió una versión de aniversario de Fallout 4? Sí. Y vi la polémica que se armó también. Con el tema de... convertirlo en mini Helsing, porque he tenido que gastar bastante. Tenía como 90 y ahora tengo 50 nomás. Vi la polémica escotilla de que está como más cara o algo así, no sé qué cosa, y que volvieron eso de querer cobrar por mods o pack de mods, algo así, ¿no? Como que la gente no estaba muy contenta. Bethesda no está haciendo precisamente las cosas bien. A mí lo que me parece tremendo es que hubieran anunciado el nuevo Elder Scrolls sin tener absolutamente nada del juego. Y se nota que no tenían una verga. Y el propio, creo que hasta en una propia entrevista habían dicho como que está en una etapa muy temprana, no sé qué. No tenían nada, no tenían una verga. El tipo salió a crear hype y no había una poronga. Ay, cómo se mama, loco. Bueno, fíjate todo. Ya veremos, a ver. Tengo que ponerme a convertir cosas. Ay, tendré que estar más atento a eso porque me voy a quedar sin Omnigel y me voy a cagar en todo. ¿Cierto que el Elder Scrolls fue anunciado? Sí, ¿hace cuántos años ya? Varios años, ¿no? No sé cuántos años, pero sí. Sí. Dame algo, recompensame algo. A cagar, pop.
Fue una 3 presencial, ni idea. Las estrellas se dejaron de hacer la presencial, pero no sé si fue ahí. La verdad que ni idea. Ni idea. Pero bueno, ya que supongo que terminamos la misión. Creo que sí. Me quedan 5 medalloncitos de esto. Terminamos lo de incursiones Get. Sí, sí. Bueno, vámonos. Ese evento de Half-Life 2 fue una locura porque además paraban poniendo un spray que dice Hope en referencia. Sí, lo he visto los memes. Los rumores de que sale este año en Half-Life 3. Sí, lo llegué a ver, ¿Se imaginan que los de Valve no sacan el Half-Life 3 sino el Ricochet 2? No, sería una troleada máxima hacer eso. Ricochet 12. Ricochet, papu. Te creas que no me acuerdo, Te creas que no me acuerdo, papu, El tema del Ricochet. Me acuerdo, loco, cuando se rumoreaba hace muchísimos años con la gente, recién habían salido el episodio y todo, que empezaban a hablar del Ricochet, toda esa cosa. Ya ni me acuerdo qué era. Era como el nombre en clave, algo así, no me acuerdo ya ahora cómo era el... Porque habían sacado como el Ricochet 1. Eso, o sea, ese juego como que sí existió, ¿no? Y había como una cosa interna de que el Ricochet 2 era como un nombre en clave. Puede ser algo así, no me acuerdo cómo era. Bueno, ¿qué onda, chicos? ¿Tienen sueño? ¿Se me están durmiendo? ¿Es hora de terminar ahora mismo? ¿O sale media hora más? No, debería de irme. Esto no. I have to go. ¿Para avanzar la historia? No me entienden. Hay que ir a Noveria. Pero. Yes, Commander. Carry on, Yes, ma'am. A ver, vamos a hablar. Espera, primero quiero ver si me sale algún mensajito, algo raro por acá, que a veces te dice. Message from Master ya sabía. Commander. Patching it through. We just received your report. Looks like this Geth incursion was bigger than we thought. They were probably preparing for a major offensive in the system. We're increasing patrols in the Armstrong cluster to make sure they can't establish. ¿Cómo lo Armstrong? Referencia acá el buen señor Axel Armstrong que anda ahí en el chat. Hack it out. Bueno, ya exploramos absolutamente todo de acá. Lo que me gustaría es ir a hablar con Tali. A ver si... Ahora Rey sí que se va a mimir. Hablar con Tali. Porque bueno, hicimos todo esto de los Get y todo. Algo tiene que decir. Antes quiero hablar un poquito con Liara. Ay, se me trabó todo en el juego. Hola. I get the feeling you want to ask me something, Commander. A vos siempre, preciosa. I just wanted to talk. Of course, Shepard. What did you want to talk about? La puta madre, ya te hablé de esto. Ya te hablé de esto, me parece. Le voy a hablar de nuevo. No me acuerdo si exactamente I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. No, sí, esto ya lo hablamos. Sí, porque me suena, esta respuesta me suena haberlo visto. Claro, intenta pensar lo mejor de su madre, ¿no? Que no lo está haciendo de hija de puta. Carito dice, quiere hablar con Liara para fingir que hay algo con ella. Es como las personas gay que tienen una pareja falsa. ¡No! La gran Force, papu. No. La gran Force, no, papu. No. I should go. Goodbye, Shepard. No, sí es hermosa, no. Liara es el amor de Tamara Shepard. Es el amor. Garru fue una confusión. Fue un momento fugaz. Kaidan, te va a hablar tu puta madre. Después del rumor que esparciste por la Normandy de que había algo entre nosotros, no esperes que te vuelva a hablar. No, creo que no esparció nada, ¿viste? No. Yo igual lo bardeo por bardear. Es una relación real, no existen las confusiones con terceros. En una relación real, dicen. Es que no hay confusión. Garro se trata de su pensamiento. Mire.
Que ve que voy para donde está Tali. Pone mimir. Me vi a mimir. Che, dale, ¿por qué no carga? Tomó su tiempo, ¿eh? Me están desincentivando a venir a ver a Tali. Bueno, agarro también. A ver, chicos, ¿tienen algo que decirme? Never a dull moment with you, Shepard. Ya lo hemos hablado You ever go todo. on any missions like ours before? Saving the galaxy from certain destruction? No. But I've had my share of adventures. A ver. Do you remember any that stick out? A few. I remember one time I was hired by a Volus diplomat. What an ass. What did he want you to do? He wanted me to erase his past. Get rid of an old friend who knew too much. Huh. His old friend turned out to be an Asari. Ooh. I can see why that might give you pause. What? No. Alina and I were old friends. Sort of. Epa. We Epa. met when we were both contracted to kill the same Turian. Neither of us wanted the other one to get him first. We spent more time fighting each other than tracking that Turian. ¿Quién lo mató? Which one of you made it first? It was a tie. I brought back his head. She got the rest of him. As far as I know, we both got paid. Para mí ganó él, pero bueno, le voló la cabeza. Anyway, when I told Alina about the diplomat's contract, she and I had a good laugh about it. So what'd you do? Well, I was going to lose the contract, but I respected Alina. In the end, I let her pick the location where we'd fight. She chose some old Solarian space station overrun with mercs and smugglers. That way we didn't have to worry about hurting any innocent bystanders. She always was a bit of a softie. Ay, ¿cómo terminó la pelea? Me hago una idea cómo terminó la pelea, pero ¿cómo terminó? Se besaron. What happened on the station? What didn't happen? For 2 days I chased her through that station. Used my entire store of ammunition. Had to kill a bunch of mercs and use their crap weapons. By the 3rd day, the station was barely holding together. The mercs were dead or gone. Life support was failing. But I had her. She'd locked herself in the med labs. She was trying to patch herself up. Damn tough, that one. Then just when I thought I had her, the station's core went critical. Barely made it back to my ship in time. Ooh. I assume the Asari Commando didn't make it. I watched the station from a distance. I never saw her leave. No. And when that place blew, No. there was nothing left larger than a Turian's right nut. No. So I headed back Qué necesidad por ese. to the news, collect my pay. Pero huevos, sí, basta de huevos. Me han hecho tomar agua de huevos ya varias veces. Paren con los huevos. Better luck next time. No, Riz. No, No, No. Superstition. No. No. Someone No. can No. survive that. No. Well, No. at least for a bit longer. No. Agua de huevo turiano. Voy a hackear lo que la borrosea que me tiraste. De garros. Qué bendición. What about the diplomat? He wanted her dead. I told him the truth. Alina was still alive and she was really pissed. I told him if he wanted to live, he'd need me around. Kept him. And he believed you. He kept me on as his personal guard until he died. Natural causes. Easiest job I've ever had. A little boring, but Mierda. credits are credits. Bueno, So long. interesante. Shepard. Linda anécdota del buen señor Rex. Uy, a ver esto. Commander? Cago en la puta. What's your opinion of the last mission? Not sure I buy Dr. Y dale con lo mismo fuera, no rompa los huevos. A ver. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I should get back to my duty. I wouldn't Anda a cagar.
ma'am. Me gustaría hacer lo mismo con Kaidan, pero siento que Kaidan... Hola, Garrus. Compañero Garrus. Porque estoy comprometido. Jarito dice, papu, tiene sentido. Rex está obsesionado con la incapacidad reproductiva de su especie, así que por eso está tan obsesionado con los huevos. Commander, Tiene sentido. I wanted to thank you. Epa. ¿Y eso, gatete? What for, Garrus? For everything. Taking me with you, letting me be part of your team. I've learned a lot. I've Oh. thought a lot about what you've told me. About not sacrificing innocence to achieve the goal. About finding the best way through, not just the fastest. And I've been thinking about Dr. Saleon, too. I'd convinced myself that he deserved to die, but then I started thinking about why I wanted him dead. I realized it wasn't because of what he did to those people. That was part of it, but I think most of it was because he got away from me. He escaped under my watch, and I didn't like that. I let it become personal. Oh, el gatete reflexionando sobre sus emociones y sus acciones. I'm glad you see it that way. Keep that in mind when we meet Saren. Don't worry, Commander. I will. Oh, gatete. Commander, good to see you. Oh, gatete enseña otros po... No, no. See what you bet. A ver. ¿Qué le vendemos? Me gustaría venderle... A ver, le voy a vender las mejoras más pedorras que tenemos. Puedo también venderle las armas más pedorras, ¿no? Las que son 1, 1, 1, 1, 1, 1. Todo esto le podría vender. Ahí. Sí, todo lo que sea 1. Este igual lo puedo hacer fuera del directo, ¿no? No necesito ponérmelo a hacer ahora, lo podemos hacer en otro momento. Pero bueno. Sí, lo podemos hacer en otro momento. En otro momento puedo ponerme a hacer esto. Sí, no, que son muchísimas cosas. Son muchísimas cosas. No, hasta el amanecer. Es que literalmente me puedo quedar hasta el amanecer vendiendo todo. ¿Cuánto dinero tenemos? Loco, casi 1 millón. Casi 1 millón de créditos. ¿En qué momento conseguí esto? Cobalt Job 7. ¿Desde cuándo tengo esto? Lo habré agarrado hace poquito porque no tenía idea que tenía eso. Epa, para. ¿Y esta armadura? Ojito, mira esta. Esta es la mejor que tengo hasta ahora, creo. 47. A ver. Titán 6. Que no se vea fea, por favor. Bueno, ya he tenido eso. Creo que ya he manejado eso. Bueno, Riz, no te duermas, que se viene. It feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. It won't be much longer. One way or another, it'll all be over soon. You'll find the conduit before he does. I know you will. You have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. Aún no hemos ganado. Por lado, porque está dando como por ganado esto. Aún no hemos ganado. Y no se ve como una pelea fácil tampoco, Saren's still got a couple more surprises waiting for us. Yeah, I get that feeling too. But I know you can handle whatever he throws at us. And I'll be right here if you need my help. I should go. See you later. Bueno. Nada más. Me gustaría... Esperen que... ¿Saben qué? Yo quería algo en concreto. Que no sé cómo... Hay algo. ¿Saben que creo que me faltó algo? ¿Sabes que sí? Me parece que sí. Me parece que me faltó algo, ¿Sabes que sí? Me faltó algo. Me faltó examinar algo. No sé cómo se me pasó. Me faltó examinar algo. Wow. Rami, ¿verdad que como Rey se durmió, se perdió un Garrus y una armadura? Sí. Que le había puesto un mod que si yo aprieto cierto comando, acá meto cierto comando. Miren, esto, ustedes lo pueden ver, ¿no? Espera. ¿Ustedes pueden ver eso que está ahí abajo? Sí, lo pueden ver. Yo pongo acá esto, mirá. Si ustedes ponen este comando, aparece Garrus encuerado. Y lo apreté, pero estaba justo dormido, Rey, te lo perdí.
Pero bueno, ya será la próxima. Bueno, qué cagada, tengo que volver del mismo lugar donde vine. Hasta que me perdí algo, no sé cómo, pero me lo dejé. Así que toca hacer eso. Ahí pone las trampas. No, trampas. ¿Qué trampa? Ah, estoy viendo que está saliendo el sol. Se está empezando a hacer de día. Oh no. Hace tanto tiempo que no me pasaba eso haciendo de directo. Ver que empieza a salir el sol, que se empieza a hacer de día. Ignora eso. Ignora eso, me dice. Ahí son las 5. Sí, pero bueno. Hoy no viene nadie a casa, no hay que hacer nada. Estamos acá en buen fin de semana, no pasa nada, papu. Cero, a mimir. Ignora eso también, dices. Se mandaban a dormir mutuamente, pero ninguno se iba, ¿viste? A ver. Qué loco, les juro que... O sea, yo me pegué una vueltita mirando acá y no encontré nada. ¿No lo vi en serio? O sea, leí lo de la música, del velo que había mandado, la cosa coreana, la transmisión, lo leí. ¿Qué me falta? Pedazo de boludo. Te sigue, te otro. Ha descubierto cierto número de archivos de datos GET encriptados. En las manos adecuadas podrían revelar mucho de la evolución que han sufrido desde la expulsión de los coreanos. Descargamos los datos. Che, Tali, te traje acá. ¿Podrías decir algo? ¿No? Andate a la mierda. O sea, está buena Tali para el tema donde hay que pelear contra muchos sintéticos, por el tema del pirateo de la IA. Está muy bueno. Es pasa que a veces funciona medio raro porque lo uso y como que siguen pegándole a mis compañeros, aunque estén pirateados. Medio extraño el tema, pero bueno. Vamos. ¿Para cuándo los anteojos? Y lo peor, Cero, es que ahora mismo tengo unos anteojos que nunca me los pongo, los tengo puestos. Así que... ¿podrías decirme, Cero, que ni con anteojos ves? Y estarías en lo correcto. Ni con anteojos ves. Y estarías en lo correcto. Puta madre. Axel Anton dice: Ramiro, ¿y tú también esperas GTA 6 o medio que te da igual? Medio que me da igual porque sé que no lo voy a poder jugar. Así que no me va a dar la PC. O sea, cuando tenga la PC ya habrá salido. Obviamente, ya salió. Ya va a salir para cuando la tenga. Pero no, hypeado no estoy básicamente por eso, porque no lo voy a poder jugar. Lo voy a poder jugar mucho tiempo después. Pero no, realmente no. No estoy hypeado. La verdad que no. Pero más que nada por eso, porque no lo puedo jugar, ¿viste? O sea, les soy sincero, acá, ¿saben qué pasa? Chicos, hay muchas excusas. Mirá, si ya hablé yo de excusas. Hay mucha gente que dice... no, yo no juego retro porque en realidad se me hace muy viejo, no sé qué. Pero después te dice, esto vos lo ves con el tiempo, ¿no? Que dice, no, pero sí me gustaría jugar el Silent Hill 1, el Resident Evil 1. Y en un momento como de confianza dice, no, lo que pasa es que es un dolor de huevos hacerlo andar. Cosa que es verdad, hemos hablado acá muchas veces eso, incluso Zip ha venido a comentar, che, loco, la verdad que yo tengo ganas, pero es que es un dolor de huevos configurar toda la emulación. Y es verdad, yo se lo he dicho. Es un dolor de huevo. Pero hay gente que se engaña a sí misma diciendo, no juego estos juegos porque no quiero. Y después dice, no, que en realidad no puedo. No. Me da un dolor de huevo, me da paja el emulador y todo. Y todo esto, y yalalí, yololú. Bueno, mira, Riz. Shepard, I need to talk to you. It's important. Riz le diría esto, ¿no? No me hagas perder el tiempo. No. Es nuestra buena compañera Tali. Es súper buena onda. Is something wrong? You know the data you took from those Geth control nodes? The information you uploaded to Alliance Control? I want a copy of it. You want to bring this data back to the migrant fleet? Those files have information that could be vital to our efforts to understand the Geth. It could be the key to helping us reclaim our homeworld. Acabando con los Geth, ¿no?
Muy buena esta pregunta. If I give you this data, your pilgrimage is over. You'll go back to your own people. Not right away. I'll stay with you as long as it takes to stop Saren. But my people need this. You think you can use this information to destroy your enemy? Not right away. We will need to study it. It could take years, but it will give us new insight into how the Geth have changed and evolved over the past century. O sea, realmente a lo que hemos visto, o sea, lo vimos en el códice, lo comentó ella. La guerra entre los Geth y los Krugianos empezaron porque empezaron a demostrar una inteligencia, los Geth, y preventivamente dijeron vamos a eliminarlos a todos los Geth, porque esto representa un peligro. Y claro, hacer eso con seres sintéticos pero que están empezando a cuestionar estamos vivos, no sé qué, es una línea moral muy complicada. Muy complicada. Go ahead, make a copy. My people, I owe you a great debt, one I can never repay. The only thing I can offer in return is what you already have. My solemn promise to stay with you until Saren and his Geth armies are defeated. Me parece. I never wanted anything more. Thank you, Shepard. Gracias a vos, Tali. Bueno, entonces, el peregrinaje de Tali le has dado la copia de sí. O sea que eso... Esa es la misión de ella nada más. No hay nada más. ¿No hay nada más? Parece que sí, no hay nada más. Bueno, sí, no hay nada más. Terminamos como una especie de misión de Tali. No más Tali. No, tampoco seas así. Esto ya lo hemos hablado. Bueno, creo que ya estaríamos por hoy. Me he pasado un poquito. El 17 ha estado potente. Pero bueno, hicimos un montón de misiones. ¿Qué hicimos? Lo de la doctora Mitchell, esto. El dispositivo de espionaje. Y bueno, tampoco. O sea, exploramos mucho. Hicimos la misión. La verdad nos centramos en la IA corrupta de la luna. La IA no, perdón, la otra, el EV de la luna, el cosas. Que nos dijo help cuando la estábamos prácticamente matando, nos pidió ayuda. Fue su último mensaje hacia nosotros fue ayuda. Ayúdenme. Ay, no sabía que me podía agachar en el ascensor. Bueno, hicimos lo de los mundos Geth, toda esa cosa. Y le entregamos los datos a Tali. Así que Tali ya está feliz y contenta. Vamos a hablar con... me voy a guardar antes por si esto sale medio mal. Quiero hablar al señor Kaidan. Le he hablado a toda la tripulación. Me parece injusto no hablarle al buen Kaidan. Se me trabó toda la... Claro, que esto acabo de opinar de Liara. Sí, ven. No, sí. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Ah, bueno, no quiere hablar conmigo. Perfecto. Yo tampoco quiero hablar con vos, papu. Lo hacía por el lore. Ya no me interesa. Carito dice, sin duda el capítulo más emocionante. Bueno, ahora, una hora de códice. Sí. Sí. Una hora de códice. Ni me había dado cuenta, dice Rey. Nah, no tiene nada que ver con que sea de Tali, ¿no? ¿Sabes que la cagué y me fui para abajo otra vez? Lo hice por reflejo ya. Me metí el ascensor y le di... ¡Ah! ¡Ah! Es mi inconsciente queriendo ir con Garrus. Por Garrus. No. No. Mira. Epa. A ver. Vamos a leer el códice, que es el equivalente a los juegos del año del chat diciendo vamos a leer el manual. A ver, no, acá no era. Los puntitos, 16 puntos, loco. Especialización de asesino. Reduce el tiempo de recarga de asesino y tirador en un 25%. Aumenta el daño de todas las armas en un 21%. ¡Upa! Che, me parece que me lo pongo ahora, ¿eh? Me meto todo esto full, me parece.
Ay, ¿será que me meto? Aumenta la sal. Sí, me lo meto todo. Me lo meto todo. Y la habilidad también. Inmunidad. Listo. Y ahora... mejora de escudo excepcional. Me parece que me voy a poner esto. Ahí está. Y fusiles de asalto. Mejorate un poquito. Bueno, yo diría que vamos bien. A ver, vamos. Perfecto. Se prepara para mimir. No, ¿cómo que mimir? Se viene códice. A ver. Acá no hay nada. Especie del consejo. A ver. Turianos religión. A ver, aunque los turianos tienen un código de moral estricto, creen en la responsabilidad individual. Esto significa que el concepto del bien y el mal se reduce a la elección entre el egoísmo y el altruismo por parte del individuo al tomar cualquier decisión. No poseen un concepto de deidades bondadosas que promuevan una conducta noble, ni un equivalente malvado que incite a la comisión de fechorías. Sin embargo, los turianos creen que los grupos y las zonas tienen espíritus que trascienden al individuo. Por ejemplo, se considera que una unidad militar tiene literalmente un espíritu que encarna el honor y el valor demostrado. Si el espíritu de una ciudad refleja los logros y la laboriosidad de sus residentes, y el espíritu de un árbol antiguo refleja la belleza y la tranquilidad de la zona en la que crece. Estos espíritus no son ni buenos ni malos, ni se puede... Perdón. Sé que los que están viendo el resumen. Para. Necesito. No, porque. Espérate. Sí. No, necesito mostrar esto. Porque en el resumen. Sé que lo que ven en el resumen nunca lo ven, pero necesito que vean esto. Para. Acá está, miren. Miren. Es que los emotes esos. El emote del labio torcido. Es que es un punto débil. Es un punto... Mira eso. Ay, puta madre. Mira eso. Es demasiado. Lo veo y me río. Lo veo de reojo mientras estoy leyendo y me río. Garros buenito. Está listo para casarse. No. Me exponen. Risa famosa le hicieron un clip. A ver, ¿dónde nos quedamos? Acá. Los turianos disfrutan de una libertad religiosa absoluta. Saqué el cosa, ¿no? Así. Pensé que iba a seguir la imagen, de una libertad religiosa absoluta y pueden practicarla como les parezca, siempre que ellos no obstaculicen el cumplimiento de su deber. Por ejemplo, hay muchos seguidores de la doctrina siarista de las Asari, y desde que se inició el diálogo con la Alianza de Sistemas Humana, algunos turianos han abrazado el budismo y el confucianismo. ¡Ah, la mierda! Especies extintas. Las ruinas de Marte. Tras 20 años de puestos de avanzada habilitados. Acuérdate de respirar, boludo. Y casi un siglo de exploración mediante robots. Ciudad Lowell de la Agencia Espacial Europea se convirtió en 2103 en el primer asentamiento permanente en Marte. En solo una década, los Estados Unidos y China también tenían asentamientos permanentes. Recalculando. La región del polo sur del Prometei Planum se ganó una reputación similar a la del Triángulo de las Bermudas. Los satélites detectaban concentraciones de masas intermitentes y cambios en los campos magnéticos. En 2148, los equipos de prospección que trabajaban cerca del cráter deseado descubrieron un complejo subterráneo. Se trataba de un puesto de observación proteano. Los extraños fenómenos eran consecuencia de los intentos para seguir funcionando. Tras 50 milenios de falta de mantenimiento, como mi PC, de un núcleo de efecto de masa que había en su interior. La noticia cayó en la Tierra como una bomba, pues desde aquel momento la humanidad ya no estaba sola. Mientras los tribunales peleaban por la propiedad de las ruinas, la comunidad científica internacional coordinaba un esfuerzo masivo para acceder, traducir e interpretar los archivos de datos que se habían recuperado de la instalación. La instalación resultó ser un puesto de observación de ciencias biológicas que se construyó más o menos cuando el Homo sapiens evolucionó en la Tierra, y aunque las intenciones de los proteanos no estaban claras, los registros traducidos indican que la instalación estaba en comunicación regular con plataformas de observación en órbita de la Tierra y en la cara visible de la Luna. Además, se encontró también media docena de naves espaciales de efecto de masa, que según se cree se usaban para realizar observaciones directas. La especie fuera del consejo.
Esto ya lo habíamos visto. Krogan biología. Los Krogan han evolucionado en una ecología letal. A lo largo de millones de años, la lucha por sobrevivir a los depredadores más grandes, a las enfermedades virulentas y a la escasez de recursos de Tuchanka. Si Tuchanka es el planeta de origen de los Krogan. Bueno, ahí lo dice, su mundo de origen, la puta madre. Ha convertido a estos lagartos en la esencia de la supervivencia. Posiblemente el mejor indicador de la letalidad de Tuchanka está en los ojos de los Krogan. Aunque desde cualquier punto de vista son una especie de depredadores, sus ojos tienen una disposición similar a la de los ungulados y los bovinos terrestres. O sea que son vacas. Son vacas de 2 patas y muy violentas. Por lo que poseen un arco de visión de 240 grados y son más adecuados para localizar enemigos y acecharlos que para perseguirlos. Desde un punto de vista físico, los Krogan son casi indestructibles. Su pelaje es muy resistente y protege de todas las armas cuerpo a cuerpo que no sean hojas moleculares. Aunque sienten dolor, no pierden su capacidad para concentrarse. Además tienen varias copias de cada uno de los órganos principales. Y a menudo pueden sobrevivir a la pérdida de uno o dos del mismo tipo. ¡A la mierda! En lugar de un sistema nervioso, tienen un segundo sistema circulatorio con propiedades conductivas. Un Krogan no puede quedar paralizado jamás. Puede llegar a perder parte de este fluido, pero su cuerpo lo acaba reemplazando. La joroba que tiene en la espalda le sirve para almacenar grasa y agua y así poder sobrevivir a tiempos de escasez. Las jorobas más grandes son motivo de orgullo, ya que estar bien alimentado implica que el Krogan es un depredador superior. La característica biológica más famosa de los Krogan es su increíble tasa de natalidad y la rapidez con la que alcanzan la madurez. O sea, como conejos. Una vez liberada de la hostil caldera de Tuchanka, la población Krogan creció hasta hacerse casi innumerable. Y solo la genofagia impidió que superara en número a todas las especies del Consejo juntas, sumadas. Ahora las pocas hembras Krogan capaces de llevar a cabo un embarazo son tratadas como como recursos estratégicos, y los caudillos las usan como moneda de cambio diplomática o, más frecuentemente, se disputan guerras por su causa. A ver si ve. Esto seguro no lo... ¿Qué es? Drones de combate. Esto no me interesa mucho, si quieren lo pueden leer ustedes. Voy pasando despacito, mientras tanto lo voy leyendo. Agua de huevo Krogan. No. Los Krogan rotísimos, no, lo siguiente, no, sí. Una locura el tema. Y ahí hay algo moral también, porque para frenarlos, prácticamente podían dominar la galaxia al final, si te lo pones a pensar. Eran imparables, o sea, lo de la genofagia, lo de la enfermedad esta que crearon para contenerlo, es complicado. Moralmente es horrible lo que le hicieron a los Krogan, pero después pensar, ¿y si no hubiera pasado? Bueno. No, tan poco códice, amigo. Una sola pestañita del códice del narrador gringo. Me encantaba este tipo de códices. La Tierra. The resource wealth of a dozen settled colonies and 100 industrial outposts flows back to Earth, fueling great works of industry, commerce, and art. The great cities are greening, as arcology skyscrapers and telecommuting allow more efficient use of land. Earth is still divided among nation states. Falta historia principal. Es verdad. Es verdad. Cuando tienen razón, tienen razón. Hoy Rami se metió mucho huevo. Ya no me entra más. Siempre digo lo mismo y encuentro espacio para otro. Sea levels have risen 2 meters in the last 200 years, and violent weather is common due to environmental damage inflicted during the late 21st century. The past few decades, however, have seen significant improvement due to recent technological advances. Sí, me gusta mucho esto. Y después hasta ver cosas de la Tierra, la carita de Shepard. Che, igual, ¿por qué no me pusiste al Shepard hombre, papu? ¿Qué es esto? Este es a la Shepard mujer. Digo, ¿este es el Shepard hombre? No sé, no lo distingo, la cara media rara. Me parece que no, simplemente es una ilustración. Bueno. Entonces, sí, ya ha llegado el final, chicos. Ha llegado el final. 6 horas 5 y media de la mañana. Ay, qué bonito. Bueno, la próxima parte, vamos a ver, ¿qué tenemos para la próxima parte? Tenemos... esto de la transmisión extraña y la verdad que los demás son coleccionables, así que probablemente seguiremos explorando la galaxia. O tal vez, mirá, quién sabe, depende cómo vaya, a lo mejor hasta hablamos
O sea, hablamos. Perdón, que justo leí que Zero dijo... Hablemos de la historia. No. Probablemente vayamos a la historia principal en la segunda. En la siguiente. Bro, van como 6 partes. Está como la parte 6, así la segunda parte, boludo. Bueno, 6, 5. ¿Qué parte es esta? 6, 5. No tengo ni idea qué parte es. ¿Sabes? Para que lo quiero decir ahora. La parte. Esta es la parte. No me carga la página. Esta es la parte. La parte 5, no es la parte 6, es la parte 5. Bueno, vámonos para el cucurete para despedirnos. A ver quiénes sobrevivieron hasta el final del directo, A ver quiénes sobrevivieron. Espera, voy abriendo. Tiki tiki, tiki tiki. Tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, tiki tiki tiki. Jarito dice, papu, así por curiosidad, cuando termines el Mass Effect 1, ¿comenzarás con el 2 de inmediato o tienes otros planes? Mira, siempre digo lo mismo de, no voy a arruinar la sorpresa, que no sé qué. Pero, o sea, creo que sí, quiero hacerlo. Pero me gustaría encontrar un balance de hacer a lo mejor un directo de Mass Effect 2 y después hacerte otro directo, Jarito, porque sé que me lo has pedido. Yo de corazón quiero darte el gusto de jugar el Terminator 2. O sea, quiero hacer esa variación, ¿viste? El problema es que me conozco y sé que si empiezo Mass Effect 2 no lo voy a querer soltar, loco. No lo voy a querer soltar. Una vez que lo agarro no lo quiero soltar. Y el juego tampoco. Entonces es complicado. Bueno, vámonos para acá, tiki 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 tiki. Tuki 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 tuki, ya guardado rápido, tiki, cerramos para que no explote la PC. Teniendo el cucuro y el coso acá, tiki 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 tiki. Sobreviviendo, pero ¿a qué costa? Bueno, mira, por lo menos el labio está bien. El labio del emote que pusiste, Riz, está bien. Eso es lo que importa. Pero bueno, ha sido parte larga. 6 horitas, más o menos lo normal, pero... ¿para qué me dijo Jarito? ¿Para qué me dijo? Dijo, quiero el Rogue si vamos a volver a lo retro que sea por orden cronológico. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Bueno, musiquita de despedida. La bajo un poquitito que está alta. Bueno, a ver, ¿quiénes aguantan? Señor Citroarejan anda por acá a esta hora. Sobrevivió hasta el final. Muchísimas gracias por estar, señor Citroarejan. La buena palta, siempre presente. Muchísimas gracias, señor Citroarejan. Además que respondió y contó cuál fue el primer video y por dónde me conoció. También me acuerdo, se lo agradezco mucho por haber respondido. Es bonito saber eso, cómo me conocieron, por qué juego. Son lindas conversaciones, así que muchísimas gracias, señor Citroarejan. Muchísimas gracias, señor Citroarejan. Es que la palta tiene grasas, pero son grasas saludables. Gracias, señor Citroarejan. Gracias también Ricero también por la compañía. Gracias, señor Jaritos, que anda ahí con el buen... Con el buen gusanito. Muchísimas gracias, señor Jaritos. Muchísimas gracias, señor Wolf. ¿Quién más anda? A ver, ¿quiénes se pasaron también? Se pasó Jonué, se tiró Sakumi que me tiró acá. Muchísimas gracias, señor Axel Armstrong. También el señor Spaghetti también se pasó. También, muchísimas gracias. Gracias también a todos los que se pasaron. Muchísimas gracias a todos. A quienes ven los resubidos. Los resubidos en YouTube. A los miembros de YouTube también, muchísimas gracias. Mira, se unió uno nuevo. Casi me olvido, hermano. Casi me olvido. Se unió un nuevo miembro de YouTube que le agradezco, señor 2K. Para cuando vea esto, muchísimas gracias por unirse como miembro de YouTube. También acá los subs de Twitch, gracias a todos por su compañía, quienes se toma el tiempo de comentar los resubidos también, gracias. Hoy hablamos de todo, ¿la ven? Hoy ¿de qué hablamos? Hoy hablamos de streamings, de canales, hablamos hasta de ansiedad, de no sé qué, hablamos de un montón de cosas, papu, hablamos un montón. Estoy viendo los patitos nalgones moviéndose por toda la pantalla. Bueno, gracias a todos, ha sido muy bonito compartir este juego con ustedes otra vez en este día. Y bueno, seguirá el B7 en otro momento. Gracias por estar y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Que descansen, que ya es tarde. Chao, chao.